So we have 2 days to have a detailed look at this short text by Ayokandro. Bueno, pues tenemos 2 días para mirar este texto corto de Ayukandro. So this is a lovely opportunity to have some sense of the simplicity of this great practitioner. Esta es una bonita oportunidad de mirar esta simplicidad, la simplicidad de esta gran practicante. Ayukandro, although she had difficulties in her early life with the family wanting her to marry and the health problems that arose from that. Ayukandro, aunque ella tuvo dificultades en la primera etapa de su vida, queriendo su familia, queriendo que ella se casara, y los problemas de salud que se derivaron de todo eso, her husband agreed that they would end the marriage when she was in her early 20s, and he became her sponsor, and she spent the rest of her life in practice. Su marido consintió cuando ella tenía 20 y tantos años, su marido consintió en que ella se entregase completamente a la práctica, dejase el matrimonio, y él se convirtió en su patrocinador y ya dedicó el resto de su vida a la práctica. Vivía en un mundo que no somos capaces de imaginar. Viajó durante muchos años como una mendiga practicando el Chöd. And had the opportunity to receive teachings from many great meditators. Y tuvo la oportunidad de recibir enseñanzas de muchos grandes meditadores. And then in the later part of her life, she spent almost 60 years in a dark retreat. Y entonces en la segunda parte de su vida ella pasó casi 60 años en un retiro de oscuridad. Living in a little stone hut without any windows. Viviendo en una cabaña de piedra sin ventanas, en una pequeña cabaña de piedra. She was 113 years of age when Namkhai Norbu met her. Y ella tenía 113 años cuando Namkhai Norbu la conoció, se encontró con ella. And he was able to receive many teachings from her, and he also wrote a short biography of her. Y él tuvo la oportunidad de recibir muchas enseñanzas de ella y también escribió una pequeña biografía de ella. And their meeting marks a real transition point in Tibetan Buddhism. Y su encuentro marcó un punto de transición en el budismo tibetano. Because although there were various political tensions in Tibet and there were tribal conflicts and rivalries, very little of that affected Ayokandro. Porque aunque había rivalidades políticas y problemas tribales en el Tíbet de entonces, pues casi ninguno de esos afectaron a Ayukandro. Eso no afectó a Ayukandro. But with the Chinese communist invasion of Tibet, circumstances became very difficult, and eventually Namkhai Norbu left China for India, and then he came to Italy and spent most of his life in Western countries, traveling around. Pero con la invasión china del Tíbet, Namkhai Norbu pues encontró cada vez más dificultades y al final pues terminó abandonando el Tíbet para irse a la India y luego se fue a Italia y pasó el resto de su vida en países occidentales. For us, the fact that these great Tibetan teachers came to the West has been very advantageous. Para nosotros, el hecho de que estos grandes maestros tibetanos hayan venido a Occidente ha sido realmente ventajoso. But it's also an indication of the power of violence and war. Pero también es una indicación del poder de la violencia y de la guerra. When an idea
strongly enters into the minds of people who have little sense of the possibility of wisdom and compassion, Cuando una idea entra muy fuertemente en la mente de la gente y no tienen una sensación estable una sensación de sabiduría y de compasión, then an ideological structure can be taken as the truth and used as a justification for the destruction of others. y entonces una estructura ideológica se considera como la verdad y se convierte en la base para la Many destrucción de los people's demás. lives were destroyed by the waves of deluded conviction sent forth by Mao Zedong. La vida de muchas personas fue destruida por la convicción engañada de muchas personas que fueron enviadas por Mao Zedong. And we see the same at this time with what is happening in Ukraine. Y vemos lo mismo en esta época cuando vemos lo que está sucediendo en Ucrania. The terrible combination of a narrow idea full of certainty, when that's linked with power, becomes very, very dangerous for us. La combinación de una idea estrecha, de una idea muy concreta y estrecha, unida al poder, se convierte en algo When muy we look in destructivo. history, we see endless conflicts based on ideas of racial superiority, cultural superiority, gender superiority, and ideological superiority. Ya, si miramos a la historia, vemos que está llena de problemas causados por la sensación de superioridad racial, de superioridad de género, de superioridad de ideología, de todo tipo de superioridad. We've seen it also many, many times between different religions or between sects in religion, where people feel that certain conceptual structures are the sole means of truth, and therefore those who don't share these structures have become the definite enemy. Podemos verlo en la historia también con la religión o con las sectas dentro de cada religión. De manera que cuando alguien está convencido de que su visión es la verdad, los demás, los que no tienen esa verdad, se convierten en los enemigos de la verdad. So when we have the structure that I can only feel safe and powerful if my enemies and those near me are weak and anxious, then we have a recipe for suffering. Y entonces, si tenemos el pensamiento de que yo solo me puedo sentir seguro cuando mis enemigos son débiles, cuando mis enemigos tienen ansiedad, pues esa es una receta magnífica para el sufrimiento. When we start to study Dharma, we develop more sense of an inclusive attitude to all sentient beings. Cuando empezamos a estudiar el Dharma, desarrollamos una actitud inclusiva hacia todos los seres sensibles. May all sentient beings be happy. Que todos los seres sean felices. This is a very simple idea, Esta es una idea muy sencilla, but it's very profound. pero es muy profunda. Because if I want all sentient beings to be happy, no matter what realm they live in, or what kind of body they have, or what kind of beliefs they have, Porque si yo quiero que todos los seres sean felices, no importa el cuerpo que tengan, o no importa el reino donde vivan, o no importa... then I'm allowing myself to be free to relate without mediation through conceptual identification. Porque estoy permitiéndome liberarme de
de relacionarme con los demás a través de la elaboración conceptual, de la mediación conceptual. In ordinary dualistic life, we use our concepts as a way of identifying pathways of potential contact. En nuestra vida corriente dualista, nosotros utilizamos los pensamientos para, para involucrarnos en diversos caminos We know potenciales de that these contacto. conceptual interpretations change with time and circumstances. Sabemos que estas interpretaciones conceptuales cambian con el tiempo, con las circunstancias. They arise on the basis of dependent co-origination. Y surgen sobre la base de la originación interdependiente. They are not inherently true, yet when we believe in them, it is as if they are true. No son verdaderamente, o sea, inherentemente verdad, pero cuando creemos en ellos es como si fuesen verdad. And so a little exposure to politics is helpful because it helps us to see how readily we adopt profoundly definitional notions of the identity of the other. Así que un poco de exposición a la política es buena porque nos permite exponernos a posturas profundamente identitarias de los demás. Oh, maybe frozen. Vaya, parece que se ha congelado. But as the Buddha pointed out, friends become enemies and enemies become friends. Pero como ya señaló el Buda, los amigos se convierten en enemigos, los enemigos se convierten en amigos. There is no profound truth or certainty supporting our beliefs. No hay ninguna certeza ni verdad profunda que dé soporte a nuestras creencias. Samsara is generated by beliefs. El samsara se genera a partir de creencias. Whereas nirvana is revealed through direct experience. Mientras que el nirvana se revela a través de la experiencia directa. So in these troubled times when strong judgments are made about the ethical status of other people, entonces, en estos tiempos turbulentos en los que hay afirmaciones muy fuertes sobre el estatus de otras personas, we can see the dynamics of duality very clearly. podemos ver las dinámicas de la dualidad muy claramente. And we can use this dreadful moment of suffering to increase our clarity. Y entonces podemos utilizar este momento turbulento de sufrimiento para incrementar nuestra claridad. So that we can free ourselves from the interpretive structure of duality and remain open and available to all. De manera que podamos liberarnos de la estructura interpretativa de la dualidad y permanecer disponibles para todos. So I received the teachings on this text and made the translation with the help of Namkhai Norbu himself about 40 years ago. Entonces yo recibí la transmisión de este texto y hice una traducción con la ayuda del propio Namkhai Norbu hará unos 40 años. And it begins with a short 4-line homage to Ayokandro. Y comienza con un reconocimiento corto de 4 líneas a Ayokandro. This is Namkhai Norbu, and he says, from the primordial purity of infinite hospitality free of artifice. Y este es Namkhai Norbu que dice, desde la pureza primordial de la hospitalidad infinita libre de artificio. So the infinite hospitality is the Dharmadhatu, the space within which all phenomena, all experiences arise.
La hospitalidad infinita es el Dharmadhatu, el espacio desde el que todos los fenómenos, desde el que todo surge. It's free of artifice. It's not a construct and it doesn't construct anything. Es libre de artificio, no es una construcción y está libre de construcciones. Just as reflections are in the mirror without affecting the mirror itself, so phenomena arise in the Dharmadhatu without altering it in any way. Exactamente igual que los reflejos surgen en un espejo y no alteran el espejo, los fenómenos surgen en el Dharmadhatu y no lo alteran de ninguna manera. This is the primordial purity of our mind itself, our mind which is not confused into identification with transient arising. Esta es la identificación con la mente en sí, la mente que no está identificada con los surgimientos transitorios. That is to say, the spaciousness of the ground, which is an aspect of how we are, or that we are an aspect of this ground. Es decir, la espaciosidad de la base, que es un aspecto de lo que nosotros somos, o mejor dicho, nosotros somos un aspecto de lo que ello es. Because the Dharmadhatu is not touched or changed or altered, Y it puesto que, maintains its primordial purity. y puesto que el Dharmadhatu no es alterado, ni tocado, ni cambiado, pues mantiene su pureza. So this is a kadak, the primordial purity that is the focus of our practice. Y esto es Kadak, es esta pureza primordial que es el foco de nuestra práctica. If we don't see that our mind is not a thing, Si nosotros vemos que nuestra mente no es una cosa, then we remain trapped in the duality of self and other, subject and object. porque si no, nosotros permanecemos atrapados en la dualidad, en el sujeto y objeto. Then the pull, the hooks into reactivity mediated through the five poisons is very intense. Porque entonces la reactividad, los ganchos que nos llevan a la reactividad intensa mediada por The los cinco unchanging venenos. ground of each of us is ungraspable non-differentiation of space and awareness. Esa espaciosidad de cada uno de nosotros es inaprehensible y es indiferenciada de esa espaciosidad And y in de la next line, he's presencia. saying by showing diverse illusory forms, she is completely euphoric. Y entonces dice, mostrando diversas formas ilusorias, ella está completamente eufórica. That is to say, because we are not a fixed thing, Es- moment by moment, we are arising in different patternings of our body, speech, and mind. Mind there as the flow of experience. Es decir, puesto que no somos una cosa fija, nosotros estamos momento a momento surgiendo como una manifestación de cuerpo, habla y mente. So since you woke up this morning, your body has been moving in response to the environment. Your speech has been arising in different ways. If you said some prayers or you talk with people. Entonces, desde que te has levantado esta mañana, tu cuerpo ha estado adaptándose al entorno, pues si ha hablado de una manera o de otra, según si te has encontrado con diferentes personas. Many different thoughts, feelings, memories, and so on arise. Ahí surgen muchos pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones. These are the diverse illusory forms which manifest
in relation to the diverse illusory forms all around us. Estas son nuestras diversas formas ilusorias que se muestran de acuerdo a las diversas formas ilusorias que hay en el entorno de nosotros. Although we say self and other, who I am, who you are, these are only concepts. Everything is present at once. Aunque decimos yo y el otro, pero todo está presente a la vez. Todo el yo y el otro son formas ilusorias. This is Hlunrup, the immediate here-ness, the arising, which is not coming from some place, not going anywhere, just this and this and this ceaselessly. Y esto es Lundrup, es decir, es esa presencia instantánea, ese surgimiento instantáneo que no viene de nada, pero que es esto, y ahora esto, y ahora esto. So, when we are in our dualistic ordinary sense of self, Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro sentido del yo corriente, the diversity of the world doesn't arise like rippling rainbows in the sky. Rather, we experience it as many different separate existence or entities. entonces esa diversidad no surge como arcoíris que surgen en el cielo, que están presentes en el cielo, sino como entidades que se toman como separadas y externas y existentes. And because the world seems to be made of many different things, we are faced with choices. Should I have this one or that one? Which would be best? Y puesto que el mundo parece que está lleno de cosas, pues somos llevados hacia a tomar elecciones. Quizás sea mejor este, quizás sea mejor And aquel. so ¿Cuál será mejor? the dualistic consciousness depends on our thoughts Y entonces, to make sense of what is this out there and which one do I need. nuestra conciencia dualista depende de los pensamientos, en el sentido de qué es lo que hay ahí y qué es lo que yo necesito, cuál de todo eso necesito. So by observing yourself as you move through the world, Y you entonces, can see that when you get caught up in a thought about your situation, when you are interpreting it, there is a kind of friction or grinding between the shape of self and the shape of other. Entonces, cuando tú te mueves en el mundo con todas las situaciones de la vida, pues puedes ver por ti mismo que hay una especie de fricción, que hay una especie de rozamiento entre la forma del yo y la forma del otro, lo que constituye el yo y lo que constituye el otro. So in the second line, he's saying that she is completely euphoric. That is to say, she's happy all the time. She is in Dewa Chembo. Y en la segunda línea lo que dice es que está completamente eufórica, es decir, que está feliz todo el tiempo, que es de lo que se llama de Huachempo. Because being present in the non-dual display, she doesn't have to make any choices. Porque estando presente en el despliegue no dual, no tiene que realizar ninguna elección. There is the trust of intuitive spontaneity. Está la confianza de la espontaneidad intuitiva. That each moment is precisely itself. Que cada momento es precisamente el mismo. And the best preparation for the next moment is to be fully present in this moment. Y la mejor preparación para el siguiente momento es estar plenamente presente en este momento. To be fully present doesn't mean merged into the moment. It's not about a fusional identification, but to be like the mirror within which
this pattern of reflection is arising. El estar plenamente presente no es fundirse con el momento, es decir, no es identificarse con ese momento de aparición, sino ser como el espejo que permanece con el patrón de manifestación. So in the third line, he's saying that she is happy with the elixir, with the dutsi of the great joy of non-duality. Y en la tercera línea dice que ella está feliz con el elixir de la gran alegría de la no dualidad. Non-duality is the source of joy because it is not dependent on conceptual elaboration. No dualidad es una fuente de felicidad, de alegría, porque no depende de la elaboración conceptual. Because subject and object arise together like two waves in the ocean. Puesto que sujeto y objeto surgen juntos como las olas en el océano. And just as waves in the ocean are fundamentally water. Y puesto que igual que las olas del océano son fundamentalmente agua. So the movement of subject and object are fundamentally the open emptiness of the mind. Entonces el movimiento de sujeto y objeto son fundamentalmente la apertura intrínseca de la mente. This uninterrupted illusory display is happy and joyful. Este despliegue ininterrumpido, ilusorio, es alegre y es gozoso. It's not joyful in our ordinary way of coming to a conclusion. No es que sea gozoso en a nuestra manera corriente de llegar a una conclusión. Where you might eat something nice and think, oh, that was good. En el que tú puedes, por ejemplo, comer algo que esté rico y decir, eso estaba bueno. It's more like the immediacy of the taste. When your tongue licks some ice cream, the ice cream is already dissolving. Es más bien cuando tú disfrutas la inmediatez del sabor, como cuando tú tomas un helado. It is undeniable that there is this nuances, this subtlety of taste is moving. Y inmediatamente se derrite, pues es innegable, es esa fineza, esa sutileza del sabor que inmediatamente se And va. whatever you say about it, you cannot actually catch it. Y cualquier cosa que tú digas sobre él no puede verdaderamente atraparlo. We say, oh, it's very good. Decimos, es muy bueno. Or not so good. O no tan bueno. That doesn't tell us very much. Eso no nos cuenta demasiado. The immediacy of the taste is appearance, but ungraspable appearance. It is nangtong. It arises, but like a rainbow in the sky. La inmediatez del sabor es apariencia, pero inaprehensible, es láncton. Es decir, es como un arco iris en el cielo. And this is the joyful quality of non-duality. Y esa es la cualidad gozosa de la no dualidad. The fact that there is nothing to grasp doesn't mean that there is nothing at all. El hecho de que no haya nada a lo que aferrarse no indica que no haya nada en So it's absoluto. between the two polarities of permanence or true existence and oblivion or absolute non-presence. Entonces está entre las polaridades de la no existencia, del olvido, de que no hay nada en absoluto y del eternalismo de la existencia inherente. So we can read these words and get some sense of them. Entonces podemos leer estas palabras, tomar algo de sentido. But Ayukandro was living the truth of them every day. Pero Ayukandro vivía su verdad cada día. So that's why it says in the fourth line, we bow to the supreme Dakini glorious lamp. Y eso es por lo que dice en la cuarta línea, nos inclinamos ante la suprema Dakini, lámpara gloriosa.
that was her name, Paldron. Ese era su nombre, Paldron. So then the text itself begins. Y entonces empieza el texto en sí. Arrive at the clarity that all that constitutes the realms of becoming, known as samsara, and the peace of liberation, known as nirvana, has just one root, one's own mind. Y empieza diciendo, llegar a la claridad de que todo lo que constituye los reinos del devenir, conocidos como samsara, y la paz de la liberación, conocida como nirvana, tiene una sola raíz, la propia mente. Everything is experience. Todo es experiencia. So even if you look at something like this cup I have in my hand, Entonces, incluso si tú miras a algo como esta taza que yo tengo en mi mano, I can say, I am James, I am a sentient being, I am not a cup. yo puedo decir, yo soy James, yo soy un ser sensible, yo no soy una taza. The cup is made in a factory, I was not made in a factory. La taza se fabricó en una fábrica, se hizo en una fábrica, yo no me hicieron en una fábrica. So this kind of differentiation arises on the basis of taking our interpretive concepts, our signs, to be pointing at something truly real. Este tipo de diferenciación viene de tomar nuestros conceptos, de asignar signos a algo que es inherentemente real, verdaderamente real. The cup exists as something, I exist as something. La taza existe como algo, yo existo como algo. And on the basis of how I experience my existence, I can give various attributions to the value of the cup. Y debido y sobre la base de cómo yo experimento mi existencia, yo puedo atribuir valor a determinar a lo que es la taza, a los aspectos de la taza. When we have this kind of experience, we have to just observe how we are constructing little palaces of concepts. Y entonces cuando nosotros observamos este proceso, nosotros nos damos cuenta cómo construimos el palacio de los So if I think, conceptos. well, I exist, I am me. Entonces se podría decir, bueno, pues yo existo, yo soy yo. I am reliably me. Yo soy yo, fiablemente yo. But if you ask me, James, how will your body be 1 minute from now? What will you be saying 1 minute from now? Pero si tú me preguntas, James, ¿cómo va a estar tu cuerpo de aquí a un minuto? ¿O qué es lo que vas a estar diciendo de aquí a un minuto? I don't know. No lo sé. For some reason, while I'm talking, my hands move around. Por alguna razón, mientras yo estoy hablando, mis manos se mueven. Why they move in particular patterns, I don't know. ¿Por qué se mueven en determinados patrones? You can No learn lo to sé. organize the movements of your hand through the choreography of mudras and so on. Puedes aprender a manejar el movimiento de tus manos de acuerdo con determinados patrones de algunos mudras, But if you're etc. not going to impose a cultural organization onto your body, voice, and mind, you find that they arise according to circumstances. Pero si tú no impones una estructura cultural sobre el movimiento de tu cuerpo, voz y mente, te das cuenta de que surgen de acuerdo a las circunstancias. So James arises in relation to the environment. Entonces, James surge de acuerdo con, o sea, en relación con las So on the circunstancias. table in front of me, I have my watch. En la mesa, delante de mí, tengo mi reloj. And I know how long the text is. Y yo sé cómo de largo es el texto. So I think, James, don't talk too long about this bit because you have all the other bits to do. Así que yo me digo, James, no hables demasiado rato de este trozo porque tienes que hacer todos los otros trozos.
This is our life. How we manifest is depending on circumstances. Así es nuestra vida. Cómo nosotros nos manifestamos depende de las circunstancias. That is to say, each of us is called forth or arises with the movement of the factors in the environment. Es decir, a nosotros se nos llama, a nosotros nos manifestamos de acuerdo con los factores del entorno. Esos factores When hacen que we nosotros nos read manifestemos. texts like this, it's like going to the optician. Cuando leemos un texto como este, es como ir al óptico. We don't see very clearly. No vemos muy claramente. We're looking through our karmic structures, our conceptual veils, which are validated by our culture. Miramos a través de nuestra estructura cultural, a través de velos conceptuales que son validados por nuestra cultura. In the Buddha is the great doctor, and he shows us how to clarify our vision, to take the cataracts off our eyes so that we see directly. Y el Buda es el gran médico que nos ayuda a limpiar nuestra visión, a liberarnos de las cataratas que impiden ver correctamente. So that's why she's saying it is vital to arrive at the clarity that sees that everything that occurs, whether it seems inside or outside, has only one root, which is the mind. Y entonces por eso, por lo que dice, es vital llegar a la claridad, que ve que todo, tanto si es externo como es interno, todo tiene una sola raíz, que es la propia mente. If you look through the distorting lens of duality, it will seem obvious that James and the cup are not the same. Si tú miras a través de la lente distorsionada de la dualidad, pues tú te das cuenta de que James y la taza pues no son But iguales. James and the cup are fundamentally the same in being, excuse me, empty and devoid of inherent existence. Pero James y la taza son fundamentalmente iguales en el sentido de que son vacíos y de que no tienen existencia inherente. And James and the cup are also the same in being experience arising in the moment. Y James y la taza son también iguales en el sentido de que son experiencia que surge en el momento. They are possibilities of endless interpretation. Son posibilidades de interpretaciones interminables. They are not fixed entities. No son entidades fijas. When we see the cup as existing as something, Cuando nosotros vemos la taza que existe como algo, it seems to exist as an example of cupness. Parece que existe como un ejemplo de tacidad, As if there was some truth of being a cup which was holding this shape in place. como si hubiese una verdad, este fuese el ejemplo de la verdad, de lo que es una taza que se mantiene en su lugar. But the cup is dynamic. It is manifesting according to the consequence of the processes of its manufacture and the support of the processes of its maintenance. Pero la taza es dinámica, se mantiene por determinados factores como el hecho de que alguien la haya fabricado, como el hecho de que alguien la tenga, como el hecho de que alguien la utilice. Due to the unpredictable movement of circumstances, the forces of maintenance of the cup are in conversation with the forces of the destruction of the cup. Debido a la situación actual, pues las fuerzas de mantenimiento de la taza están en conversación con las fuerzas de destrucción de la taza.
Well, there's a chip on the lip of the cup. Entonces hay un chip en la cubierta de la taza. On some occasion, it will crack. I will put it down too strongly, and it will no longer be a cup. Y en alguna ocasión, pues yo pues la pongo demasiado fuerte encima de la mesa y le hago una huella, un pequeño destrozo. In the same way, my body is getting old and functions in a very different way from how it was 50 years ago. Y de la misma manera, mi cuerpo pues envejece y ya no funciona de la misma manera en la que lo hacía hace As 20 far as años. I know, I have not personally made my body old. Hasta donde yo sé, yo personalmente no he hecho que mi cuerpo envejezca. My body seems to be olding itself. Parece que mi cuerpo está envejeciéndose a sí mismo. And although I tell it not to do this, it doesn't listen. Y aunque yo le digo que no lo haga, pero no me escucha. The body is an experience, El cuerpo es una experiencia, not a thing. no es una cosa. Similarly, our ego self, our notion of who we are, our personality, our likes and dislikes, this also is without inherent existence. Y de la misma manera, nuestro yo ego, nuestra sensación de que, nuestra noción de quién somos, nuestra personalidad, nuestros gustos y aversiones, pues también es una experiencia, está vacía es vacía de existencia inherente. Our moods come and go. Nuestros estados de ánimo van y vienen. Sometimes we wake up in the morning with a particular feeling as a consequence of a dream, and we can't even remember the dream. A veces nosotros nos levantamos con un estado emocional alterado como por consecuencia de un sueño, pero luego ni siquiera somos When we're capaces de recordar relaxed el and sueño. happy, we get less provoked by circumstances. When Cuando, we're feeling a bit tense or sensitive, we're more likely to be upset by what's going on around us. cuando nosotros estamos relajados y felices, las circunstancias pues nos provocan menos, pero cuando estamos tensos o ansiosos, las circunstancias tienden a impactarnos más. So it's very important to observe this Entonces es muy importante observar esto, because it's happening all the time. porque sucede todo el tiempo. Your body, your voice, your mind are ungraspable. Tu cuerpo, tu habla, tu mente son inaprehensibles. When you seem to be able to grasp yourself, define yourself, Cuando what you parece, get is not the fresh phenomena themselves, but the concept of them. cuando parece que tú te atrapas a ti mismo, cuando tú tienes una sensación estable de ti mismo, lo que tú obtienes no es la experiencia en sí, sino el concepto sobre ella. Thinking about something, talking about something carries the danger of reification, of making something seem real and separate. Pensar sobre algo, hablar sobre algo, acarrea el peligro de convertir ese algo de cosificar ese algo y de convertirlo en algo real y estable. But whatever we say about ourselves is only situationally valid. Pero cualquier cosa que digamos sobre nosotros mismos solo es válido situacionalmente. Circumstances change and you feel differently. Ah, Cambian las circunstancias y te sientes de manera diferente. So, what is occurring is Entonces, an interpretation of an experience. Entonces, lo que está sucediendo es una interpretación de una experiencia. You don't have experience if you don't have a mind. No tienes experiencia si no tienes una mente. You don't have interpretation or judgment or dogmatic definition if you don't have a mind.
No tienes interpretación o juicio o definición si no tienes una mente. The processes of the experience of samsara are the movement of the mind. Los procesos del movimiento del samsara son el movimiento de la mente. Los procesos de experiencia en el samsara son el movimiento de la mente. The process of liberation, of freedom from belief in separate entities is also an experience of the mind. Y los procesos de liberación de la mente, de la experiencia, también son procesos de la mente. So then she says, if this mind is examined, it is found to be without any inherent existence. Y entonces dice, si se examina esta mente, se descubre que no tiene ninguna existencia inherente. So, what is our mind? Entonces, ¿qué es nuestra mente? The word mind is quite tricky in Tibetan as well. In Tibetan, they have lo, yit, sem, yit, many words which can have a high meaning or a low meaning. La palabra mente es bastante problemática. En tibetano también, en tibetano tienen lo, yi, semji, hay diferentes términos que tienen, que implican una mente elevada, una mente menos elevada. Mind has one way of thinking of it is the mind is both a container and a process of flow of contents. Entonces, una manera de pensar en ello, de pensar en la mente, es que la mente es un contenedor, pero también es el proceso de lo que contiene el contenedor. When you're thinking about the contents of your mind, your memories or feeling tone, Cuando tú piensas sobre el contenido de la mente, inside the frame of duality, you can comment on the content of your own mind. cuando piensas en el contenido de la mente, tus recuerdos, tus emociones, pues tú puedes hablar sobre el contenido de esa mente, puedes comentar sobre ella. By saying my own mind, it is as if there is a possessor of the mind. Al decir mi propia mente, es como si hubiese un poseedor de esa mente. So, my mind. Mi mente. I am the king. I am the owner of the mind. Yo soy el rey, yo soy quien posee esa mente. What arises in my mind is my kingdom, and I am the king sitting on the throne. Lo que surge en la mente es mi reino y yo soy el rey que se sienta en el trono. Feels true. This is how the ego seems to be truly existing for us. Parece verdad, así es que como el ego se crea y se siente que es el rey. But what is it composed of? Pero ¿de qué está compuesto? Transient moments of identification. Momentos transitorios de identificación. These moments are always vanishing. Estos momentos siempre están desapareciendo, siempre están desvaneciéndose. So she's saying here that whatever is used to define the mind or apprehend it, it's a verb takpa, which means like to put a sign onto something, like when you drive into a town, it has the name of the town on the side of the road. So you say, I am happy. I'm entering the aspect of happiness. Now I feel upset. Now I'm in the little town of upset for a while. Entonces aquí lo que dice es que si se examina esta mente, es decir, si se investiga, exactamente igual que se puede investigar el nombre de una ciudad que está puesto en una placa al principio cuando llegas a ellas, pues el decir, pues ahora estoy feliz, ahora estoy entrando en la ciudad de la felicidad, o ahora estoy enfadado, ahora estoy entrando en la ciudad del enfado. I am telling my mind what it is.
Yo estoy contándole a mi mente qué es. This is exactly delusion. Esto es exactamente un engaño, una delusión. Because this I, who is importantly telling the mind, is an experience arising in the mind. Porque este yo que le cuenta a la mente qué es lo que es una experiencia que surge en la mente. So when we look at the nature of unawareness or ignorance, marikpa, Entonces, cuando nosotros observamos la naturaleza de la falta de presencia o de by not ignorancia seeing the empty ground of the mind, de Marikpa, al no ver la base vacía de la mente, what is arising moment by moment as experience lo que surge momento a momento como experiencia is falsely taken to be the arising of things, of entities, of existence. se toma falsamente como el surgimiento de cosas, de entidades, hay cosas que existen. So we say there is a mind, there is a James, an I, a subject, and I have a mind. Entonces hay una mente y hay un yo, James, y yo como sujeto tengo esa mente. But James is a name. It's exactly a takpa. It's a sign which is affixed. Entonces, James es una experiencia, es en realidad un nombre, es un When I signo que was se coloca sobre small, algo. my parents gave me the name James. Cuando yo era pequeño, pues mis padres me dieron el nombre James. It is not inherent in this way of manifesting, No es but inherente. it feels to be me because it's been used so many times. Es inherente a esta manera de manifestación, a esta manifestación, pero se siente como si fuese yo porque se ha utilizado muchísimas veces. It's a habit formation. Es una formación habitual, es un By hábito. being repeated again and again, it comes to feel that it is me. Al ser repetida una y otra vez, llega a sentirse que eso soy yo. And because in language we use these signs and move them around to make patterns of meaning, Y puesto que en el lenguaje utilizamos estos signos y los movemos para construir patrones de significado, this useful dualistic mode of communication is both helpful and dangerous. este modo de comunicación dualista es a la vez útil y peligroso. It's helpful because it allows us to swim in this ocean of symbols and signs with other people. Es útil porque nos permite nadar en este océano de símbolos y signos y relacionarnos con otra But it's gente. dangerous because its shadow aspect is that words seem to have a referent. They seem to be referring to something which is there. Pero es peligroso porque las palabras parece que tienen un referente, parece que se refieren a algo que de verdad está ahí. So in the lineage, in the Nyingma Dzogchen lineage, the first transmission is directly between the minds of the Buddhas. Entonces, en el linaje Nyingma Dzogchen, la primera transmisión es entre la mente de los Budas. La primera transmisión Arising directa. from that, there is a symbolic transmission of the Vidyadharas, of the great aware yogis. Y a partir de ahí, surgiendo de ahí, hay la siguiente transmisión a los Vidyadharas, los grandes yogis despiertos. And when Garab Dorji entered into our human realm, he's trying to communicate with signs and symbols. Entonces, y luego cuando Garab Dorje entró en el reino humano, intentó comunicarse a través de signos y símbolos. But in the end, he sees,
this doesn't work. So as he is leaving, he rises in the sky, and in the midst of a cloud of rainbows, he presents his famous three statements. Pero dice, esto no funciona. Y entonces, a medida que él se marcha, envuelto en nubes y arcoíris, elevado en el cielo, pues presenta sus tres afirmaciones famosas. This lineage, this Gangsa Nyingkungi Gyutpa, is the lineage for ordinary people that comes through this hole in their ear. Este linaje es el linaje de las personas corrientes que llegan que aprenden a través del agujero que hay en el oído. This is the compassionate generosity of Garab Dorje. Y esta es la generosidad compasiva de Garab Dorje. But of course, it's because it's entering into samsara, these two paths of awareness and unawareness arrive with it. Pero por supuesto, como está entrando en el samsara, surgen de ello estos dos caminos de presencia y ausencia de presencia. Because you can hear the teachings and open to your own unborn awareness, or you can hear the teachings in terms of your ego self and use them to strengthen your deluded notion of who you are. Porque, por supuesto, puedes oír las enseñanzas y despertar a tu presencia abierta, vacía, o puedes escuchar las enseñanzas y utilizarlas para reforzar tu noción de tu yo ego. So, when the mind relaxes, it sees that thoughts, feelings, memories, judgments arise and pass like rainbows and clouds. Entonces, cuando la mente se relaja, puede ver que los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones surgen y pasan como nubes y arcoíris. But if under the power of duality you merge into some thoughts and reject other thoughts, then you create the patterning of the world according to delusion. Pero si bajo el poder de la dualidad tú adoptas unos pensamientos y rechazas otros, pues entonces entras en la reactividad y actúas bajo el poder del engaño, de la delusión. So that's why in the tradition there are many warnings that they say, for example, Dzogchen is like a snake in a bamboo pole. Either you are going up or you're going down. There's no other possibilities. Y hay un montón de ejemplos en la tradición. Uno de ellos es que el Dharma es como una serpiente en una vara de bambú. O vas hacia arriba o vas hacia abajo. No hay otro camino. No hay otra posibilidad. So we have to be very careful, first of all, to be clear what is the mind. Así que primero de todo tenemos que tener mucho cuidado. Primero, y saber qué es So la we mente. just have a new book coming out, Me First, which is a retelling of the story of Matram Rudra, the great demon, who arises from exactly misunderstanding the teachings. Y ahora acaba de salir un nuevo libro, Yo Primero, Me First, que es precisamente la historia de un famoso demonio que surge por entender mal las enseñanzas. So we say I. Entonces decimos yo. This I can refer to unborn awareness, to Rigpa itself. Este yo puede referirse a presencia no nacida, a Rigpa misma. Or it can refer to a constellation of ego grasping, to Dzogchen. O puede referirse a una constelación de aferramiento al ego. So you have to be very careful to see how you are located in yourself in the moment. Entonces tienes que tener mucho cuidado cómo tú te localizas a ti mismo en el momento. Cheating yourself has no benefit. Engañarte a ti mismo no tiene beneficio.
So when we look at our mind, Entonces, cuando nosotros miramos nuestra for mente, example, you might tell a friend some story about your childhood, how your parents were, or whatever. por ejemplo, tú puedes que le cuentes a un amigo algo de tu infancia, como una historia sobre de tu You're telling infancia, them about yourself as you were. cómo eran tus padres o todo eso, tú le estás contando sobre ti mismo, But you cómo are tú no eras. longer like this. Pero tú ya no eres así. And you are presenting your parents as you through your interpretation. Y tú estás presentando a tus padres a través de tu interpretación. So you might feel that you are giving a true account of the past, Y entonces tú puedes sentir que tú estás dando un relato verdadero del pasado, but actually you're taking these potentials of meaning, these signs, these words, and you're patterning them in this moment to create this particular image. pero en realidad lo que estás haciendo es tomar estos signos, estas palabras, y construyendo un significado para crear un relato. Your mind is creating this story of the past, Tu mente está creando la historia del pasado. and when we look at that, oh, it's not exactly true, but it's also not exactly untrue. Y cuando nosotros lo miramos bien, nos damos cuenta de que, vaya, no es exactamente verdad, pero tampoco It es is exactamente mentira. giving in this moment a shape by which you can invite the other person into a dialogue. Es invitar en este momento o sea, es construir una forma con la que tú puedes invitar en este momento al otro a un diálogo. Or we can say, oh, what do you want to do tomorrow? Así que o podemos decir, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer mañana? And you have a discussion about what you'll do tomorrow evening. Y tienes una discusión sobre lo que tú vas a hacer mañana por la noche. Tomorrow doesn't exist. Mañana no existe. You're creating patterns of potential. Tú estás creando patrones de potencial. What will actually occur then will not be the same as your idea about it. Lo que realmente luego va a suceder no va a ser lo mismo que tu idea sobre ello. So this is the central point. The creativity of the mind shows endless patterns. Entonces, este es un punto central. La creatividad de la mente muestra patrones interminables. These patterns have no inherent substance or truth or existence. Y estos patrones no tienen ninguna sustancia inherente, ninguna existencia inherente. They are more like gestures, the way your body might move if you are dancing. Son más bien como gestos de la manera en la que tu cuerpo se mueve si estás bailando. They are communicating connectivity, Son conectividad comunicadora, but they don't establish anything. pero no establecen nada. Delusion or ignorance or unawareness is to imagine that your thoughts convey something true. La delusión, el engaño, la falta de presencia es imaginar que tus pensamientos te proporcionan algo que es verdad. So, in the moment, the Russian army is setting out to destroy Ukraine. En este momento, el ejército ruso se está organizando para destruir Ucrania. Many people will be killed Muchas personas van a morir, van a ser matadas, because they are Ukrainian. porque son ucranianos. Identity, national identity for the Russians means we don't want these people there. La identidad nacional para los rusos significa nosotros no queremos que esta gente esté ahí. Identity for the Ukrainians says we must be here. It is our country. La identidad para los ucranianos implica nosotros debemos estar aquí. Este es This is a nuestro war país. of
conceptual identification. Esta es una guerra de identificación conceptual. As it always is, whether it's between communists or capitalists or fascists or communists, it's always ideas which are in conflict. Como siempre es, ya sea con comunistas, con capitalistas, con fascistas, siempre es una guerra de identificación. Concepts used as tools for thinking can be helpful. Los conceptos, cuando se utilizan como herramientas para el As when Garab pensamiento, Dorji gave this basic teaching on Dzogchen. pues pueden ser útiles, como cuando Garabdor dio estas enseñanzas del Dzogchen. But when concepts are taken up as signifying real entities which can be taken up or pushed away, then the concepts become very, very dangerous and a great source of suffering. Pero cuando los conceptos se utilizan para establecer verdades, para establecer entidades reales que pueden ser adoptadas o pueden ser rechazadas, pues entonces se convierten en muy peligrosos y en la fuente de muchísimo sufrimiento. Okay. So, if you look at your own mind, Entonces, si tú miras tu propia mente, no, I'm just beginning. If you look at your own mind, si tú miras tu propia mente, the mind itself is not a thing. la mente en sí no es una cosa. And what arises in the mind is also not a thing. Y lo que surge en la mente tampoco es una cosa. By thing, indicating something which exists in and of itself. Con cosa estoy indicando algo que existe por sí mismo. The mind is like space, La mente es como el espacio, but not just empty space, space within which many different illusory patterns are moving. pero no solo espacio, sino espacio en donde muchas formas están moviéndose. Since you woke up this morning, you've had so many experiences with your body, with your voice, with your mind. Desde que tú te has levantado esta mañana, tú has tenido un montón de experiencias con tu cuerpo, con tu voz, con tu mente. It is the very emptiness of your mind that allows the richness of your life. Es precisamente la vacuidad de tu mente la que permite la riqueza de tu vida. Because you are not one thing which can be caught or defined, you find yourself manifesting in these many, many different ways. This is the diversity. Puesto que tú no eres una cosa, tú te encuentras a ti mismo manifestándote de maneras muy diferentes. Esa es la diversidad de las formas ilusorias. So the most important thing for this is just to observe how you change with your environment. Así que lo más importante de todo esto es darte cuenta cómo tú cambias con el entorno. Now that the early stages of spring are starting, Ahora las primeras etapas de la primavera están empezando. the days are getting longer. Los días están alargándose. The sun is a bit higher in the sky. El sol está un poco más elevado en el cielo. We hear the birds singing in a more excited and energetic way. Y oímos a los pájaros como cantan de una manera más energética, más exaltada. The buds are coming out on the trees. Los bichitos salen de los árboles. We feel something with this. Sentimos algo con todo esto. You hear the little birds singing and you feel. Sientes a los pajaritos cantar y tú los sientes. You Sientes. see the wild flowers at the edge of the path and you feel something. Tú ves las flores silvestres al final del camino y sientes cosas. You and the world are a movement or a conversation or a pulsation of energy. You are energy and the world is energy. That is to say, shifting patterning.
Tú y el mundo sois patrones de energía, tú eres patrones de energía y el mundo también, y es una continua conversación de patrones que van cambiando. So if you observe that, then when you have a strongly self-referential thought, I feel this, I don't like what you're saying, Entonces, cuando tú it sientes is as eso, if there is some fixed me inside. And you entonces say, cuando, oh, on you go. entonces cuando tú sientes eso, es como si, y tú dices yo, es como si hubiese un yo verdaderamente inherente ahí dentro. Then you see, oh, it is by fusing into this feeling tone, into these words that I am saying, that the vastness of my open awareness becomes so small and so dense that I am just this shape. Entonces te das cuenta de que cuando tú te sientes así es que estás fundiéndote con la forma momentánea de manifestación y no te das cuenta de la amplitud del potencial, de posibilidad y te So we have restringes a la to forma momentánea. stay present and observe. I am movement in the world of movement. Y entonces tienes que estar presente y observar, yo soy movimiento en un mundo de movimientos. And I'm not the movement of an entity, but a movement of space itself. Y yo no soy el movimiento de una entidad, sino que soy el movimiento del espacio en sí. Okay, so we take a break now till 1:45. Vale, pues entonces ahora nos tomamos un descanso hasta las -10. Good. ¿Vale? See you soon. Os veo Bye. pronto. Adiós. Okay, let's continue. Vale, vamos a continuar. Maybe we just do a little sitting first. Quizá primero hagamos una pequeña meditación. Do this familiar Guru Yoga of the white R. Lo vamos a hacer con el Guru Yoga familiar de la A blanca. Open gaze, resting on a white letter R with rainbow light around it. O una mirada abierta, descansando en una letra A blanca, rodeada por luces del arco iris. Make the sound of R together 3 times, releasing all our fixation on subject and object, and then relaxing openness. Hacemos el sonido de la A todos juntos 3 veces, relajando toda fijación en cualquier cosa y luego nos relajamos en la apertura. The white R we have imagined just dissolves in space, and everything is simply movement in space. Y la A que hemos imaginado, la A blanca que hemos imaginado, se disuelve en el espacio y todo lo que queda es simplemente movimiento en el espacio. Okay. Vale. So that simple practice we can do many times in a day. Bueno, pues esta práctica simple podemos hacerla muchas veces en un día. It's not developmental practice. It's not trying to improve anything or to go somewhere different. No es una práctica a desarrollar, puesto que no está intentando mejorar nada, no se trata de llegar a ningún lugar.
It's simply resting in the intrinsic openness, Es simplemente descansar en la apertura intrínseca, not waiting for the future, not looking back into the past, no esperando al futuro ni mirando atrás hacia el pasado, not selecting this as good and trying to hang on to it, not selecting this as bad and trying to get rid of it. no seleccionando esto como bueno e intentar tener algo más y tampoco seleccionando esto como malo e intentar liberarme de ello. Everything which arises is within the space of the mind. Todo lo que surge está dentro del espacio de la mente. Oh, we just allow it to come and to go. Así que simplemente permitimos que llegue y se vaya. You can observe for yourself that when you get caught up in thinking about something, Y puedes observarlo por ti mismo. Cuando tú te ves atrapado en el pensamiento, en pensar sobre algo, this fusion into the arising object creates a sense of I am the thinker. esta fusión con el objeto, con lo que surge, con el pensamiento que surge, crea la ilusión de yo soy el pensador. Don't do anything about it. Pues no hagas nada con ello, It's already gone. ya se ha ido. That's why they say it's Dzogchen is the great completion or the great perfection. Por eso es por lo que dicen que Dzogchen es la gran completación, la gran perfección, Because however the mind arises, if you are simply present in the openness, you never get lost. porque da igual cómo surja la mente, tú nunca te pierdes, sea como sea el surgimiento, sea lo que surja, tú nunca te pierdes. But when you feel it's a mess and you have to sort it out, Pero cuando tú sientes que es un lío, que es un desastre y que tienes que all averiguarlo, that's happened is you've fallen into duality. todo lo que ha pasado es que has caído en la dualidad. So these two aspects that you read a lot about in Dzogchen, the primordial purity, this is the openness of the mind. Entonces, estos dos aspectos sobre los que se lee un montón en el Dzogchen, esta pureza primordial es la apertura de la mente. And within this, as this, not different from this, is Plundrup, the immediate presencing of just this. Y dentro de ella, como ella, no diferente de ella, está Lundrup. Es decir, la presencia instantánea de la manifestación, es decir, esto tal cual es. So, resting on signs, resting on concepts, the world splits into many parts. Entonces, al descansar en signos, al descansar en conceptos, pues el mundo se rompe, se separa But en if we diferentes stay partes. relaxed and open, the whole is continuous. Pero si nosotros permanecemos relajados y abiertos, el todo es continuo. Everything is present in the whole as the display of the whole. Todo está presente en el todo como el despliegue del todo. Awareness and emptiness, clarity and emptiness, appearance and emptiness. Claridad y vacuidad, presencia y vacuidad, apariencia y vacuidad. So you find yourself responding to circumstances, Y te encuentras a ti mismo respondiendo a las circunstancias. and you can respond to everything. Y entonces puedes responder a todo. So this is described as all-pervading compassion. Y esto se describe como la compasión que lo impregna todo. Good things happen to you, then that patterning manifests. Te suceden buenas cosas y ese patrón se manifiesta. Then you get sick and you're going to die, that pattern is manifesting. Y luego te enfermas y vas a morir, pues ese patrón se manifiesta. It is a pattern of experience. Es un patrón de experiencia. It's definitely manifesting,
está definitivamente manifestándose. But if on top of it you seal it with the idea, this is happening to me, I don't want this to be happening, Pero si encima de eso tú lo sellas con la idea de esto me está sucediendo a mí y yo no quiero que esté sucediendo, then this is an unnecessary and unhelpful commentary and elaboration. entonces este es un comentario innecesario y una elaboración que no ayuda. Stay with the simplicity. Así que permanece con la simplicidad. Then she says, there is not one single sentient being anywhere whose ground or basis is not the Buddha nature or the heart of all the Sugatas. Y entonces ella dice, el texto dice, no hay un solo ser sensible en ninguna parte cuya base no sea la naturaleza búdica o corazón de todos los sugatas. Although when you think about your life, you can remember the place where you grew up, the people you were at school with, how your parents were, and so on. Aunque tú pues, puedes hablar de tu vida y tú puedes hablar del lugar donde creciste con tus padres, con los amigos que tenías entonces, etc. This kind of storytelling is establishing a chain of linking between phenomena as if they were existing in themselves. Esta manera de narrativa establece una especie de ligaduras entre determinados fenómenos como si estos fenómenos existiesen por sí mismos. That is to say, this body and my experiences of this life, I can say, has occurred due to being born to these particular parents in that particular place. Es decir, este cuerpo y mi apariencia en particular en esta vida, pues ha sucedido por haber nacido de mis padres y en este lugar en concreto. So that's like a historical line of past to present and maybe some future. Y eso es como una línea histórica que lleva del pasado al presente y quizá hacia el futuro. And we can describe the patterning which has arisen due to interaction with these circumstances. Y podemos describir a los patrones que han surgido, podemos describir esos patrones que han surgido debido a las circunstancias. That is to say, that is how Hlundrup or presence appears under the veil of duality. Es decir, así es como Lundrup o esa presencia aparece bajo el velo de la dualidad. I am like this because of that. Yo soy así por aquello. But this present form of me is also interactive, ungraspable, without any essence of its own. Pero esta manera, esta forma presente de mí también es inaprehensible. No se puede atrapar, va cambiando por esto, por aquello. So my interpretation involves the use of conventional signs, words of language, to formulate an account of how I came to be me. Entonces mi interpretación depende del uso de signos, de palabras, de interpretaciones, para poder dar un relato de quién soy yo, de cómo yo he llegado a ser yo, de cómo soy yo. But what she is saying is that if you observe who is this me, pero ella lo que nos dice es que si tú observas quién es este yo, you find that all these patterns are just dissolving like the waves in the sea. Lo que encuentras es que todos estos patrones simplemente se disuelven como las olas en el mar. In that actually we are this Buddha nature, or the quality of enlightenment. Y que en realidad nosotros somos esta naturaleza búdica o esta cualidad de la iluminación. The heart or
womb out of which this happily going or happily appearing Buddha form arises. Es decir, el corazón o el vientre a partir del cual esta forma feliz de Buda surge. This term refers to the link between the primordial purity and the instant presence. Y este término se refiere a la unión, al lazo entre la pureza primordial y la presencia instantánea. So, in terms of the truth or actuality or as is, our ground is emptiness, the spacious mind of all the Buddhas. Entonces, en términos de la verdad o de tal cual es, pues nuestra base es vacuidad, es la vacuidad de la mente. But in terms of duality, the word emptiness doesn't sound so good. Pero en términos de dualidad, la palabra dualidad pues no suena muy bien. We want to be someone, to be something. Queremos ser alguien, queremos ser algo. Ayokandra is saying, well, you might want that, but look, is it possible? Is there any basis for this sense that you really exist as some definite person? Pero Ayukandro lo que nos dice es, oye, mira, ¿de verdad es así? ¿Hay alguna base para que tú te sientas sólidamente como una persona? In this Dzogchen path, we are not trying to convert ourselves from one belief system to another. En este camino del Dzogchen no estamos intentando convertirnos de un sistema de creencias a otro sistema It's de not that, creencias. oh, I used to believe in alcohol and now I believe in Jesus Christ. No es esto de, pues yo antes creía en el alcohol y ahora pues creo en Jesucristo. It's not about believing. No tiene que ver con creer, con la creencia. It's about relaxing the dualistic pulse of belief so that you can clearly see the open appearance. Tiene que ver con relajar el pulso de dualista de creer, de manera que tú puedas abrirte a la pureza As some primordial. of us have looked many times, the clouds are in the sky. Como muchos de nosotros hemos visto muchas veces, las nubes están en el cielo. If you fixate on the cloud, you think, oh, so many clouds. Si tú te quedas fijo en las nubes, pues tú piensas, But hay the sky is tantas there. nubes, pero el cielo está ahí. The sky is basic. The clouds are adventitious El or cielo contingent. es básico, las nubes son adventicias o contingentes. So all the experiences of your life arise due to causes and circumstances. Entonces todas las experiencias en tu vida surgen debido a causas y circunstancias. Some people have many, many friends. Other people don't have many friends. They're maybe quite lonely. Algunas personas tienen muchos amigos, otras pues igual tienen pocos amigos, son bastante solitarias. These are patterns of experience. Todo esto son patrones de experiencia. Now, you could distill some false essence out of that. Bueno, pues tú podrías destilar alguna esencia falsa a So partir one de person ahí. might think, oh, I am a very nice person. Así That's que, why I have so many friends. así que alguien podría pensar, bueno, yo soy una persona muy agradable, por eso tengo muchísimos amigos. The other person is thinking, oh, I have no friends. That's because I'm not very nice person. Nobody likes me. Y otra persona pues podría decir, yo no tengo muchos amigos y eso es porque yo no soy una persona muy agradable, nada, o sea, no le caigo bien a nadie. Both of these are interpretations which don't get to the heart of the matter. Estas ambas son interpretaciones que no llegan al meollo del asunto. This kind of analytical investigation of patterns of cause and effect lead to great confusion.
este tipo de investigación analítica de causa y efecto, pues es la causa, o sea, conduce Even a on a gran relative confusión. level, if you look at it in terms of karma, Incluso en el nivel relativo, si lo miras en términos de I karma, have no friends now because in a previous life I cheated many people. yo no tengo muchos amigos ahora porque en la vida previa yo engañé a mucha gente. I was a bad person. Yo fui una mala persona, I'm not a bad person now, no soy una mala persona ahora, but the results of my having been a bad person are informing how I am. pero los resultados de haber sido anteriormente una mala persona informa el resultado de cómo soy ahora. Oh, so who are you? Entonces, ¿quién eres tú? I am a once upon a time bad person, but now sad, lonely, good person. Bueno, pues yo soy, era en un tiempo una mala persona, pero ahora soy una buena persona solitaria y Concept after triste. concept after concept. Es decir, concepto tras concepto tras concepto. If you follow concepts, you will find patterns of appearances, images interpreted as being something. Si tú sigues los conceptos, lo que vas a seguir, lo que vas a conseguir es patrones de interpretaciones, de imágenes, de Whatever you representaciones. believe from your family, from your culture, the religion of your childhood, your economic status, whether people see you as beautiful or ugly, Cualquier all of cosa, these things do not touch or do not define your actual ground. cualquier cosa que tú creas de ti, de tu familia, de tus amigos, de tu crianza, de cómo tú eres, de lo que representa, de cómo reacciona la gente a tu belleza y de todo lo demás, todo esto ni más remotamente toca la base real de tu existencia. The mind itself, this is primordial purity. Entonces, la mente en sí, esto es pureza primordial. The content of the mind is the display of effortlessly arising or instantly present Flundru. El contenido de de la mente es el despliegue instantáneamente presente de Flundrup. Es Flundrup, es el despliegue instantáneamente presente. I am the emergence of the potential of the ever open empty mind itself. Yo soy la emergencia, el surgimiento del potencial siempre presente de la mente vacía. And just as the wave that arises in the ocean is water, Exactamente igual que la ola que surge del océano es agua, so the patternings of my life are the energy of the open mind. entonces los patrones de mi mente son la energía de mi mente vacía. The potential of the sky to offer hospitality allows rainbows and clouds. El potencial del cielo ofrece hospitalidad a los arcoíris, a las nubes. These are aspects of the sky. Son aspectos del cielo. So this is what you can see when you sit in your meditation practice. Entonces, esto es lo que puedes ver cuando tú te sientas en tu práctica de meditación. Moment by moment, there is the emergence of this and then gone, this and then gone. Momento a momento está el surgimiento de esto y luego se fue. De esto y luego se fue. It is the radiance or the clarity or the display of the potential. Es el resplandor o la claridad o el despliegue del potencial. But if you take up a position with regard to it, it becomes this is good, I like it, this is not good, I don't like it. Pero si tomas una posición con respecto a ello, pues se convierte en es bueno y me gusta o no es bueno y no me gusta. So don't chase the content of the mind, stay settled in openness.
Entonces, no persigas el contenido de la mente, establécete en la apertura de la mente. Parece que se So ha then she congelado. goes on to display to tell us about what happens if we don't stay open. Y entonces ella continúa a contarnos qué es lo que sucede cuando no permanecemos abiertos. She says, however, due to the circumstances of the movement of the karmic wind arising from mental activity generated by ignorance, Dice, sin embargo, debido a las circunstancias del movimiento del viento kármico que surge de la actividad mental generada por la ignorancia, these beings are all enveloped by the net of dualism and so have to wander endlessly in endless samsara. todos estos seres están envueltos por la red del dualismo y por tanto tienen que vagar sin cesar en el interminable samsara. The circumstances of the movement of the karmic wind, Entonces, las circunstancias del movimiento del viento kármico, this is the patterning of your life. esto es la formación de patrones de tu vida. Karma arises from the sense of being separate from the environment and therefore acting on the environment and also experiencing the environment acting on you. El karma surge eso de la sensación de estar separado del entorno y entonces actuar sobre ese entorno y también que ese entorno actúe sobre ti. So karmic wind you can also understand as the winds that move in the energy channels in the body as impulses which seem to be self-defining. Los vientos kármicos, el viento kármico también puede definirse, también puede referirse a los diferentes canales y vientos que hay dentro del cuerpo como si fuesen, So that could estuviesen manifest as I'm autodefinidos really angry. y que se manifiestan. Entonces dices, yo me manifiesto y yo estoy de verdad enfadado. And because I have a fusion with what is arising as if it was a messenger of truth, Y puesto que yo me fundo con lo que surge como si eso fuese el mensajero de la verdad, then I am angry. And because of that, I want to insult you or attack you. entonces yo estoy enfadado y por ello yo quiero insultarte o atacarte. And this gives rise to more karmic patterning. Y esto da lugar a más formación de patrones kármicos. So, if the karmic wind can be brought into the central channel, if you can see directly the emptiness of your impulses, your memories, your thoughts, then they don't have much power. Pero si tu viento kármico puede ser recogido en el canal central, entonces tú ves que tus impulsos, tus pensamientos, tu movimiento, pues no tiene tanto impacto. But if we don't see the emptiness, then we are in the duality of fusion or rejection, fusion or rejection. Y para eso tenemos que ver su vacuidad. Pero si no vemos su vacuidad, pues entonces nos vemos atrapados en la fusión, en el aferramiento y el rechazo. So she's saying these karmic winds, they arise from the mental activity generated by ignorance. Y entonces ella nos dice, el viento kármico que surge de la actividad mental generada por la ignorancia. If you're unaware of the ground, Si you tú, don't see the emptiness of what is arising. si tú no te das cuenta de la vacuidad de la base, no ves la vacuidad de todo lo que surge. So then we have the sense of subject and object. I am acting on the world is acting on me. Y entonces tenemos esa sensación de sujeto y objeto. Yo actúo sobre el mundo actúa sobre mí. Then I'm trying to organize and manage things to bring the optimal conditions for the survival of my sense of being me, of my subjective presence. Entonces estoy intentando organizarlo todo para asegurar
las condiciones óptimas para que el sentido de yo sobreviva, para producir el mayor beneficio para ese Due to sentido del yo. this, all beings are enveloped, they're wrapped around in the net of dualism. Y debido a ello, todos los seres están envueltos por la red del dualismo. So, for example, if I'm sad and I come and meet you in a cafe and you're smiling, then I know you are not me. Por ejemplo, si yo estoy triste y yo me encuentro contigo en una cafetería y tú estás sonriendo, pues yo sé que tú no eres yo. I'm sad and you're happy. Yo estoy triste y tú estás feliz. We're not the same. No somos iguales. Okay. So it's in the last bit of that sentence that the problem lies. Y es en la última parte de esa frase donde está el problema. You're happy for a while. Tú estás feliz durante un tiempo. I'm unhappy for a while. Yo no estoy feliz durante un tiempo. Coming and going due to circumstances. Y eso va y viene debido a las circunstancias. I could have the conclusion, oh, both of us are unfixed in how we manifest. We arise with circumstances. Ahí yo podría llegar a la conclusión de que, bueno, los dos, no somos algo fijo, sino que surgimos debido a las circunstancias. Or I can solidify it, rareify it. O puedo solidificarlo, cosificarlo. You're happy, I'm not happy. Well, we don't see eye to eye. We don't live in the same world. I don't get it. Tú estás feliz, yo estoy triste y no vivimos en el mismo mundo, no somos iguales. And this is what our dualistic consciousness is doing all the time. It's getting close, then getting different, separated. Y eso es lo que hace nuestra conciencia dualista todo el rato, que vivimos separados, vivimos aparte. And on the basis of feeling close, I behave in one way to you. And on the basis of feeling distant from you, I behave in another way. Y sobre la base de sentirme cerca de ti, pues me comporto de una manera, y sobre la base de sentirme lejos de ti, pues me comporto de otra manera. And so she says, due to this, we wander endlessly in endless samsara. Y entonces ella dice, debido a esto, por tanto, hay que vagar, estos seres tienen que vagar. Samsara is indicating that it's called the word in Tibetan is korwa, which means like a revolving or a wheel that's going around. Vagar sin cesar en el interminable samsara. Y la palabra samsara en tibetano, lo que quiere, su equivalente en tibetano, lo que quiere decir es girar, es revolverse, en dar vueltas continuamente. Something arises, I respond. Something arises, I respond. Algo surge y yo respondo. Algo surge y yo respondo. I act, you react to my action. Yo reacciono y tú reaccionas a mi acción. So in this way, pulsation is occurring all the time. Y de esta manera, lo que sucede todo el rato es una pulsación. Because the fact is, we are the same in our emptiness, in our absence of a fixed identity. Porque, como hemos dicho, de alguna manera somos iguales en nuestra vacuidad, en la ausencia de ser una entidad fija. But we believe in the presence of a fixed identity. Pero creemos en la presencia de una entidad fija. And so we take the transient patterning of our emergent energy. Y entonces tomamos el patrón transitorio de ese To be a surgimiento, sign of how I am. lo tomamos como el signo de cómo soy. And on the basis of this, I see, oh, we're not very similar. Y sobre esa base nosotros decimos, pues yo no soy muy similar. And so we have some
misunderstandings and confusions and feel kind of alienated and a bit lost and lonely. Y entonces pues hay unos malentendidos y confusiones y nos sentimos alienados y tristes y abandonados y solitarios. All this work and energy and feeling and thinking and pain and hopes and fears, all is arising from just one cause. Todo este trabajo, todo este sentimiento de todo este sufrimiento, todo este dolor, todo surge de una sola, de la The misma root causa, is I am unaware of my mind as it is. de una sola raíz, y esa raíz es yo no estoy presente a mi mente tal cual es. And once you are in samsara, once you have the sense, I exist, Y una vez que tú estás en el samsara, una vez que tú tienes la sensación, el, then hovering over you is the shadow of non-existence. el sentido de que yo existo, pues sobrevolando por encima de Death, ti está I don't want to die. la sensación de yo no existo. I Es want decir, to live forever. la muerte. Y yo no quiero morir, I yo like quiero, being me, even if I'm unhappy sometimes. I want to be me. I know this me. This yo, is me. yo no quiero morir, y entonces yo quiero ser yo, incluso aunque durante momentos yo sea infeliz, pues yo quiero ser yo quiero seguir viviendo. Yo estoy feliz siendo yo. And so emptiness is misinterpreted as non-existence. Y entonces la vacuidad se malinterpreta y se toma como no existencia. And the ceaseless display of Lundrup, of instant presence, is misinterpreted as existence. Y la presencia instantánea, el Lundrup, esa manifestación instantánea, pues también se malinterpreta y se toma como existencia. And so, in protecting your existence against non-existence, Y entonces, al proteger tu existencia contra la no existencia, we don't recognize that our presence is inseparable from its open, empty ground. no reconocemos que nuestra presencia es inseparable de nuestra base abierta vacía. We neither exist nor don't exist. Ni existimos ni dejamos de existir. We are the unborn presence of the open, empty ground. Somos la presencia no nacida de la base abierta When this is vacía. not recognized, then event after event after event is misconstrued. Y entonces cuando esto no se reconoce, pues suceso tras suceso, pues se malinterpreta. So this is a central point. It's not very complicated. Y entonces este es un punto central, no es muy complicado. The fact that something is ungraspable El hecho de que algo is difficult for people who are always grasping. el hecho de que algo sea inaprehensible, que no se pueda atrapar, es difícil para quien está siempre atrapando, quien siempre se está aferrando. Oh, there's a new restaurant in town. Hay un nuevo restaurante en la ciudad. I wonder if it's good. Let's go and see. Me pregunto si es bueno. Vamos a ir a ver. We want to know. Queremos saber. If it's good, we want to go there regularly. If it's not good, we never go there again. Si es bueno, queremos ir de manera regular. Pero si no es bueno, no vamos a volver. If we observe our ordinary mental process, it's endlessly trying to get more of the good and less of the bad. Si observamos nuestros procesos mentales corrientes, nos damos cuenta de que siempre queremos obtener más de lo bueno y evitar más de lo malo. But if you go to this wonderful restaurant with your partner and you just had a fight, probably you won't enjoy the evening too much. Pero si tú vas a este nuevo restaurante maravilloso con tu pareja y justo acabas de pelearte con ella, pues quizá no lo vas a disfrutar mucho. Because
many factors are operating to create the patterns of our experience. Porque funcionan a la vez muchos factores cuando creamos los patrones cuando se crean los patrones de nuestra experiencia. So when we start to see our life as dynamic, interactive, then the notion of self-existing entities starts to dissolve. Y entonces cuando empezamos a observar nuestra mente como dinámica, como interactiva, la noción de nuestro yo empieza a disolverse. So then she says, the actual situation of the mind itself, or the truth, the heart of the primordial ground or basis, which is also known as bodhicitta, the mind as it is from the very beginning uninfluenced in any way by the causal force of discriminating between good and bad, and thus is self-present. Y ahora continúa, y ella dice, la situación real de la mente en sí o la verdad de la base primordial, que se conoce también como la bodhicitta, la mente tal como es, desde el principio no está influenciada en modo alguno por la fuerza causal de la discriminación entre lo bueno y lo malo, y por tanto es autopresente. So she is putting together at the beginning there many different technical terms. Bueno, está juntando, sobre todo al principio, un montón de términos técnicos. These terms all point towards how the mind is. Todos estos términos señalan a cómo es la mente. But because the mind itself is not a thing, it's not even an appearance, it's not something you can find as something existing somewhere. Pero puesto que tu mente tú no la puedes encontrar como algo que existe por sí mismo, como algo que está ahí en algún lugar, como una apariencia fija, then whatever we say about it is not going to be correct. entonces cualquier cosa que digamos sobre ella no va a ser correcto. When Buddha Shakyamuni first got enlightened under the Bodhi tree in Bodh Gaya, Cuando el Buda Shakyamuni al principio se iluminó bajo el árbol Bodhi en he Bodh Gaya, was sitting afterwards, decided, there's nothing to say about this, no one would understand. él estaba sentado y decidió, pues no hay nada que decir sobre esto, nadie lo va a entender. So he didn't want to speak. But then gradually many gods and great people came and were begging him, please teach us, teach us. Pero luego, pues muchos dioses y muchos seres se manifestaron ante él y le dijeron, enséñanos, enséñanos. And out of compassion, he started to teach, although he had his doubts if it would be useful. Y entonces, aunque él empezó a dar sus enseñanzas, pues tenía sus dudas de que si iba a ser útil. Oh, he gave one teaching, Entonces dio una enseñanza and then he started to say something slightly different, y entonces empezó a decir algo ligeramente diferente, because what he said was not the whole story. porque lo que él dijo, pues no era toda la historia. Then he spent another 50 years talking and talking and talking and talking. Y entonces luego pasó otros 50 años hablando y hablando y hablando. And now we have this many books of the collected teachings of the Buddha Shakyamuni. Y ahora tenemos muchos libros de los trabajos, los discursos But reunidos del still, Buda Shakyamuni, nobody can say. pero aún así nadie puede decir. Oh, that's why we have all these names, Buddha nature, heart of all the Buddhas, the unborn truth, and so on. Y por eso es por lo que hay tantos nombres, la naturaleza búdica, el corazón de todos los budas, todo eso. So this is why it's very important not to
not to become scholarly around this, so that you build up a sense that you know something by knowing the words. Y por eso es muy importante el no volverse un erudito en cuanto a que conoces un montón de palabras que definen lo que es exactamente. The main text that you have to study is your own mind. El texto principal que tienes que estudiar es tu propia mente. And mind is very interesting. Y la mente es muy interesante. It's always different, so you won't get bored, and it's always the same, so once you see it, oh, this is how it is. Siempre es diferente, con lo que nunca vas a estar aburrido, y siempre es igual, de manera que una vez que lo ves, pues ya la conoces. So the mind as it is, she says, it's always, from the very beginning, uninfluenced in any way by the causal force of discriminating between good and bad. Y entonces ella lo que nos dice es, la mente tal como es, desde el principio no se ve influenciada en modo alguno por la fuerza causal de la discriminación entre lo bueno y lo malo. So here she's pointing to the fact that the obscurations, the veils that we live in, are dynamic and unfolding, because liking and not liking is generative of new patterning. Y aquí a lo que señala es que los velos que ocultan la verdad para nosotros son dinámicos, porque gustar y no gustar va cambiando, son patrones que van cambiando. She's talking here about the discriminating between good and bad. So this is good, this is bad, I like it, I don't like it. Así que ella lo que está hablando aquí es de la discriminación entre lo bueno y lo malo. Pues esto es bueno y me gusta, esto es malo y no me gusta. If you imagine this in your body, if something is good and you like it, you go towards it. If it's unpleasant and you don't like it, you go away from it. Y tú puedes investigarlo en tu propio cuerpo. Si tú es algo bueno y te gusta, pues vas hacia ello. Si tú no es algo malo, no te gusta, pues tú lo evitas. Generates the patterns of interpretation that, oh, this should be avoided, or try to get more of that. Y estos patrones generan los movimientos, la manera en la que nos involucramos intentando conseguir unas cosas y evitando otras. Instead of having a panoramic presence which sees all the flavors of everything, we go into the little tunnel vision of what I like and what I don't like. Y entonces, en vez de tener una visión panorámica que integre todos los sabores y todo, de todo aquello que se manifiesta, pues nos metemos en una visión de túnel que restringe a aquello que me gusta, aquello que no me gusta. So she's saying that because the mind itself is not involved in that kind of activity, y ella lo que dice es que puesto que la mente no está involucrada en ese tipo de actividad, it is self-present. Es presente por sí misma, es autopresente, existe por sí Self-present here misma. I'm using for rangjung, which could also be self-arising. Autopresente aquí yo la estoy utilizando por Lab-Jung, es decir, que surge por sí misma. It is self-present because there is nothing behind it causing it to be present. Es autopresente porque no hay nada que haya detrás de ella que cause que esté presente. The mind displays many possibilities. La mente despliega muchas posibilidades. All of these possibilities are empty of inherent self-nature. Todas estas posibilidades son vacías de existencia inherente. So nothing is born from the mind or comes out of the mind. Y entonces nada nace de la mente o sale de la mente. Each of us at this very moment is, if you like, present in our mind. Y cada uno de nosotros se podría decir que está presente en nuestra mente, en este mismo momento, se podría decir está presente en nuestra mente. From
And within the mind, not coming out of the mind, but within the mind, there is this experience. Y entonces, dentro de la mente, no salir afuera de la mente, sino dentro de la mente surge esta experiencia. Which is appearing and changing and appearing and moving. Que aparece y cambia, aparece y se mueve. This is unborn. Esto es no nacido. Unborn in the sense that it doesn't become something which can be defined. No nacido en el sentido de que no se convierte en algo que puede ser definido. I am not born. Yo soy no nacido. No, that might seem very strange. Y bueno, pues esto puede parecer muy extraño. I am only born through identification with concepts. Yo solo nazco a través de la identificación con los conceptos. If I tell you about myself, born in Scotland, doing this, doing that, and so on, build up this image of me. Si yo te cuento cosas de mí, de mí, que yo nací en Escocia, que yo crecí de esta manera, de eso, yo estoy contando cosas sobre mí. But I am not the concept. Pero yo no soy el concepto. I'm this. Yo soy esto. And how this will be in the next minute, I don't know. Y cómo esto va a ser dentro de un momento, de un minuto, pues no lo sé. Because this arises with that. Porque esto surge con aquello. This and that, subject and object, self and environment, moving, they're all dynamic. Esto y aquello, yo y el entorno, todo ese movimiento es dinámico. Sujeto y objeto es dinámico. And if you stay present with it, as it, on the point, y si tú estás presente con ello, como ello, en el punto, then it's this. Entonces es esto. And there's nothing much to say. Y no hay mucho más que decir. We speak to communicate, to connect. Hablamos para comunicarnos, para conectar. I can't tell you what it's like to be me. Yo no puedo contarte cómo es eso de ser yo. But I can tell you in a way that gives you something to think about. Pero yo puedo contarte de una manera que te dé cosas que pensar. Just as when the words come out of my mouth, they go away from me. Exactamente igual que cuando las palabras surgen de mi boca, salen de mí. If I'm describing to you what I'm feeling, it's also going away from me. Si yo te estoy describiendo lo que estoy sintiendo, eso también sale de mí. Because now something else is arising for me. Porque ahora surge para mí otra cosa. This is why psychotherapy is very strange. Por eso es por lo que la psicoterapia es muy extraña. The stories we tell about ourselves are never ourselves. Las historias que nos contamos sobre nosotros nunca son nosotros. They form a kind of middle territory of creating patterns of symbolization. Que son una especie de territorio medio de creación de patrones de Although in símbolos. order to function in the world, we have to be able to use conceptual patterning. Y entonces, aunque para funcionar en el mundo necesitamos utilizar patrones conceptuales, This is illusory. esto es ilusorio. That is to say, it's relative truth. Es decir, es verdad relativa. Now the value of the ruble is going right down in terms of international exchange. Ahora el valor del rublo está cayendo en términos de intercambio internacional. Because money doesn't have any fixed value. Porque el dinero no tiene ningún valor fijo. On the note, it says 10 euros. En el billete que dice 10 euros. Oh, I've got 10 euros. Yo tengo 10 euros. In a world of inflation. En un mundo de inflación. So as inflation is going up, my note should be shrinking if it was an honest piece of paper. Así que en un mundo en el que la inflación sube,
Mi billete debería encogerse si fuese una representación fiel de lo que but it representa. doesn't show the truth. It Pero, pretends I'm always 10 euros. pero no muestra la verdad, sino que intenta, But the intenta meaning is representar relative, que 10, yo siempre soy 10 euros, pero situational, el, contingent. el significado es relativo, es situacional, es contingente. So this is so important to see that we need to use conventions for communication, but the actuality, the immediacy of the moment cannot be caught by the concept. Y entonces tenemos que ver que podemos utilizar los conceptos para mediar en la interacción, pero la verdad no puede ser atrapada por el concepto. The actual is self-present. It's just this. Lo real es autopresente, es simplemente esto. Whereas the conceptual is arising on the basis of other concepts. Mientras que lo conceptual surge sobre la base de otros conceptos. So a banana is just there. Entonces, un plátano simplemente está ahí. How many bananas you can buy for 10 euros depends on changes in world trade and whether there's been storms in the hot tropical countries where they grow bananas and so on. Pero cuántos plátanos puedes comprar con 10 euros, pues depende de los intercambios en el comercio mundial o si ha habido tormentas o mal tiempo en los países cálidos donde crecen los plátanos y de múltiples factores. So again and again, concepts belong to compassion, not Y wisdom. una y otra vez, los conceptos pertenecen a la compasión, no pertenecen a la sabiduría. They provide methods of linking. Proporcionan métodos de conexión, de ligarse, They are manifest and you can think about them, se manifiestan y puedes pensar sobre ellos, but they are never securely established. pero nunca están establecidos de manera segura. Now, wisdom takes you to the truth, the Bueno, pues unchanging truth. la sabiduría te lleva a la verdad inmutable, But you can't say it. pero no puedes decirla. Uh-huh. Ujú. So don't try to tell the truth. Y entonces no intentes contar la verdad. I'm talking hopefully to you, somebody there behind the screen, and trying to get some kind of connectivity into how we can move the patterns in our mind and not be trapped in them. Yo estoy intentando hablarte, espero que a ti, a alguien ahí escondido detrás de esta pantalla, de manera que tú no te atrapes en los contenidos de los conceptos, de la dualidad. So then she says, your own mind itself, how your mind actually is free of any meditation which belongs to a path, and thus it is self-liberating. Y ahora dice, la mente tal cual es, esta mente está libre de cualquier meditación que pertenezca a un camino y por lo tanto se libera por sí misma, es autoliberadora. So there are many kinds of meditation. Bueno, And they tend to be part of a path. A path is going from here to somewhere else. hay muchos tipos de meditación y todos pertenecen a un camino y un camino lo que implica es ir de aquí a allí. Generally speaking, we try to remove obscurations and bring more clarity. Hablando de manera general, pues lo que queremos es liberar, eliminar los That oscurecimientos y means traer that más claridad. certain views and opinions are important and should be maintained. Lo que eso significa es que determinadas visiones y opiniones son importantes y entonces debemos adoptarlos y Don't do mantenerlos. bad things, try to do good things. No hagas malas cosas, intenta hacer buenas cosas. So stealing is bad,
And it's bad on Monday and it's bad on Friday. De manera que robar es malo, así que no intentes robar el lunes, sino intentes robar el Practice viernes. not stealing, then it's Así, good. entonces practica no robar y eso es bueno. Don't get distracted in meditation. No te distraigas con la meditación. It's better to be focused than distracted. Es mejor estar con atención, estar focalizado que These distraído. belong to a path. For example, doing calming meditation, shine or shamatha. Y estos pertenecen a un camino, es decir, hacer calma mental o shamatha. Shine. But here's saying, the main thing is to awaken to your mind as it is. Pero aquí lo que nos dice es que la cuestión principal es despertar a tu mente tal cual es. It is unconditioned. Y es no condicionada. It's uninfluenced from the very beginning by any kind of movement of good and bad, right and wrong. Desde el mismo principio no está influenciada por las polaridades de bueno o malo, correcto So o incorrecto. simply stay present with the openness of the mind, whatever is arising. Así que simplemente permanece presente con la apertura de la mente, surja lo que surja. If you do this, then you see everything which arises is self-liberating. Si tú haces esto, entonces te das cuenta de que todo lo que surge se libera por sí mismo. Se Your autolibera. negative patterns and impulses will vanish. Tus patrones negativos, tus impulsos se desvanecerán. And your good habits will also vanish. Y tus hábitos buenos también desaparecerán. Now, from the relative truth or dualistic position, this doesn't sound very useful. Bueno, pues desde una verdad relativa o desde una posición relativa, pues esto no suena muy útil. But I want to be a better person. Porque yo quiero ser una persona And mejor. Ayukandra said, but you are a Buddha. Pero Ayukandra lo que nos dice, es que tú eres un Buda. Why would you want to be a good person? ¿Por qué querrías ser una buena persona? People suffer from birth, old age, sickness, and death. La gente surge del nacimiento, de la vejez, de la enfermedad, de la muerte. Beings are full of hopes and fears. Los seres están llenos de esperanzas y temores. Why would you want to stay like that? ¿Por qué querrías ser así? That kind of experience arises when you don't see your own pure ground. Ese tipo de experiencia surge cuando tú no ves tu propia base. But I want people to like me. Pero yo quiero que la gente me quiera, yo quiero Okay. gustarle a la gente. But some people will like you and some people won't like you. Vale, pero le gustarás a alguna gente, pero no le And the gustarás a people otra who gente. like you will like you for a while and then they won't like you. Y la gente a la que le gustas, le vas a gustar durante un tiempo y luego ya no le vas a gustar. So what should I do? Y entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Well, don't do anything. Pues no hagas nada. The mind is pure from the very beginning. La mente es pura desde el mismo principio. Relax into the intrinsic purity of your own being. Relájate en la pureza intrínseca de tu propio ser. Intrinsically pure means you don't have to improve it. Pura intrínseca, pureza intrínseca significa que no tienes habit que of mejorarla. striving and making and doing and trying harder, this is actually an obscuration. Tu hábito de mejorarla, de luchar, de intentar a que sea mejor, en sí, ese hábito es un oscurecimiento. From the point of view of duality, yes, developing yourself makes sense. Desde el punto de vista de la dualidad, sí, desarrollarte a ti mismo, mejorarte a ti mismo, tiene sentido. But from the point of view of non-duality, it's not so important. Pero desde el punto de vista de la no dualidad, no es tan importante. Because
The world that rests on concepts is unstable. Porque el mundo que depende de los conceptos es inestable. After the ending of the Soviet regime of the USSR, people believed now could be in a world of peace. Después del final de la Unión Soviética, pues la gente pensó, vale, pues por fin podemos vivir en Now un mundo de paz. Estonia, Latvia, and so on have independence. Y ahora Estonia, Letonia, Lituania, pues ya tienen su independencia. People are happy, their standard of living improves. This is wonderful. La gente está feliz, su nivel de vida mejora. And Esto es then many people maravilloso. think, oh, that is a fact. Y entonces la gente piensa, mucha gente piensa, bueno, pues esto ya es un hecho. But actually, it's an opinion. Pero en realidad eso es una opinión. It's an opinion which is not shared by Mr. Putin. Es una opinión que no es compartida por el señor Putin. The strength of these countries is a threat to Russia. La fortaleza de estos países es una amenaza para Rusia. Everything in samsara is interpretation and Todo, is relative. todo en el samsara es una interpretación y es relativo. Only the mind itself, the purity of awareness, is not pulled this way and that by the patterning of events. Solo la mente en sí no es arrastrada aquí y allí por los patrones de los acontecimientos. So many things that happen in this world are beyond our comprehension. Tantas cosas que suceden en el mundo y están más allá de nuestra comprensión. The world population is increasing and increasing. La población mundial crece y crece. This is unsustainable. Esto es insostenible. We are heading for big disasters. Estamos encaminados a grandes desastres. Because when you have limited resources, Porque cuando tienes recursos limitados, then the question of who is going to get some is very intense. entonces la cuestión de quién va a conseguir algunos es muy intensa. Inside duality, the seeds of war and conflict are being heated up. Dentro de la dualidad, las semillas de la guerra, del conflicto, están siendo calentadas. Fish being poisoned in the sea means food supplies are going down, population is going up. Los peces en los mares están siendo envenenados y hay toda una serie de cuestiones y sin embargo con la comida y sin embargo la población sigue creciendo. Because we don't collaborate. Porque no colaboramos. Some people say, oh, it's one world, we should all collaborate together. Alguna gente dice, es un único mundo, todos deberíamos colaborar juntos. But that's soft. Pero eso es algo blando. Nationalism, that's strong. El nacionalismo, eso es fuerte. My country first. Mi país primero. Death to my enemies. Muerte a mis enemigos. That is loud and clear from Russia. Y eso, millions of people are being displaced. These displaced people will flood into Europe, undermining the economy and so on. This is called disaster. Eso es fuerte y claro para Rusia. Ahora millones de gente están siendo desplazados y todos esos desplazados van a huir hacia Europa y Europa va a ver su economía resentida. Así que esto está conduciendo hacia el desastre. Sí, this is driven by conceptual identification. Y podemos ver que esto está provocado por identificación conceptual. The Ukraine is part of Russia. Ucrania es parte de Rusia. For some Russians. Para algunos rusos. That's an opinion. Es una opinión. Don't tell me it's an opinion. Can't you see? I have a gun. No me digas que eso es una opinión. ¿No ves que yo tengo un arma?
when I combine what you call my opinion with my gun, it becomes a fact. Cuando yo combino mi opinión con un arma, eso se convierte en un hecho. This is what we see. Y eso es lo que vemos. Oh, if you understand the emptiness of the mind, you understand the emptiness of concepts. Así que si tú entiendes la vacuidad de la mente, tú entiendes la vacuidad de los conceptos. Concepts cannot tell the truth. Los conceptos no pueden contar la verdad. The truth is emptiness. La verdad es vacuidad. The function of concepts is to promote communication and connectivity. La función de los conceptos es promover conexión But y when they conectividad. are captured compasión. by dogmatic systems of interpretation, they provide neither wisdom nor compassion. Pero cuando están atrapados y capturados por patrones dogmáticos de interpretación, pues entonces no proporcionan ni sabiduría ni compasión. Oh, what she's saying is focus on opening to your mind as it is in itself. Stop thinking about things and open to the intrinsic. Y entonces lo que ella nos dice es, céntrate en la mente en sí, ábrete a lo intrínseco. Okay, so we have a break now and we're back at 2:00 English time, so Vale. 55 minutes from now. Vale, pues vamos a tener ahora un descanso y volvemos a las 2 horas inglesa, See you es soon. decir, dentro de 55 Bye. minutos. Os veo pronto. Adiós. Okay. Vale. Good. Okay, so let's just sit for a little bit together, just relax into the openness and allow whatever comes to come. Vale, vamos a sentarnos un momento juntos y simplemente relajarnos en la apertura y permitir que cualquier cosa que venga, pues llegue. Okay. Vale. So when we simply sit in that way, everything is emergent. Entonces, cuando simplemente nos sentamos de esa manera, pues todo surge, todo es emergente. There is nothing to hold on to. Y no hay nada que atrapar. And essentially nobody who needs to hold on. Y esencialmente nadie que necesite atrapar. Because it is the ego that needs control. Porque es el ego el que necesita controlar. But not awareness. Pero no la presencia. Because awareness itself doesn't participate. Porque la presencia en sí no participa. It's not that on the basis of me being aware of that, then I do this. No es que sea sobre la base, sobre el hecho de que yo estoy presente, de que yo me doy cuenta, That yo would veo be a eso. dualistic consciousness. Eso es una conciencia dualista. Whereas awareness is simply revealing. That's all it does, is just showing. Mientras que ese darse cuenta, esa presencia es simplemente, es algo que, simplemente revelar, simplemente mostrar. Its own energy radiates out as all these movements of specific possibilities. Su propia energía se mueve, sale como todos estos movimientos específicos en su particularidad concreta. In the traditional example, the sun is in the sky. This is like awareness. It illuminates everything. En el ejemplo tradicional, el sol está en el cielo, el sol es como la presencia, lo ilumina todo. And the rays of the sun come to us as light and heat. Y los rayos del sol llegan a nosotros como luz y calor. So the light and heat is the energy of connectivity.
Entonces, esa luz y calor es la energía de la conectividad. So if you have a series of thoughts and feelings emerging in the mind, Entonces, si tú tienes una serie de pensamientos, de sentimientos que surgen en tu mente, this is a free association, esto es una asociación libre, because if it's coming from awareness, it's not in the service of the ego. porque si viene de la presencia, no está al servicio del ego. Patterns arise and then vanish. Los patrones surgen y luego desaparecen. But if you merge, if you seem to be merged into a thought, Pero si and tú, on you go, pero si tú te fundes, tú parece que te fundes en un pensamiento and the patterning seems important, y ese patrón parece importante, then there's an urge to hang on to it. Something is happening. entonces hay ahí un deseo, un impulso de atrapar. Parece que hay algo a lo que Actually, atrapar, appearance and emptiness is happening. aunque en realidad lo que está sucediendo es apariencia y vacuidad. The sense of somethingness is a delusion generated by the intensity of attachment. La sensación de que hay algo ahí es en realidad una ilusión que está generada por el aferramiento, por el apego. So, self and other are arising together. They're like twins, they're joined together. Y entonces el yo y el otro surgen juntos, son como gemelos, surgen a la vez. The world impacts us, we respond, it shifts the world a little bit. There's a toing and froing between these. El mundo nos impacta, eso hace que nosotros tengamos movimiento y a su vez impactamos un poco en el mundo. Y entonces es un But toma y when daca, you un have ir y venir. a identification with one polarity, with self, Pero cuando tú tienes, distancing itself from the other, pero cuando tú tienes una identificación con una de las polaridades, con el yo, ahí hay un distanciamiento del otro, then the self wants to do something to the patterning of the other. entonces el yo quiere hacerle algo al patrón que es el otro. And this is where we see the heart of self-deception. Y ahí es donde vemos el corazón del autoengaño. So the self and other are born together, they are connected. El yo y el otro nacen juntos, están conectados. But when the self has the sense of, no, I am me, you're not me, Pero cuando el yo tiene esa sensación de, no, 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 yo soy yo y tú no eres yo, this is a false understanding. esto es un entendimiento falso. I am myself. Yo soy yo mismo, I'm nothing to do with you, no tengo nada que ver contigo, but I need you. pero te necesito. So developmentally, we always see this with children. At a certain age, they start to hate their dependency on their parents. Y en el desarrollo nosotros podemos verlo con los niños. En una determinada edad empiezan a odiar la dependencia de sus padres. You're not my mother. Tú no eres mi madre. But then they get upset and lonely and want to be comforted and fed. Pero luego se enfadan y se pueden volver tristes y solitarios y entonces quiere que los reconfortes y que los Of alimentes. course, largely this is because nobody's showing them the truth of the Dharma. Porque, por supuesto, seguro, nadie le está enseñando la verdad del Dharma. They're being welcomed into a world in which you are just yourself, you're quite separate, and you're connected. Se les da la bienvenida a un mundo en el que están muy separados, en el que son ellos mismos, que tú eres tú mismo, estás separado de los demás In y que the estás relation conectado. between separation and connection is very confusing. Y la relación entre separación y conexión es muy confusa. So when we sit in the meditation and we find ourselves caught up in thoughts, Entonces, cuando estamos sentados en la meditación y nos encontramos atrapados en pensamientos, it is the ego that needs the thought. es el ego quien necesita el pensamiento.
not, or let me say it this way, the grasping of the self onto the other, of the ego onto the thought or the feeling, Digámoslo de esta manera, el aferramiento del yo ego al sentimiento is a strange effort to try to join two things which are not separate. es un esfuerzo extraño que intenta unir dos cosas que no están separadas. And so a lot of energy is wasted in trying to bring an alignment between self and other. Y entonces se malgasta un montón de energía en intentar alinear el yo y el otro, en The intentar problem ligar. is this: self and other are ever changing. Y el problema es este, y es que yo y el otro están siempre cambiando. And they're also always together, Y también están siempre juntos, but they're not together as two things because they're not things. pero no están juntos, unidos como dos cosas, porque no son cosas. Again, it's like if you go to the sea and you see the waves moving. De nuevo, es como si vas al mar y tú ves las olas que se mueven. Many waves are moving across, but if you identify this one and the one next to it, Hay muchas olas que se mueven, pero si tú identificas esa ola que está al lado de esa otra, the waves are always together, las olas están siempre juntas, but not as stable formations. pero no como formaciones estables. And the ego, in the desire for control, seeks to make stable formations. Y el ego, en su deseo de controlar, busca producir formaciones estables. And that is impossible. Y eso es imposible. So on a general level, we talk about impermanence. Entonces, en un nivel general, hablamos de transitoriedad. Oh, frozen. Se ha congelado. Hello, it seemed to freeze there. Sí, parece Couldn't hear. que se congela, no podía oír. Okay. Vale. So the formations are unstable, but the connectivity is stable. Y entonces, las formaciones son inestables, pero la conectividad es estable. That is to say, things are united on the level of clarity of emergence from the ground. Es decir, las cosas están unidas en el nivel de claridad, de su emergencia de la base. But on the level of manifestation, you have differentiation. Pero en el nivel de manifestación, pues hay diferenciación. So if we just use the tantric language, so if the mind is like the Dharmakaya, open like the sky. Entonces, si utilizamos lenguaje tántrico, la mente es como el Dharmakaya, es abierta como el cielo. The clarity or radiance of this is everything is here together. That is to say, all empty, shining appearance is here together. La claridad o el resplandor de esto es que todo surge a la vez, todo brilla a la vez. And when you see this emergence in relation to the ground, everything is the same. Y cuando tú ves esta emergencia, todo este surgimiento de la base, en ese sentido todo But es in igual. terms of the manifestation in their distinctiveness, Pero en términos de su manifestación, en su they don't look the particularidad, same. no parecen iguales. So when out of the clear blue sky, you have the gradual development of the mandala with the different deities. Entonces, cuando a partir del cielo claro azul, tú tienes el desarrollo del mandala con todas las diferentes deidades, They are all the same in relation to their ground or source, which is open emptiness. son todas iguales en relación a su base o su fuente, en cuanto a que es vacuidad abierta, But their function is different pero su función es diferente. because
there'll be a central figure in the middle of the mandala, and then different formations and protectors and so on. They all are equal in their emptiness, but diverse in their potential of activity. De manera que habrá una figura central y otras deidades y protectores en el resto del mandala. Todos son iguales en cuanto a su vacuidad, pero son diversas en sus particularidades de manifestación. So Ayukandro was beginning by saying, everything is your own mind. Entonces, Ayukandro empezaba diciendo, todo es tu propia mente. However experiences arise, these experiences are not different from the open, radiant mind of awareness. Sea como sea, la manifestación de las apariencias no son diferentes de la apertura vacía de la presencia. But in terms of manifestation, experiences are different. Pero en términos de la manifestación, las experiencias son diferentes. So happiness and sadness are not the same. Entonces, la felicidad y la tristeza no son iguales. These emotions affect our posture, our breathing, our availability, and so on. Estas emociones afectan a nuestra postura, a nuestra respiración, a nuestra disponibilidad, etc. But the essence of happiness is emptiness. It's a set of dynamic sensations and subtle qualities which is self-vanishing. Pero la base de la felicidad es la vacuidad, es un conjunto de sensaciones sutiles y de dinámicas de actividad, pero inherentemente vacías. Anger or jealousy. Y lo mismo con el enfado, con los celos. These are patterns of energy which is intrinsically empty of self-substance. Son patrones de energía que son vacíos de sustancia inherente. So if you don't see the ground, if you don't see the mind itself, you are stuck with the you're stuck with the differentiation of the patterning, and then it's misapprehended as being the sign of truly different existences. Entonces, si tú no ves la base, si tú no estás presente a esa base, tú te quedas con la diferenciación de la manifestación y entonces se confunde como algo esencial y algo inherente y tienes la confusión de cosas que existen inherentemente. So she's then saying, in terms of the unmediated, unartificial simplicity, your mind itself is free of the accomplishments of the result, and thus is complete from the very beginning. Y entonces dice en su vacuidad está libre de las realizaciones del resultado y por lo tanto es completa desde el principio. We only need to be interested in the result if there is something wrong or something not ripened, which requires a process, a path. Solo estamos interesados en el resultado si algo está equivocado o hay algo que sea un proceso, un camino. So in the Dzogchen lineages, the original Buddha, which is a symbol for our unchanging mind, is Samantabhadra. Entonces, en el Dzogchen, el símbolo de este Buda original es la imagen de Samantabhadra. He is naked. Y está desnudo. His manifestation in the terms of energy presentation, you could say, is called Padmasambhava. Y en términos de su manifestación, se podría decir que es Padmasambhava. Means he manifests from emptiness, like the lotus. Se manifiesta desde la vacuidad, como desde un loto. Padmasambhava has a big stick with 3 heads on it and a trident on the top.
La Padmasambhava tiene un gran palo con tres cabezas insertas en él y con un tridente en lo alto in the skull cup with a pot in it, y con una taza con forma de cráneo con cuenco dentro and a vajra, y un bajra and a hat, y un sombrero and 3 layers of robes. y tres capas de vestimenta. That's quite defined. Eso es bastante definido. Kuntuzampo is naked. What are you going to say? Is naked. Y Kuntusampo está desnudo. ¿Qué es lo que se puede decir? Está desnudo. No ornamentation, Ninguna ornamentación, no qualities. sin cualidades. The mind itself is open. La mente en sí está abierta. But when energy manifests, it always has patterning, like Pero, Padmasambhava or Tara. pero cuando la mente cuando la energía se manifiesta, siempre tiene patrones como Padmasambhava o como Tara. So if you have a big hat on your head and a big stick and a skull cup, Entonces, cuando tú tienes you've got to watch out for moths that are going to eat your fancy robes and so on. cuando tú tienes un sombrero grande y un palo con tres cabezas y una taza de calavera, pues tú vas a tener cuidado y vas a intentar que las polillas no se coman tus hábitos, tu You can ropa. think about Padmasambhava Tú puedes pensar sobre Padmasambhava, because he has many hooks for thinking. porque tiene muchos ganchos para el pensamiento. And it's not just one form, but the 8 forms of Padmasambhava. Y no solo tiene una forma, sino que Padmasambhava tiene 8 formas. But Samantabhadra essentially just one. Pero Samantabhadra esencialmente es solo uno. Now, we also have many qualities. Bueno, pues nosotros también tenemos muchas cualidades. Qualities are expressive, Las they're cualidades, showing different possibilities. las cualidades son expresivas, es decir, muestran diferentes cualidades. So, if you stay with the expressive quality in the moment, Si tú permaneces, te quedas con la cualidad expresiva en el momento, then it's like dancing. Your body is moving in many different ways to the music. entonces es como bailar, porque tu cuerpo está moviendo de maneras muy diferentes con la música. So if somebody was there with a camera and was taking hundreds of photographs of you as you were dancing, Entonces, si alguien está tomando cientos de fotos con una cámara mientras tú bailas, all of these images would represent how you had been. todas estas imágenes representarían cómo tú estabas And yet you're not. y sin embargo ya no estás. They're not definitive. No son definitivas, But we tend to take the photograph as definitive. pero tendemos a tomar las fotografías como definitivas, That it somehow pins the person down. de manera que de alguna manera eso concreta a la persona. So if you are a professional dancer, Entonces, si tú eres un bailarín profesional, you go to your agent with a portfolio of pictures of you dancing, tú vas a tu agente con el portfolio de las fotos de ti cuando estabas bailando and you try to work out which is the best one to use for publicity. y tú intentas averiguar cuál es la mejor imagen para la publicidad. Which one best shows how you really are. ¿Cuál de ellas muestra mejor cómo tú eres de verdad? But all it can show is how you really were. Pero todo lo que puede mostrar es cómo tú eras. Cómo tú When you eras. see the picture of the dancer, you see the performance that is already over Cuando and tú will ves never be repeated. la imagen del bailarín, tú ves una imagen de una representación que ya se ha acabado y que no va a repetirse nunca más. So that's what she is pointing to here. Y eso es a lo que ella está señalando aquí. That the accomplishments of the result
que is a kind of language which imagines you will arrive somewhere defined. que los resultados, los logros del resultado es como si fuese un lugar definitivo a donde tú puedes llegar. Yet we manifest according to Y circumstances. sin embargo, no es así, nos manifestamos de acuerdo con las circunstancias. So some of us have met the traditional Tibetan lamas Muchos de nosotros nos hemos encontrado con lamas who tradicionales have tibetanos been exiled from their traditional world. que han sido exiliados de su mundo tradicional. They might be living in the Western country or in India, Puede que estén viviendo en países occidentales o en India, but they are having to respond to a changed environment. pero han tenido que responder a un entorno cambiante. If they're going to help people, they have to be flexible and find a way to connect with people who have very different assumptions. Si quieren conectar con la gente, tienen que ser flexibles para conectar eso con gente que tiene suposiciones muy diferentes. That is to say that compassion is not about taking up a position or arriving somewhere. Rather, it's an availability to mutate, to change forms according to circumstances. De manera que eso significa que la compasión no es adoptar una posición o llegar a ningún lado, sino una disponibilidad para responder de acuerdo a las circunstancias. And she says, and because it's not, the mind itself is not a result or a product or an outcome, it's complete from the very beginning. Y por eso, como dice, que la mente en sí está libre de ser el logro, un resultado, algo que se produce de otra cosa, por tanto, es It's completa desde el free of principio. communication by language and Está, thus is beyond the realm of signs. está libre, sigue el texto, está libre de la comunicación a través del lenguaje y por lo tanto está más allá de los reinos de los signos. No, we are spending some time together looking at this text and trying to illustrate or illuminate certain aspects of the text. Bueno, pues estamos pasando un poco de tiempo juntos mirando este texto. Yo estoy intentando resaltar o iluminar determinados aspectos del texto. The function of this is to help us to settle into the mind itself without relying on thoughts and concepts and language. Y la función de todo esto es ser capaz de establecernos en nuestra propia mente en sí sin descansar en el lenguaje, en los signos. Signs are indicating something else. Los signos indican otra cosa. The sign points to that which it is not. El signo señala aquello que no es, aquello que él no es. But the mind itself is always immediate, not mediated. Pero la mente en sí siempre es inmediata, no es mediada. So when we sit in the practice and we see the arising and passing of thoughts, feelings, memories, and so on, Y entonces cuando nosotros nos sentamos en la práctica y nosotros observamos los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, we start to see that these are empty appearances. empezamos a ver que son apariencias vacías. For example, if you have a flower Por ejemplo, si tú tienes una flor and you hold it in front of a mirror, y la sostienes delante de un espejo, you see a reflection of the flower in the mirror. tú ves el reflejo de la flor en el espejo. But actually, the reflection has no substance to it at all. Pero en realidad el reflejo no tiene ninguna sustancia en absoluto. The reflection is manifestly illusory. El reflejo es manifiestamente ilusorio. You can't hold the reflection, you can't smell it or taste it. No puedes sostener ese reflejo, no puedes saborearlo, no puedes olerlo. The reflection is actually
existentially quite other than the flower you're holding in your hand. Pero el reflejo existencialmente es algo diferente, no es la flor que tú estás sosteniendo frente al espejo. So when we use language talking about the world, Entonces, cuando nosotros utilizamos el lenguaje para hablar sobre el mundo, we are creating reflections in the mirror. estamos creando reflejos en el espejo. For example, I'm in London, Por ejemplo, yo estoy en Londres, but you can't hold London the way you could hold a flower. pero no puedes sostener a Londres de la manera en la que tú sostienes una flor. Not only are there many, many roads and houses and buildings and underground and so on in London, No solo es que haya muchas calles y casas y edificios y túneles subterráneos en el metro which would en indicate Londres, that it's the site of incredible complexity, que indican que es un lugar de una complejidad increíble, but it reveals itself through interpretation. sino que se revela a sí misma a través de la interpretación. People like different parts of the city. A la gente le gusta diferentes partes de la ciudad. They have opinions about it. Tienen opiniones sobre ella. So London itself is ungraspable, Entonces, Londres en sí es inaprehensible and one's own experience of it moment by moment is ungraspable. y la propia experiencia de ella momento a momento es también inaprehensible. There is no flower of London reflected in the mirror. No hay ninguna flor de Londres reflejada en el espejo. There's only reflections in the mirror. Solo hay reflejos en el espejo. The reflections emerge out of the mirror. Los reflejos emergen, surgen a partir del espejo. Nowhere to get to. No hay ningún lugar a donde haya que llegar. There is experience, and the experience is always in the mind. Hay experiencia y la experiencia está siempre en la mente. The important thing is to see the experiences in the mind. Lo importante es ver que todo es una experiencia en la mente. That is liberation, Eso es la liberación. because you can't catch the reflection. Porque no puedes atrapar el reflejo. It's unborn, but there. Es no nacido, pero está ahí. When you sit in the practice, you can't catch your thought. Cuando tú te sientas en la práctica, tú no puedes atrapar tu pensamiento. Sometimes it feels that your thoughts can catch you, but you can't catch your thought. A veces se siente que el pensamiento puede atraparte, pero tú no puedes atrapar el pensamiento. It is the mind. Es la mente. And that's why it's complete from the very beginning. Y por eso es por lo que es completa desde el principio. Because the appearance and the ground have never been separated. Porque la apariencia y la base nunca han estado separadas. The original purity of Kada and the bright radiance of Hlundrup are not two, they are non-dual. La pureza primordial de Kadak y la manifestación instantánea de Vlundrup son conjuntas, no son dos. So there you are, sitting wherever you are, in whichever country. Y entonces, pues ahí estás tú, donde estés sentado, en el país donde tú estés. Say, imagine your best summer holiday when you were a child. Y yo puedo decirte, pues imagina tu mejor vacaciones de verano cuando eras un niño. And some kind of image or recollection arises. Y entonces algún tipo de imagen o de recuerdo surge. It may have quite an intensity of feeling tone. Y quizá tenga cierta intensidad en cuanto a estado de ánimo, a And there's nothing sentimiento. there. Pero no hay nada ahí. The intensity of the arising experience La intensidad de la experiencia que surge points simply
to the intensity of the arising experience. Señala simplemente a la intensidad de la experiencia que surge. It is not an indicator that it is truly existing. No es una indicación de que existe verdaderamente. Just like if we caress our face, the sensation comes and goes, thoughts and feelings come and go. Exactamente igual que cuando acariciamos nuestra cara, la sensación va y viene, pues los pensamientos van y vienen. So there are no signs which can point us to truly existing things. Entonces, no hay signos que puedan señalar cosas verdaderamente existentes. All signs are a lie. Todos los signos son una mentira. Because there is no existent referent. The referent is born from belief in the sign. Porque no hay un referente existente. El referente nace en la creencia del signo, al creer en el signo. Oh, you need to investigate this again and again till it's clear for you. Y entonces necesitas investigar esto una y otra vez hasta que te quede claro para ti. The only time is now, the only place is here. El único tiempo es ahora, el único lugar es aquí. Yet, paradoxically, all time and all places are here and now. Y sin embargo, paradójicamente, todos los tiempos están aquí y todos los lugares están, o sea, todos Then los she tiempos says están it is not ahora. accessible to measurement by thought, and thus is the great freedom from the intellect. Y todos los tiempos son ahora. Y por eso dice, no es accesible a la medición por el pensamiento y por lo tanto es la gran liberación del intelecto. So our dualistic thinking is the way in which we attribute qualities and values and significance Entonces, to appearances that we take to be the appearance of something. Entonces nuestro pensamiento es la manera de añadir valor a las apariencias como si fuese algo que está en ellas. We say, this apple is not as good as the ones we got last week. Y decimos, esta manzana no es tan buena como la que conseguimos la semana pasada. There you are comparing a memory with something you see in front of you. Ahí estás comparando un recuerdo con algo que ves delante de ti. Both are reified. That is to say, you're talking of them as if they had true existence. Ambas están cosificadas, es decir, estás hablando como si las dos tuviesen existencia verdadera. But the mind itself is not like that. Pero la mente en sí no es así. So sometimes we've talked of these famous 5 questions. Does the mind have a shape and a color? Y a veces hemos hablado de estas 5 famosas preguntas. ¿Tiene la mente forma? ¿Tiene color? Does it have a size? Is it big or small? ¿Tiene tamaño? ¿Es grande, pequeña? Does it come from someplace? ¿Viene de algún lugar? Does it stay someplace? ¿Permanece en algún lugar? Does it go someplace? ¿Va a algún lugar? When we examine our mind just by sitting and being very close to the mind and trying to get some real sense of how it shows itself, cuando nosotros examinamos la mente e intentamos obtener un sentido de cómo se muestra a sí misma, we see that the thoughts and feelings and sensations, they do seem to come from someplace because they weren't there before and now they're here and then they go away again. Entonces vemos que los pensamientos, las sensaciones, los sentimientos parece que vienen de algún lado porque no estaban ahí antes y ahora están y luego se van. But the mind itself, this open illumination, is it located anywhere? Pero la mente en sí, esta iluminación abierta, ¿está localizada en algún sitio? So we keep looking and looking and we see, oh,
I am within my mind. Y seguimos mirando y mirando y entonces nos damos cuenta, pues yo estoy en mi mente. I am a radiant pattern of illumination moving in the field of illumination. Yo soy un patrón resplandeciente, un patrón resplandeciente de iluminación que se mueve en un campo de iluminación. A field which is intrinsically empty of the least atom's worth of real existence. Un campo que está completamente vacío de cualquier átomo de existencia inherente. I am a movement of the display of the unborn. Yo soy un movimiento del despliegue de lo no nacido. I'm not a thing. Es decir, no soy una cosa. I'm a patterning arising in the field of interactive patterning. Yo soy un patrón que surge en un campo interactivo de patrones. And because I'm in the field of movement, y puesto que yo estoy dentro de un campo de movimiento, how will I find a stable point outside the field to measure things inside the field? ¿Cómo voy a encontrar un lugar dentro para medir este campo? What we measure is our concept of measurability. Lo que medimos es nuestro concepto de la posibilidad de medida. Es de The lo que se puede table medir. I sit at is a meter squared. La medida estabilizadora es un metro And a cuadrado. meter is a concept. Y un metro es un concepto. It's arbitrary. Es arbitrario. In Britain, we always used to talk about yards, but now we came more into the decimal system, so we talk about meters. En Gran Bretaña solíamos hablar más sobre yardas, pero ahora hemos entrado en el sistema decimal y hablamos de metros. So if you want to export products to countries where they use meters and centimeters, then you should use that language. Entonces, si quieres exportar productos a países que utilizan metros y centímetros, pues tienes que utilizar ese lenguaje. There is no self-existing meter. It is a mental concept. No hay un metro que exista por sí mismo, es un concepto. In the same way, the mind itself is not a thing that you can measure. Y de la misma manera, la mente en sí no es un concepto que tú puedas medir. No es una cosa When we que tú read the puedas medir. text, we often come across a term free of artifice. Cuando leemos los textos, a menudo nos encontramos con el término libre de artificio Or uncontrived. o natural. This refers to a Tibetan word, ma che. Se refiere a un término tibetano, mache. Means nobody's made it, nobody's changed it. It just is as it is. Es decir, nadie la ha fabricado, nadie la ha cambiado, es decir, es tal cual es. But the measurement is always about artifice, the imposition of abstract concepts in order to try to give some predictive ordering to phenomena. Pero la medida siempre tiene que ver con el artificio, es decir, imponer un patrón conceptual para producir un producto, para dar un producto. So measurement is based on an axiom, a foundational belief that there is something there to measure and that the units of measurement can be standardized. Y entonces la medida tiene que ver con un axioma, con algo establecido, de manera que hay algo que medir y las unidades de medida pues son algo que puede ser estandarizado, algo que puede ser So these are cosificado. mental constructs. Pues todo esto son construcciones mentales, son constructos. So we can go to great cathedrals in Europe and see these paintings of God up in the heavens, sitting on a throne, surrounded by the
the saints, the seraphim, the cherubim, and so on. Podemos ir a las catedrales europeas, las grandes catedrales europeas, y ver estas imágenes de Dios que está ahí sentado en su trono, elevado y rodeado por serafines, querubines, etc. Oh, so now we know what heaven is like. Y ahí está en el cielo, y ahora ya sabemos cómo es el cielo. But the painter imagined it. Pero el pintor se lo imaginó. If you believe in it, then you know, oh, definite knowledge. Heaven is like that. Pero si tú te lo crees, pues ahí tienes conocimiento definitivo. El cielo es así. When I die, I want to go to Leonardo da Vinci's heaven. It looks good. Cuando yo muera, yo quiero ir al cielo de Leonardo da Vinci porque tiene buena pinta. More comfortable. The clouds, you can just lean back on them. It's wonderful. Y es muy cómodo. Tú fíjate, en las nubes tú puedes apoyarte en ellas. Es muy confortable. So this is the intellect. Is measuring, giving evaluation, creating things without imagining that it is rational, without seeing that it is entirely imaginary creativity. Y eso es el intelecto que está produciendo patrones sin darse cuenta de que es algo imaginado, que es algo completamente creado. And she says it's completely beyond all the elaborations of the 8 limiting positions. Y ahora continúa el texto y dice, está completamente más allá de todas las elaboraciones de las 8 posiciones limitantes. As soon as unawareness gives rise to the duality of self and other, En el momento en que la falta de presencia da lugar a yo y el otro, these 8 positions, which are 4 pairs of link positions, estas 8 posiciones limitantes, que son 4 pares de posiciones, de posturas, they start to manifest as ways of organizing experience. empiezan a manifestarse como maneras de organizar la experiencia. So we have beginning and ending, Y entonces tenemos principio y final. which links to young and old, new and stale, and so on. Y eso habla de joven, viejo, crudo, pasado. Then we have new nihilism and eternalism, or kind of nothing at all and something which is always there. Y tenemos luego nihilismo y eternalismo, es decir, nada en absoluto o algo que siempre está ahí. And coming and going, Y luego ir y venir. arriving and departing. Y llegar And these are y very salir. important for us because we are traveling people. We are always moving. Y esto es realmente importante porque nosotros somos personas que viajan, siempre estamos en movimiento. When you're small, you learn that next year after the holiday you're going to school. Cuando tú eres pequeño, tú sabes que el año que viene tú vas a tener que ir a la escuela. You leave your home and you go to the school. Tú dejas tu casa y tienes que ir a la escuela. And this strengthens the idea that I continue as an eternal existent, but move from one place to another. Y esto refuerza la idea de que yo existo como un sujeto eterno y que yo voy de un lugar a otro lugar. And then the final pairing is unity or only one thing, and diversity or many different things. Y luego la última pareja es unicidad o solo una cosa y diversidad o múltiples cosas. So we might say we are all sentient beings. Entonces podríamos decir, bueno, todos somos seres sensibles. And that's the main thing, we are sentient beings. Y esa es la cuestión principal, somos seres sensibles. We are the same in being sentient. Somos lo mismos en cuanto a que somos sensibles, somos iguales en cuanto a que somos sensibles. Or we are very different in how we are sentient beings. O somos muy diferentes en cómo somos seres sensibles.
And the key thing about these polarities is that they are the end point of a movement. Y la cuestión clave de estas polaridades es que son el punto final de un movimiento. The beginning, the end. El principio, el fin. Between these polarities, there is a less determinate arena. Entre estas dos polaridades hay un espacio menos determinado. Hay un territorio menos determinado. That arena is what in Buddhism they call the middle way. Y ese territorio, ese espacio, es lo que en budismo se llama el camino The medio. middle way points to that which is immediately present but cannot be captured by a definition. El camino medio señala aquello que está presente inmediatamente, pero que no puede ser atrapado. So a very, a very simple exercise you can practice in your own room. Entonces, un ejercicio muy simple que tú puedes practicar en tu propia Go habitación. to one wall and push on it. Tú vas a una pared y la empujas. Have a sense of the shape of the wall and how it just is. Y tienes una sensación de la forma de la pared y cómo es, cómo simplemente And es. the precision of your shape in relation to the wall. Y la precisión de tu forma en relación con la pared. And then go to the opposite wall and press again. Y luego ve a la pared de enfrente y empújala de nuevo. And then stand in the middle of the room. Y luego colócate de pie en mitad de la habitación. You can reach out with your arms, but there is nothing to push against. Tú puedes intentar alcanzar con tus brazos, pero no hay nada que puedas empujar. You're not being shaped by opposition to anything. No estás siendo moldeado por oposición a algo. You have freedom to move in any direction. Tienes libertad para moverte en cualquier dirección. You're not held in place by anything definite. Tú no se te mantiene el lugar por algo definitivo. But what you find is that it helps if you collaborate with the line of gravity. Pero lo que encuentras es que ayudas si colaboras con la línea de gravedad. So if you remain grounded and centered, you have a lot of scope for movement. Y entonces si tú permaneces asentado, tienes un montón de rango de movimiento. So this is so important because very often teenagers give themselves shape by fighting with their parents. Y esto es muy importante porque a menudo los adolescentes se dan significado a sí mismos a través de pelear con sus padres. You're stupid, life's not like that. Y les dicen, pues tú no entiendes, tú eres estúpido, la vida no es así. And they usually take the parents to be much more rigid and defined than the parents actually are. Y normalmente toman a los padres como más rígidos y más parados de lo que realmente son. Because this opposition or conflict allows the teenager to give themselves a sense of, I'm not you. Porque esta oposición le permite al adolescente tener un sentido de yo no soy tú. But I'm using not being you as a way of defining myself. Pero estoy utilizando el no ser tú como una manera de definirme a mí mismo. So all polarities are like that. Something is hot because it's not cold. Something is big because it's not small. Y todas las polaridades son así, es decir, algo no es caliente porque no está caliente porque está frío, algo no está elevado porque es bajo. But when you stand in the middle of the room and you move, you start to feel the integrity of your presence, which is not defined by opposition to anything.
Pero cuando tú te colocas de pie en mitad de la habitación, tú empiezas a darte cuenta de que tu rango de movimiento no está definido por oposición a nada. So Namkhai Norbu very often said, don't enter into judgment. Entonces, Nanke Norbu muy a menudo decía, no entres en emitir juicios. All judgments are based in polarities. Todos los juicios están basados en polaridades. Honest, dishonest, friendly, not friendly, and so on. Honesto, deshonesto, amistoso, no amistoso, etc. Whereas if you just stay with the immediacy of the arising experience, Mientras que si, it offers its precise texture or shape without entering into a site of definition. mientras que si tú permaneces con la inmediatez del surgimiento, de la experiencia, pues te permite entrar en ella sin necesidad de una fijación, ni de entrar en oposición con ella. When you come to a conclusion, it's a kind of death or a door closing. Cuando tú llegas a una conclusión, es una especie de muerte o de puerta que se cierra. So, say, for example, you go for a job interview. Digamos, por ejemplo, que vas a una entrevista de trabajo. You have hope. Oh, I would like to work here. They give me some good money and so on. Y tú tienes la esperanza, bueno, me gustaría trabajar aquí, me van a dar un buen dinerito, etcétera. But then you get a letter or an email saying, sorry, you didn't get the job. Pero luego, pues, te llega un correo electrónico o una carta diciendo, lo siento, Their no conseguiste el conclusion trabajo. has closed the door. Su conclusión ha cerrado la It's puerta, killed off a hope that you had. ha matado una esperanza que tú tenías. And that can be very shaping in people's lives, Y eso puede moldear mucho la vida de la gente. especially if they then generate a further conclusion. I'm useless. I'll never get a good job. What's the point? Especialmente si ellos elaboran más conclusiones y dicen, pues yo no tengo remedio, nunca voy a conseguir un trabajo. So in our practice, we always try to avoid the extremes. Entonces, en nuestra práctica siempre intenta evitar los extremos. Not defining what is arising in your mind, not saying, oh, that was a very good meditation. No llegando a conclusiones definitivas sobre lo que surge en tu mente y decir, por ejemplo, When you go for a walk in the park and you see the flowers, eso fue una meditación muy buena. Por ejemplo, también si vas por el campo y ves flores, if you say, oh, they are so beautiful, y vas de paseo y ves flores y dices, es que son the tan flower hermosas, doesn't need a comment. pues la flor no necesita el comentario. The flower is just a flower. La flor es simplemente una flor. The dog likes to piss on the lamppost in order to define its territory. El perro necesita hacer pis en la farola para poder definir su territorio. And we piss on everything in the world to establish the importance of our opinions. Y nosotros hacemos pis en todas las cosas del mundo para establecer la importancia de nuestras opiniones. So if you just stay with the flower, relaxed and open, Entonces, si tú simplemente permaneces con la flor relajado y abierto, the quality of beauty is that it will dissolve you and make you soft. So there's nothing to say. La cualidad de la belleza es que te va a disolver y entonces va a disolverte a ti, con lo que no hay nada que decir. When you say the flower is beautiful, it means the flower that exists in my mind as the product of my concept is beautiful. Cuando tú dices la flor es hermosa, lo que quieres decir es la flor que existe en mi mente como producto de mi mente es hermosa. So the more we stay relaxed and open, we find that the exquisite precision of the world brings a silence to us.
Entonces, cuanto más nos relajamos y estemos abiertos, más veremos que la exquisitez del mundo nos proporciona silencio. Non-dual presence, being fully open and with whatever is occurring, is complete. It is Zokpachembo, complete, and therefore doesn't need extra judgments, comments, and so on. La presencia no dual, la presencia no dual es completa, es Sokpachempo, y entonces no necesita comentario ninguno. So she says that this fact of being beyond all polarities, this quality of the mind itself, is the great inseparability of awareness and emptiness. Y entonces ella continúa y dice que este hecho o sea, de estar completamente más allá de la elaboración de las 8 posiciones limitantes, eso, por eso es la gran inseparabilidad de presencia y vacuidad. When we are aware of the emptiness of everything we are aware of, and that awareness itself is empty, Cuando nosotros nos damos cuenta de la vacuidad de todo aquello, que nos damos cuenta de todo aquello a lo que estamos presentes y también de la then la vacuidad de la experience is presencia en sí, non-cumulative. entonces la experiencia no es It's not built acumulativa, up by adding one thing onto another. no se construye añadiendo cosas, una cosa It's encima de always la just otra. this. Es simplemente simplemente esto, And so that's a siempre. very precise, complete, and non-conceptual. Y entonces por eso es siempre precisa, completa y no conceptual. So, so whatever occurs, whatever kind of experience arises, whether it seems outside or inside, Y entonces ocurra lo que ocurra, tanto si parece el mundo parece our externo o parece unborn mind interno, itself, this union of awareness and emptiness, remains happily in the state of unchanging original clarity. esta inseparabilidad de presencia y vacuidad permanece felizmente en el estado de claridad original inmutable. That is to say, awareness is not generated out of the qualities of the object. Es decir, la presencia no se genera a partir de las cualidades del objeto. Now, the subject is generated out of the qualities of the object. Bueno, pues el sujeto sí se genera a partir de las cualidades del objeto. For example, you might go to an art gallery Por ejemplo, tú podrías ir a una and you galería find de that some paintings really touch you and others don't. y te das cuenta de que algunos cuadros pues te emocionan y otros pues no. So, with one painting, you could stand in front of it for 5 minutes, 10 minutes, and for another, 30 seconds is enough. Y entonces con un cuadro pues puedes estar delante 5 minutos, 10 minutos y con otros 30 segundos es suficiente. That is to say, your availability and the openness that you feel towards this particular object is determined by the qualities you perceive in the object. Es decir, tu disponibilidad o tu apertura a lo que hay viene determinado por las cualidades del objeto que tú percibes. But awareness is not dependent on the quality of the object. Pero la presencia no depende de las cualidades del objeto. Awareness is not the subject. La presencia no es el sujeto. Subject is a formation of experience, object is a formation of experience, and both arise within the illuminated open sphere of awareness. El sujeto es una formación de experiencia, el objeto es una formación de experiencia y ambos surgen en el campo individido de la presencia. That is to say, you can be looking at this painting. Es decir, puedes estar mirando este cuadro. You experience your experience of it.
tú experimentas tu experiencia del cuadro. And you also experience your experience of you experiencing your experience of the painting. Pero también experimentas tu experiencia de ti experimentando la experiencia del cuadro. Both these pulsations of experience are moving in the space of awareness. Estos dos pulsaciones de experiencia son movimiento en el campo de la Both are presencia. arising and passing, self-liberating. Ambos surgen y pasan, ambos se liberan por sí mismos. But if you slip out of awareness into personal subjectivity, Pero si tú te deslizas fuera de la presencia a la subjetividad personal, then your experience of the painting becomes invested with a kind of existent validity. entonces Something is there. tu experiencia del cuadro se convierte en algo que tiene una validez intrínseca. Algo hay ahí hay algo. You have moved from self-liberating experience to seemingly existent entity. Tú te has movido, tú has pasado de experiencia sin existencia No, inherente. what she is saying is whether objects or subject aspects seem good or bad, life fulfilling or life diminishing, however they are. Entonces lo que ella está diciendo es que tanto el sujeto como el objeto, tanto si parecen como maravillosos, que te llenan la vida, pues, o sean que te reducen la vida, que te Your parecen horribles, mind itself, the openness of the mind remains in this state of unchanging original clarity. tu mente en sí, tu mente primordial, permanece en el estado de claridad primordial, de claridad original, inmutable. Yeah, maybe frozen. Sí, se ha congelado. So unchanging here means without bias, without prejudice, without taking sides. Inmutable aquí quiere decir sin sesgo, sin prejuicio, sin tomar partido. That is to say, awareness is not a participant in the process of the unfolding. Es decir, la presencia no es un participante en el proceso del despliegue, Nor is it outside looking in as an observer, pero tampoco está en el exterior mirando adentro como un observador, but it's the immediacy of being present sino la inmediatez de estar presente without attachment and bias. sin apego ni sesgo. And so appearances come and go, come and go. Y entonces las apariencias van y vienen, van y vienen. And so he says, and thus it is self-liberating in its own place. Y entonces dice el texto, y por lo tanto se autolibera sin esfuerzo. That is to say, the reflection does not mark the mirror. Es decir, el reflejo no marca el espejo. If you like, the mirror is self-liberating just as it is. Se podría decir que el espejo se autolibera tal cual es. If you drive in a car, the side mirror is showing endless impressions. Si tú conduces un coche, el espejo lateral muestra Each one incontables, arises and vanishes. The image is self-liberating. Incontables reflejos, cada uno de ellos surge y se desvanece. Cada uno But de what ellos she is se indicating autodesvanece. here, oh yes, and the mirror itself is self-liberating. Y lo que indica aquí es que, oh sí, el espejo se autolibera. Because it's not taking on any trace or any mark, it's immediately fresh. Porque no adopta ninguna postura ni ninguna marca, es No one inmediatamente has to fresco. refresh it.
Nadie tiene que refrescarlo. So we know in ourselves that if somebody who we're involved with says something unkind to us, it tends to linger. Y de todos conocemos la experiencia de que si alguien pues nos ha dicho algo desagradable, algo no nada amable a nosotros, pues eso tiende a Comes into permanecer. us like a little itch or poison. Y eso pues está ahí perturbándonos como un picor o como un pequeño veneno. Why would they say that? ¿Y por qué? ¿Por qué han dicho eso? It's disturbing. Eh, Why would they do that? es perturbador. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué hacen Something eso? is wrong. Algo está mal. Then we can see that our self-image Entonces podemos ver que has been attacked by their negative comment. nuestra autoimagen, nuestra imagen de nosotros mismos ha sido atacada por su comentario. Other things are happening. Suceden otras cosas. Maybe you're walking along the road. Quizá tú vas andando por la calle Trees, flowers, people y ves árboles, flores, gente, coming and going. va y viene, van y vienen. But this thought, this feeling, it's staying with me. Pero este pensamiento, este sentimiento se queda conmigo. It has stuck into something. Se ha quedado atrapado en algo. And that is the self-nexus, Y ese es el autonexo, which is also illusory and empty, que también es ilusorio y vacío, but in the dull stupidity of its insistence on being an existent, pero en su estupidez opaca de insistir en ser algo que it existe, carries the mark. lleva la marca. So again, this is like a very useful little check test, like a litmus test. Y bueno, de nuevo es útil hacer un Is it pequeño awareness test, or consciousness? como un test. Y bueno, ¿es presencia o es Consciousness takes an conciencia? object and is dualistic. La conciencia adopta un objeto y es dualista. Awareness doesn't take an object and is not a subject and is beyond duality. Y la presencia no adopta un objeto, no es tampoco un sujeto y está más allá de la dualidad. And due to this, it's always fresh. Y debido a esto, siempre está fresco. Whereas most of us can remember some event in our childhood, which might be many, many years ago, where it was an injustice. It was just not fair. Y muchos de nosotros podemos recordar un acontecimiento en nuestra infancia de algo que fue injusto, ¿no? Algo que simplemente pues no fue justo. We are marked by that experience. Y esa injusticia, esa experiencia nos marcó. Nowadays, people talk a lot about trauma. Y hoy día la gente habla de un trauma. And it has that sense that trauma originally was a wound into the flesh, and now it becomes some kind of mark on the contouring of my self-image. Y tiene ese sentido, ¿no? Que el trauma fue originalmente una herida en la carne y ahora eso de alguna manera determina mi contorno, mi sensación de quién yo soy. Okay, let's take a break for 25 minutes back at 1:45. Vale, pues vamos a tomarnos un descanso de 25 minutos y volvemos a las -15. Very good. Muy bien. Very good. Okay. Bueno. So just before we go back to the text, I want to introduce another little book we have produced. Bueno, pues antes de que volvamos al texto, quiero presentar otro pequeño libro que hemos producido. It's called Proud Little Cloud. Se llama Nubecita Orgullosa.
And it's a book for small children, maybe from the age of 2 onwards. Y es un libro para niños pequeños, quizá de 2 años en adelante. I wrote the little storyline, which has many Dharma themes in it, but no Dharma language. Yo escribí la historia que tiene un montón de temáticas Dharma, pero que no utiliza el And lenguaje del then Dharma. my colleague Amanda Libos did these very nice drawings. Y luego mi colega Amanda Libos pues hizo todos estos dibujos tan bonitos. And my other colleague Sarah Allen, she did the layout and the lettering. Y So otra it's a colega nice little hizo... story that shows how we can get lost in pride and become released from it by finding our connectivity with the world around us. Ahí es, otra colega hizo el ponerlo todo en conjunto, y es una historia que tiene que ver con cómo nos podemos quedar atrapados en el orgullo y cómo podemos también liberarnos de él a través de la conectividad con el mundo y con las cosas del mundo, con los fenómenos del mundo. So it should be easily available in the next week or so. Así que debería estar fácilmente disponible en la próxima semana o así. We can see that the Dharma is not spreading like wildfire. Wildfire is spreading like wildfire. Podemos ver que el Dharma no se está extendiendo como los fuegos salvajes, ¿no? Como el fuego en el campo. El fuego en el campo sí se I está think extendiendo. personally, of course, I believe that Dharma is good for everyone and helps the mind to be peaceful and the heart to open. But Yo we do need to find more creative ways to show people these alternative ways of experiencing life. Yo personalmente pienso que el Dharma es beneficioso para todas las personas, pero igual necesitamos encontrar maneras creativas, maneras alternativas de enseñarle a la gente pues estas enseñanzas, esta manera diferente de vivir. And we will soon be putting up on the website some information on how to use molds to make little images of the Buddha or Padmasambhava in clay. Y también en la página web vamos a poner información pronto sobre cómo hacer moldes para crear pequeñas imágenes de Padmasambhava, del Buda en arcilla. And then these can be painted or left plain and blessed and put in the environment around you to create some sense of healing of the 5 elements. Y estas pues estas piececillas pueden luego pintarse o dejarse tal cual y colocarse en el entorno o en donde tú estás para crear un sentido de sanación de los 5 elementos. When we live in an environment that seems very secular and maybe we don't know people who are practicing, who might live near us, then it can feel like a real effortful urge to have to do the Dharma. Cuando vivimos en un entorno muy secular y quizás no conozcamos a nadie cerca que lo practique, pues puede sentirse como una urgencia, como un impulso de la necesidad de practicar el Dharma. In a Tibetan village, they might have a painted gateway at the entrance with mandalas and deities painted in it, and a mani wall with many carved stones in this small temple, and prayer flags, of course. There were many daily reminders of Dharma. En un clásico aldea tibetana, pues tendrían un pórtico de entrada con un montón de imágenes, de mandalas puestos pintados, también con una pared de mani llena de pequeñas oraciones metidas dentro, y también un pequeño templo y una estupa, y había recordatorios continuos por todos los sitios que nos hacen meterse continuamente dentro del Dharma. So
Dharma is not going to be presented to us in its simple form, already prepared. Entonces el Dharma no va a presentarse a nosotros en su forma simple, ya preparada. So when we are walking on the street and a car brakes screech near us, this is the sound of emptiness. Entonces cuando nosotros vamos andando por la calle y los frenos de un coche pues suenan, rechinan cerca de nosotros, pues este es el sonido de la If vacuidad. somebody parks their car very close to yours so that it's difficult to get back out onto the road, Si alguien aparca, this is a teaching on the 5 poisons. si alguien aparca su coche muy cerca del tuyo, de manera que tú tienes que arreglártelas con mucha dificultad para poder salir yendo hacia adelante y hacia atrás, pues esto es una de las enseñanzas de los 5 venenos. How could they do that? ¿Cómo? ¿Cómo han hecho eso? The power of mental obscuration. El poder del oscurecimiento mental. Everywhere you look, you will see the 5 poisons dancing. Cualquier lugar donde mires, vas a ver los 5 venenos bailando. So whatever we can do to bring the flavor of Dharma and illuminate it is likely to help us not slipping into judgment of good and bad. Así que todo lo que podamos hacer para ayudar a tener el Dharma presente, iluminarnos, eso nos va a ayudar a no entrar en emitir juicios de bueno, malo y todo lo demás. So then Ayukandro continues. Y entonces continúa Ayukandro. She has been describing how our mind actually is, and now she says, however, due to the illusion of diverse thoughts in the manner of a dream, sentient beings are led to all the sites of existence in samsara. Y entonces nos está describiendo todo eso y ahora dice, sin embargo, debido a la ilusión de los diversos pensamientos, como en un sueño, los seres sensibles se ven conducidos a todos los lugares de existencia en el samsara. So, the illusion of diverse thoughts means that thoughts, when we don't see their ground or source as the empty openness of the mind, entonces, cuando nosotros vamos y vemos, nos encontramos diferentes personas y su manera de manifestarse, no lo vemos como parte de no vemos su vacuidad como parte then we don't see that they are like a dream. Y entonces no vemos que son como un sueño. They seem to be real and they point us towards events which seem to be real. Parece que son reales y señalan hacia fenómenos que parece que son reales. So say, for example, if you grow up in a country where there is a stress on national identity. Digamos, por ejemplo, que has nacido en un país en el que hay un énfasis sobre el hecho de la identidad You might nacional. grow up thinking, I want to protect this beautiful country. Has crecido pensando, yo quiero crecer protegiendo mi bonito país. Idealizing idea. De manera que es una idea idealizada, vamos, es un concepto idealizador. So then you join the army. Y entonces tú pues te unes al ejército. And eventually you find yourself in a war situation. Y al final pues puedes encontrarte en una situación de guerra. And you are killing people. Y tú estás matando a gente. You didn't plan to kill people, you wanted to defend your country. Tú no planeaste matar a gente, pero tú lo que querías hacer es defender tu país. You had not thought through the implications of being a soldier. No habías pensado cuáles eran las implicaciones de convertirte en un soldado. If you become a soldier, you have to obey orders. Si tú te conviertes en un soldado, tú tienes que obedecer órdenes. When your superior says, shoot at these people, you have to shoot. Cuando tu superior te dice dispara a esta gente, tú tienes que disparar. And if the generals have decided that
killing non-combatant people, mothers with their children, then you have to kill them. Y cuando tus superiores han decidido que tienes que matar a civiles no combatientes, cuando tienes que matar a madres y niños, pues tienes que matarlos. Your original motivation now is becoming perverted as you find yourself inside the realm of strategy and tactics. Con tu motivación original se ha pervertido cuando te has encontrado dentro del paradigma de la estrategia y de la táctica militar. For the general, it's obvious that increasing fear and the population will help you to win the war, so you bring as much horror as possible. Y cuando te das cuenta de que el miedo de la población, eso va a ayudar a que ganes la guerra, pues tú intentas producir el máximo horror posible. So what's always very important in Dharma is to keep the mind very open, so that by the free movement of thoughts and feelings, the wildest possibilities of our intention can be revealed to us before we act. Entonces lo que es importante en el Dharma es mantener la mente muy abierta, de manera que las intenciones más salvajes de nuestra mente se revelen a nosotros antes de conocer las implicaciones, de las posibles implicaciones Every war, de las like acciones. with Napoleon and Russia, or the First World War, or Second World War, at the beginning, nobody had a sense of where the war would lead. A todas las guerras, desde la de Napoleón con Rusia, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, nadie tenía el sentido de a dónde nos puede conducir esta guerra. Nadie tenía esa certeza. So, dependent co-origination means many factors will be operating in any situation. La cooriginación dependiente significa que muchos factores van a estar funcionando en cada situación. But the ego self has usually a very narrow sense of its own agency. I am going to do this, and then that will happen. Pero el yo ego normalmente tiene una sensación muy estrecha de su propia agencialidad, de su propia posibilidad de actuar, y entonces piensa yo voy a hacer esto y entonces va a suceder esta consecuencia. The end of the Second World War, developing nuclear weapons and then using them against Japan, it looked like a powerful way to stop the war and to stop so many people having to die. En el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y la utilización de las armas nucleares y utilizarlas contra Japón, pues parecía una manera de parar la guerra y de prevenir que tanta gente muriera. But as with Pandora's box, once the lid is opened, these powerful tools tend to spread in all directions, so that your enemies have the same kind of weapons as you do. Pero igual que ocurre con la caja de Pandora, una vez que abres la tapa, todo tipo de horrores tienden a expandirse en todas las direcciones. Entonces, lo que se parecía que era el arma definitiva, pues luego se convierte en que tu enemigo también tiene ese mismo tipo de arma. So now, every evening you can watch on the television the dead bodies in the Ukraine, and your political leaders say, but we can't send our soldiers to support them because that will be the Third World War. And the Ukrainians say, but the Third World War has already started. Y cada noche podemos ver las imágenes de cuerpos muertos en la guerra de Ucrania, pero los líderes occidentales dicen no podemos mandar nuestros soldados a Ucrania porque entonces sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial, pero los ucranianos dicen, pero es que la Tercera Guerra Mundial ya ha empezado. So now bureaucracy rules the world. Así que ahora la burocracia maneja el mundo.
Ukraine is not in NATO. Ucrania no está en la OTAN. They haven't signed on a piece of paper. No han firmado ese trozo de papel. We don't have to help them. No tenemos que ayudarles. So then we watch, castrated by ethics. Y entonces vemos castrados por la Except ética. it's not real ethics, it's a legalistic positioning. Lo que pasa es que no es una ética real, es un And you think of the posicionamiento táctico. chaos that will arise from this fighting in Ukraine. Y tú verás todo el caos que surgirá a partir de esta pelea, esta lucha en So Ucrania. that's what she's indicating here, is that you think you know what's going on. Y eso es lo que ella está indicando aquí, que tú crees que sabes qué es lo que está pasando. But like in a nightmare, you go down a little corridor and you go into a room and something is horrible. Pero como en una pesadilla tú avanzas por un pasillo y luego te encuentras con algo que es realmente horrible. Human beings do many things with what they would take to be a good intention, but the outcome is bad. Los seres humanos hacen muchas cosas con lo que ellos toman como siendo una buena intención, pero el resultado es realmente muy malo. Again, as the Buddha said, everywhere sentient beings want to be happy, yet everywhere they act in ways which don't bring happiness. Como dijo el Buda, los seres humanos quieren obtener la felicidad, pero sin embargo actúan continuamente de maneras que no producen la felicidad. So, due to the diversity of people's taste buds and sensory connectivity with the world, y entonces los seres humanos que tienen una sensación de conectividad con el mundo, we get pulled into behaviors which lead us in the karmic ripening to rebirth in different realms. y quieres involucrarte, pues entonces nos encontramos arrastrados a la reactividad y a la maduración del karma y al renacimiento. Sugar cane doesn't grow in Great Britain. Por ejemplo, la caña de azúcar no crece en Gran Bretaña. It's too cold. Es demasiado fría. But we can grow it in the Caribbean. Pero podemos hacer que crezca en el Caribe. So 300-400 years ago, it was obvious to go to Africa and get Africans who live in a hot country and take them to the Caribbean to grow sugar cane so that people in Britain could have sugar in their tea. De manera que hace 300, 400 años pues parecía lógico el tomar a gente que vivía en África, en países cálidos, y llevarlos al Caribe, donde también hace calor, y hacer que trabajen la caña de azúcar, de manera que en Gran Bretaña podemos tener azúcar para nuestro té. How nice to have some sweet tea. Ay, qué agradable es tener té un poco dulce, té dulce. I get my sugar from that shop down the road. Yo compro el azúcar en esa tienda ahí más abajo en la calle. That's where the sugar comes from, the shop. Ahí es de donde viene el azúcar, de la tienda. Then you don't need to think about slavery and people being forced to work long hours and so on. Y entonces pues no tienes que pensar sobre la esclavitud, la gente que le obligan a trabajar muchas horas, etcétera. In that way, the elective stupidity of mental dullness that does not penetrate to cause and effect allows us to deceive ourselves and others. Y de esa manera la estupidez de la opacidad mental pues nos permite no indagar en todas las relaciones de causa-efecto y no plantearnos el sufrimiento de otros. So she's saying that all the suffering in the 6 realms of samsara arises from misunderstanding that the content of the mind is inseparable from the base of the mind itself, which is empty. Y entonces
Ella dice que todo el sufrimiento de todos los seres en los 6 reinos del samsara surge de imaginar que el contenido de la mente es inseparable de la base de la mente, que es vacuidad. When you have, so she continues, when you have seen your own origin, Y by entonces the truth of that, due to emptiness, the way of being of how you are is what is known as Buddha. Y ella continúa diciendo, cuando has visto tu propio origen, por esa verdad y a causa de la vacuidad, la forma de ser tal como eres es lo que se conoce como Buda. We sit in the practice, we look with the 5 questions or just in an open way, and Nos, the senta- mind shows itself again nos- and again. nos sentamos en la práctica y de una manera abierta y dejamos que surjan las 5 preguntas e indagamos una y otra vez. Whatever is arising in its immediacy is ungraspable. Y cualquier cosa que surja, pues surge. Y cualquier cosa que surja es And the inaprehensible. origin of that displaying phenomena is also ungraspable. Y el origen de ese fenómeno inaprehensible también es inaprehensible, tampoco se puede atrapar. If you look for the sky, you can't find any center or anything to get hold of. Si tú miras, si tú buscas el cielo, en el cielo, pues tú no vas a encontrar ningún centro ni nada que tú And puedas yet, atrapar. moving in the sky, there are birds and clouds and rainbows. Y sin embargo, moviéndose en el cielo hay When you look in arcoíris y the pájaros y mirror, nubes. you can't find any essence of mirror. Cuando tú miras en el espejo, tú no puedes encontrar ninguna esencia del espejo. Moreover, the reflections arising in the mirror have no true existence that you can take hold of. Es más, los reflejos que surgen en el espejo tampoco tienen ninguna existencia que tú puedas atrapar, ninguna esencia. The emptiness of form and the emptiness of emptiness are not two things. La vacuidad de la forma y la vacuidad de la vacuidad no son dos cosas. Emptiness is not a subtle form of thing. La vacuidad no es una forma sutil de las cosas. So we have to be careful when we read the text not to imagine that it's some kind of metaphysical quintessence, some very subtle essence of everything. De manera que tienes que tener cuidado cuando leas el texto, no imaginar que es una quinta esencia de las cosas, es decir, que no hay una esencia muy sutil, escondida de las cosas. As it says in the Heart Sutra, form is emptiness and emptiness is form. Como dice en el Sutra del Corazón, forma es vacuidad, vacuidad es forma. Form is not other than emptiness. Emptiness is not other than form. La forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma. That is to say, every form you see, your body, what's in your flat, what's out in the street, all of these forms are empty of inherent existence. Es decir, todo aquello que ves, tú, tu cuerpo, todo lo que hay en tu piso, todo lo que hay fuera en la calle, todo eso es vacío, son formas vacías. So, everything you see is an appearance without any inner truth to it. Entonces todo lo que ves es una apariencia que no tiene ninguna verdad en ella. However, energy transmutes, it goes into different formations. Sin embargo, la energía transmuta y adopta diferentes formaciones. The field of emergence is diverse. It's multifactorial. It has many pluralistic aspects. El campo de emergencia es diverso, es multifactorial, tiene modos de aparición muy variados, muy diferentes. It's not that there are separate things which are crashing into each other.
No es que haya cosas diferentes que están chocando unas con otras, but in more kind of relational co-emergence. sino más en una especie de coemergencia relacional. So we know water. If water is coming out of the top of the hill, it will run down the hill Nosotros because it's sabemos, influenced by gravity. nosotros conocemos cómo se comporta el agua. Si la colocamos en lo alto de una colina, pues va a caer, va a ir cayendo por la colina porque está influenciada por la gravedad. But it doesn't move by itself. If you Pero, put it in a cup, it just stays there. pero no se mueve por sí misma. Si la colocas en una taza, pues ahí se queda, no se mueve por sí misma. The temperature increases, the water will evaporate quickly, and if it's boiling, turn into steam. Si se sube la temperatura, pues va a evaporarse rápidamente. Si llega a 100 And grados, if the pues se va a water, if convertir the en temperature goes vapor. down, the water will turn into ice. Y si tienes el agua y la temperatura baja, llega un momento en que ese agua se va a convertir en hielo. So ice, water, steam. These En- are modalities of potential. Y entonces, hielo, agua, vapor, todo esto son modalidades del potencial. These modalities have show different qualities or different functions. Estas modalidades muestran diferentes cualidades o diferentes funciones. In the same way as we've looked earlier today, if you get angry, your breathing will change, your posture will change. If you feel happy, again, it will change. Como hemos visto antes, si tú te enfadas, pues tu postura va a cambiar, tu respiración va a cambiar, tu manera va a cambiar. Y si tú estás muy feliz, pues exactamente igual, tu energía va a cambiar. All of these formations lack any defining precise essence. Ninguna de estas formaciones tiene una esencia definitoria. They arise due to causes and circumstances. Surgen debido a causas y circunstancias. They arise as ice and emptiness, steam and emptiness, water and emptiness. Surgen como hielo y vacuidad, agua y vacuidad, vapor y vacuidad. Anger and emptiness, happiness and emptiness. Enfado y vacuidad, felicidad y vacuidad. When we follow this teaching of the middle way, we are keeping the form and emptiness together. We're not splitting. Cuando seguimos esta enseñanza del camino medio, mantenemos forma y vacuidad unidas, no las separamos. If you split the two, then the form aspect becomes eternal, this exists, and the emptiness aspect becomes nihilism or oblivion, there's nothing there at all. Cuando nosotros las separamos, el aspecto de la forma se convierte en eternalismo y el aspecto de la vacuidad se convierte en nihilismo o una especie de olvido, que ahí no existe nada en absoluto. Because things are empty, they don't settle into a fixed formation. Porque las cosas no son fijas, no son una formación definitiva. On a subtle level, everything is changing. En un nivel sutil, todo está cambiando. When you see the emptiness, Cuando tú ves la vacuidad, the precise actuality of presentation of phenomena becomes absolutely unique. cuando tú ves la realidad de la presentación sutil de cada fenómeno, tú ves que cada momento es único en su precisión, en sus For características. example, the builders have put scaffolding on the outside of this building where my flat is. Por ejemplo, los albañiles han puesto andamios por fuera de este edificio en donde está mi piso.
So this influences how the light comes into this room where I'm sitting. Y esto influencia cómo entra la luz a esta habitación en donde yo estoy sentado. And the angle of the sun influences it, and the thickness of the clouds. Y el ángulo del sol lo influencia y el espesor de las nubes. So this affects what I see. Y entonces esto afecta lo que yo veo. What I see is light. Lo que yo veo es luz. And the quality of the light changes as the sun starts to go down. Y la cualidad de la luz cambia a medida que el sol empieza a bajar. What I think is what I see, some bookcases with piles of papers and so on. Lo que yo veo es lo que yo creo que veo, pues algunas estanterías con pilas de libros y papeles y demás. So these papers are always there. Entonces, estos papeles siempre están ahí. That is a sequence of concepts. Eso es una secuencia de conceptos. By formulating this version of my experience in terms of concepts, I have a sense of the reassuring predictability of experience. Al reformular de esta manera mi experiencia con una serie de conceptos, esto reconforta el que yo pueda predecir la experiencia, hace que yo me sienta seguro prediciendo la experiencia. So my knowledge of what is on the bookshelves Entonces mi makes conocimiento, me dull and stupid. mi conocimiento de lo que hay en las estanterías me convierte, me hace volverme estúpido y opaco. Because if I look, I'm struck by different patterns which arise because I also have electric light on, light in the window, electric light changing, new shadows are coming up. Porque si yo miro, yo me doy cuenta de que determinadas sombras van cambiando, porque como tengo la luz eléctrica y también la luz natural que viene por la ventana, pues todo eso va cambiando y hacen nuevas sombras y todo eso va cambiando continuamente. And something catches my attention and some thoughts arise. Y algo atrapa mi atención y surgen algunos pensamientos. I see the pink paper that we put on the cover of books I did a long time ago with Sia Lama in India. Yo veo el papel rosa que poníamos como cubierta de algunos libros cuando yo estaba con C.R. Lama en mi tiempo en India. For some reason that connective thought arises and then other ones. Y por alguna razón ese pensamiento de conexión surge y entonces a partir de ahí más It's always pensamientos. fresh. Siempre es fresco. If you play snooker, Si tú juegas when al you set billar, up the colored balls at first, you have a little wooden triangle and you put the balls in. si tú juegas al billar y al principio pues tú tienes un triángulo y colocas dentro todas las pelotas, las bolitas de And then you colores. gently take the triangle off and then you take the first shot. Y entonces de manera muy suave tú quitas el triángulo y luego pues le das el primer golpe And con if la you are pelota, an con la amateur bola. player like me, you've no idea where the balls are going to go. Y si tú eres un jugador principiante o aficionado como yo, no tienes ni idea de dónde van But a if ir you were to las keep the bolas. wooden triangle around the balls, Pero si tú mantuvieses el triángulo de madera alrededor de las bolas, then the white ball would go up, but the colored balls wouldn't move. entonces le das a la bola blanca, pero las bolas de colores no se mueven. So this is like a concept functioning in the mind. Entonces esto es como un concepto que funciona en la mente. The idea of the bookshelf and I know what's on it La idea, keeps the potential of all the different elements there from moving around too much, la or at least idea, I don't see them.
La idea de que yo sé de que lo que hay en la estantería mantiene atrapado el potencial de todos esos otros movimientos, de todas esas otras cuestiones que podrían surgir, o al menos no los veo. So, if you see the emptiness of everything, Entonces, si tú ves la vacuidad de todo, then what you see is patterns of emptiness. entonces lo que tú ves son patrones de vacuidad. The potential of emptiness is to show ever shifting patterns of emptiness. El potencial de la vacuidad es mostrar patrones siempre cambiantes de vacuidad. So you have experience, the senses are alive with things moving and changing. Y entonces tienes experiencia, los sentidos están abiertos, con movimiento, cambiando, But nothing is born. pero no nace nada. That is to say, nothing comes out of the matrix to exist as an isolate, a separated entity. Es decir, nada sale de la matriz para convertirse en una entidad como una entidad que exista por sí misma, en una entidad independiente. So there is no need to control the diversity of experience. Entonces, The difference between awake and not awake is that all appearances are welcomed in their emptiness with awareness, and all appearances are separated from their emptiness by consciousness. entonces no hay ninguna necesidad de controlar lo que sucede. La diferencia entre despierto y no despierto es que despierto se ve la vacuidad y todos los fenómenos, ningún fenómeno se separa de la vacuidad. Se ven unidos a la vacuidad y no despierto, los fenómenos se So she's separan. saying that if you see the emptiness of everything without having to analyze it and conceptualize emptiness, if you just see it, then this is Buddha. Y entonces lo que dice es que si tú ves la vacuidad de todo sin necesidad de analizar analizar y de controlar, si tú ves esa vacuidad de todo, entonces eso That es is to Buda. say, ignorance covers the world. Es decir, la ignorancia tapa, cubre el mundo. If you just see how it is, Si tú then the simplemente, covering is self-liberating. si tú simplemente ves cómo es, entonces esa cubierta, esa cubierta, pues se autolibera. Because the covering is empty. Porque esa cubierta es That's why es the Heart Sutra vacía. is so important, and one should try to read it frequently. Es vacía y por eso es por lo que el Sutra del Corazón es tan importante y por lo que hay que leerlo The object frecuentemente. of your senses is empty. The organs of your senses are empty, and the consciousness responding to the information through the senses is empty. Los objetos de los sentidos son vacíos, los órganos de los sentidos son vacíos y el efecto que llega a la conciencia a través de los sentidos es Ignorance is to vacío. grasp at empty formations and fill them with the fantasy of separate existence. La ignorancia es aferrarse a las formaciones vacías y llenarlas con existencia separada, individual. So then she says, and if you see yourself in this way, you are that you are Buddha, then you won't go searching for anything else. Y entonces lo que nos dice ella es que si tú te ves a ti de esta manera, a lo que se conoce como Buda, eres lo que se conoce como Buda y entonces no irás en busca de nada más. Because Si now tú you ves see de esa manera. how it is. Porque entonces ahora tú ves cómo es. So this is so important for our practice. Y esto es muy importante para nuestra práctica. You go to the shops and you want to buy, I don't know, some vegetables or some fruit. Tú vas, por ejemplo, a la tienda y quieres comprar, pues no sé, alguna verdura o alguna fruta. A thought arises in your mind and you want to buy some pears.
Surge un pensamiento en tu mente y quieres comprar unas peras. Then another thought arises, no, I want to have bananas. Y luego surge otro pensamiento. No, yo quiero tener plátanos. Both are empty. Ambos son vacíos. The apple doesn't, or the pear doesn't taste like a banana. La pera no sabe como un plátano. These are forms and flavors devoid of true essence. Estos son formas y sabores desprovistos de esencia So, verdadera. where do these different flavors come from? Y entonces, ¿de dónde vienen estos diferentes sabores? They are the potential of the ground. Son el potencial de la base. Of course, if you have studied Western science and you have a lot of training in materialism and you say, oh, the flavor in the banana is developed by these chemical combinations, which is different from that in the pear, that's another way of looking at it. Por supuesto, si tú pues te has desarrollado mucho en la ciencia occidental y estás muy acostumbrado a analizar, pues bueno, puedes decir, pues el sabor de las peras pues se produce por esta combinación de químicos que es diferente a la combinación de la de los plátanos. And you can write out the chemical formula, organic and inorganic, of what you think is generating the taste of the banana. Y tú puedes escribir la fórmula orgánica e inorgánica de los químicos que producen el sabor del plátano. Now you have definite knowledge. Ahora tienes conocimiento Until you definitivo. get into conversation with a physicist. Hasta que tú entras en conversación con un físico. And the physicist said, oh, my child, you still believe that atoms exist? Y entonces el físico te dice, oh, hijo mío, ¿tú todavía crees que existen los átomos? Have you been asleep all your life? ¿Has estado durmiendo toda tu vida? You can't catch it. No puedes atraparlo. What you catch is just your own idea. Lo que tú atrapas es tu propia idea. It depends on the level of magnification. Depende del nivel de magnificación. If you look at a little sample of your poo in a microscope, you will find that there are things living in your body you don't want to know about. Si tú miras por el microscopio a una pequeña muestra de tu caca, te vas a dar cuenta de que hay un montón de organismos que viven en tu cuerpo de los que tú no quieres oír hablar. Better not to look in the microscope. Así que mejor no mirar por el microscopio. Life is very complicated. There are many, many factors moving together. La vida es muy, muy complicada. Hay un montón de factores que funcionan juntos. We think we own our body, but the bacteria, they have a fair claim to being in charge. Nosotros creemos que poseemos nuestro cuerpo, pero las bacterias, bueno, ellos si reclaman que están al cargo, es una reclamación bastante justa. That is to say, dependent origination means that all these potential subnuclear energy, the energy of an atom formation in its capacity of bonding with others, these are all patterns of the potential of emptiness. Es decir, que todas estas formaciones atómicas o la capacidad de conectar de unos átomos con otros, todo esto son simplemente la manifestación del potencial de la base, de manifestarse de una manera o de otra manera. So, in this interactive matrix, entonces, en esta matriz interactiva, freedom comes when you really see it is as it is. La liberación viene cuando tú ves, es como es. The texts say, if you go to heaven, go to heaven. If you go down to hell, go to hell. Los textos dicen, si vas al cielo, ve al cielo. Si tú bajas al infierno, ve al infierno.
What this essentially means is don't go into judgment. Lo que esencialmente esto significa es no emitas juicios. Stay with the phenomena. Quédate con el fenómeno. When you get sick, Cuando tú enfermas, you get a cold, or you get a backache, or you have some problem with your heart, cuando tú te resfrías o tienes un problema o te duele la espalda o tienes un problema con el corazón, you have the immediacy of the phenomena. tú tienes la inmediatez del fenómeno. And if you go to the doctor, you get a diagnosis, Y si tú vas al médico, tú tienes un diagnóstico, which is a formulation, a shaping, taking the strands of evidence and creating a picture of what is wrong. Que es una formulación, un moldeamiento, es decir, tomar toda información del entorno para construir una idea de qué es lo que va mal. Something is wrong with me. Algo va mal conmigo, algo está mal en mí, Something is wrong with my body. algo está mal en mi cuerpo. Means the body patterning, internal communication is going through changes. Es decir, el cuerpo en sus patrones de comunicación interna, pues está cambiando. It is this. Es esto. If you can stay present with this, then it's this. Si tú puedes estar presente con esto, pues entonces es esto. But if you go into judgment and say, this is bad, I don't want it to be like this, I need to get some help. Pero si tú empiezas a emitir juicios, si tú dices, empiezas con yo no quiero que esto sea así, voy a buscar ayuda, That may be useful, eso puede que sea útil, but very often we just have to live with it. pero muy a menudo nosotros simplemente tenemos que vivir con ello. My life is like this. Mi vida es así. What I can remember personally, what I can remember about me being young and healthy is somebody else. Lo que yo puedo recordar de mí mismo siendo joven y estando sano, eso es de otra persona. Now I find I get tired. Ahora yo encuentro que me canso. That's how I am. Así es como yo soy. So this kind of tiredness or heaviness is there. Así que este tipo de cansancio, de pesadez, pues está ahí. Where is it? ¿Dónde está? In the space of awareness. En el espacio de la presencia. The space of awareness, the Dharma Dhatu is infinite. El espacio de la presencia, el Dharma Dhatu, es infinito. Patterns of sensation, of feeling, of thought, of memory, all moving together. Patrones de sensación, de sentimiento, de recuerdos, todos moviéndose juntos. What does it mean? ¿Y eso qué es lo que significa? That depends. Pues eso depende. It means I'm getting old. Lo que significa es que estoy envejeciendo. I'm going to die. Voy a morir. It could mean it's not fair. I don't want it. Podría significar, no es justo, no lo quiero. I need to do something. Necesito hacer algo. I need to go to the doctor. Necesito ir al médico. I need to go to the meditation cushion. Necesito ir al cojín de meditación. What should I do? ¿Qué debería hacer? That depends. Pues eso depende. What is the basis for being present? ¿Cuál es la base de estar presente? If it's open awareness, Si es la presencia abierta, awareness doesn't get sick, la presencia no se enferma. but awareness shows, oh, I am sick. Pero la presencia muestra, yo estoy enfermo. I am is impermanent. Yo soy la transitoriedad. Nobody can make it permanent. Así que nadie puede hacer que sea permanente. All my Tibetan teachers are now dead. Todos mis maestros tibetanos ya están muertos. That's what happens when you're in this realm.
Eso es lo que sucede cuando vives en este reino. All the mantras and mudras and so on didn't stop death. Todos los mantras y los mudras no paró la muerte. The question is, how shall we die? La cuestión es, ¿cómo deberíamos morir? Oh, these things happen. Ah, pues estas cosas suceden. So this is what is arising. Así que esto es lo que surge. Of course, in terms of medicine diagnosis may be helpful. Por supuesto, en términos de diagnóstico médico, pues eso puede ser útil. But the ego's diagnosis that says there is something wrong with me, Pero el diagnóstico del ego que dice hay algo mal en mí, creates the inner duality of I, the subject, and me, the object. crea la dualidad interna de yo, el sujeto, y la enfermedad, perdón, I yo, el don't sujeto, like what is happening to me. y el objeto. Entonces se dice, yo no me gusta lo que me está sucediendo a mí. Understandable, Eso es entendible, but not very helpful. pero no es muy útil. Whether you like it or you don't like it, if it's happening, it's happening. Tanto si te gusta como no te gusta, si sucede, sucede. The function of the practice is to stay with how it is. La función de la práctica es quedarte con tal como es. That's not a kind of hopeless victim kind of acceptance. Y eso no tiene que ver con un tipo de aceptación It is del tipo víctima, always to stay with phenomena without adding on unnecessary conceptualization. sino que es quedarse siempre con el fenómeno sin una conceptualización añadida innecesaria. So it says, indeed, the manner of abiding over the ground cannot be altered by the activity of any phenomena. Y entonces dice, de hecho, la forma en la que permanece la base no puede verse alterada por la actividad de ningún fenómeno. This very sharp, clear mind of Ayokandro. Esto es una visión muy clara, muy precisa, muy aguda de The Ayukandro. manner of abiding of the mirror is not altered by the activity of the reflection. La manera de permanecer de un espejo no se ve alterada por Whether we los think reflejos. the reflection is beautiful or ugly doesn't affect the mirror. Tanto si pensamos que el reflejo es hermoso o es feo, eso no afecta en ningún caso al espejo. The openness and lack of self-substance and generosity of the mirror La apertura y la ausencia de esencia propia es la generosidad del espejo. means the mirror can show whatever arises. Y eso significa que el espejo puede mostrar cualquier cosa que surja. It doesn't enter into reactivity with the content. No entra en reactividad con el contenido. Oh, that's why this example of the mirror is used very often. Y por eso es por lo que este ejemplo del espejo se utiliza muy a menudo. The mind itself is not touched by what is arising and moving in the mind. La mente en sí no es tocada por nada de lo que surge del contenido de la mente. The mind is like the sky. La mente es como el cielo. When we see the rainbow in the sky, we see the colors. Cuando nosotros vemos el arco iris en el cielo, vemos los colores. When the rainbow dissolves, the sky is not carrying any kind of residual coloration. Pero cuando el arco iris se disuelve, el cielo no permanece ningún residuo de la coloración. That's why in the text that we have on practice, some of the ones in Simply Being, it says again and again, stay open with whatever is arising. Por eso es por lo que los textos que utilizamos para la práctica, algunos de los que están en Simplemente Ser,
Lo que nos dicen es simplemente permanece abierto a aquello que se presenta, que sucede. However it is, say for some reason, some sadness, some waves of sadness come through you. Sea como sea, digamos, por ejemplo, que surge algo de tristeza en ti. If possible, don't add even 1 gram of interpretation. Si fuera posible, no añadas siquiera 1 gramo de interpretación. Sadness. Tristeza. Of course, you can cook it up a bit and say, I feel sad. Por supuesto, tú puedes cocinarlo un poquito más y decir, yo me siento Once you triste. do that, it's very easy to start thinking, but why do I feel sad? What should I do about it? Pero una vez que tú haces eso, ya es muy fácil meterse en por qué me siento así y qué debería hacer para no Maybe sentirme you así. phone a friend and say, something strange happened. I was doing my practice and I felt really, really sad. Y entonces quizá pues telefoneas a un amigo y le dices, pues oye, mira, estaba haciendo la práctica y de pronto surgió algo muy extraño y me sentí muy, muy triste. Now they're going to add their comment on top. Y entonces ellos van a añadir su comentario encima de todo. How much time did you spend with the actual sadness? ¿Cuánto tiempo pasaste con la tristeza en sí, con la Often what tristeza happens real? is we spend much more time with the elaboration, the interpretation, and so on. A menudo lo que sucede es que pasamos mucho más tiempo con la elaboración, con la interpretación conceptual. So if you stay open, the sadness will go. Entonces, si tú permaneces abierto, la tristeza se irá. Because the open ground offers nothing for the sadness to hook onto. Porque la base abierta no ofrece nada para que el gancho de la vacuidad But we have to remember the teachings from many of the other texts we've looked at. The ground is the ground of both samsara and nirvana. Pero tenemos que ver, como hemos visto en la enseñanza y muchas otras, que la base es la misma para el samsara y para el nirvana. This open ground has no bias. It offers heaven and hell. Esta base abierta no tiene sesgo, ofrece el cielo y el infierno. But if you open to your own ground as ungraspable emptiness, Pero you si, are free. On you go. pero si tú te abres a tu propia base como vacuidad inaprehensible, Then you are freed from the constructions of duality. entonces tú te liberas de las construcciones de la dualidad. But if there is a forgetfulness of the empty nature of the ground, Pero si hay un olvido de la naturaleza vacía, de la base abierta, then what arises seems to have a kind of somethingness. entonces lo que surge parece que tiene un de algo, de entidad. And the density of that causes the splitting into subject and object. Y la densidad de eso separa el sujeto y el objeto. I feel sad. Yo me siento triste. I feel sad comes after the sadness. Así que yo me siento triste llega después de la tristeza. If the sadness is allowed to be self-arising and self-liberating, Si la tristeza se le permite que surja por sí misma, se libere por sí misma, then it's just this, just this. entonces simplemente esto, simplemente esto. But once you get into the shaping and the formation and the grasping and the position taking, Pero una vez que tú te metes en la configuración y en la adopción de una forma y te configuras de una manera en concreto, then your experience of yourself is not illuminated by awareness, but has become the vehicle of dualistic consciousness. entonces la experiencia de ti mismo no es el vehículo de la presencia, sino que se ha convertido en el vehículo de la consciencia dualista. I, the ego self, exists as a stream of concepts. Yo,
El yo ego existe como una corriente de pensamientos and they're all empty. y todos están vacíos, todos son vacíos. It's what she says. If you see the emptiness, that's a Buddha. Y eso es lo que ella dice, si tú ves esa vacuidad, eso es el Buda. And this openness cannot be altered by phenomena, Y esa apertura no puede, los fenómenos no pueden alterarla, but it can be ignored by phenomena. pero puede ser ignorada por los fenómenos. We are all sentient beings. Todos somos seres sensibles, But if I'm from one group and you are from another group, pero si yo soy de un grupo y tú eres de otro grupo, and I know that your group are very bad, y yo sé que tu grupo es muy malo, then the sense that we are both sentient beings becomes very, very thin. entonces la sensación o el sentido de que ambos somos seres sensibles, pues se And the vuelve concept muy that you are very, fina. very bad becomes thick and dense and seems real. Y el concepto de que tú eres muy malo se convierte en algo muy denso, muy espeso y muy I pesado, will muy only be real. safe if you are destroyed. Así que yo solo estaré a salvo cuando tú estés destruido. And this you who has to be destroyed Y is primarily a concept in my mind. ese tú que tiene que ser destruido es primariamente un concepto en mi mente. This is the tragedy which is everywhere in the world. Y esa es la tragedia que está en todos los lados del mundo. So the relative shared ground is that we are all sentient beings. Y entonces la base relativa compartida es que todos The somos seres sensibles. absolute or infinite shared ground is unborn emptiness. Y la base compartida absoluta es que todos somos vacuidad no nacida. And when both of these are lost, then we go into very intense duality. Y cuando estas dos se pierden, entramos en una dualidad muy intensa. She says, the manner of abiding just is. Y ella dice, el modo de permanecer, la manera de permanecer Means simplemente it's es. not something to think about. It's not a construct. It's, in English, you might say it's a given. It just is. It's like that. Es decir, no es algo de lo que haya que pensar, no es un constructo mental, se diría, pues es algo simplemente dado, es decir, simplemente es. Usually it's covered by all the formulations we've done, the projected concepts, the interpretations, what we learned in school, and so on. Normalmente está oculta por todas las formaciones mentales que tenemos, por todo lo que hemos aprendido en la escuela, por todas nuestras tendencias conceptuales, etc. But if you don't add anything, this is, like the text says, naked, fresh, raw. Y entonces si nosotros no añadimos nada, pues eso simplemente es, como dicen los textos, es fresco, es desnudo, es So you go to crudo. the market, you get something unprepared. Es como si vas al mercado y obtienes algo que no está preparado. You bring it home and you start to cook it. Y lo llevas a casa y empiezas a cocinarlo. You alter it. Tú lo alteras. But the mind itself is naked, like Kuntusampo. Pero la mente en sí es desnuda, es como Kuntusampo. It's fresh. Es fresca. Oh, it's like a salad. Es como una ensalada. Not a stew, not a ragu. No es como algo que está cocido, no es un ragú. And she's saying, with this manner of abiding, with it, there is no interruption of the spontaneous flow, and thus there is no wavering from it. Y entonces ella dice, la manera de permanecer simplemente es, y con ella no hay interrupción del flujo espontáneo y por lo tanto no hay vacilación de él. If you want to learn to dance the tango, you can do it well or badly. Si tú quieres aprender a bailar el tango, tú puedes hacerlo bien o mal.
if you want to cook a classic dish, you can do it well or badly because there is a clear recipe. Si tú quieres cocinar un plato tradicional, pues tú puedes hacerlo bien o mal, porque hay una receta So what clara. she's saying now is, darling, don't get lost in performance anxiety. Y entonces ella lo que nos dice aquí es, cariño, no te pierdas en ansiedad del desempeño, de cómo se hace. From the very beginning, there is no recipe. Desde el principio no hay receta. You're not trying to do it the right way. No estás intentando hacerlo de la manera correcta. Let go of the templates of interpretation and evaluation. Deja caer la plantilla de interpretación y de evaluación. And then there is no interruption of the spontaneous flow. It is as it is. Y entonces no hay interrupción del flujo espontáneo, es como es. Which is meaning hlundrup, the immediate presence of this. Y eso es lo que significa Flundrup, es decir, la presencia inmediata de esto y de esto. And thus there is no wavering from it. Y por lo tanto no hay vacilación de él. So, if you were at a party with friendly people and you were just dancing, pues si tú estás en una fiesta con gente amistosa y tú estás then you're just bailando, dancing. y tú simplemente estás bailando. Good, bad, doesn't matter. The music's good, people are laughing. Hey, it's having a good time. Si bailas bien o si bailas mal, eso no importa, porque la gente se lo está pasando bien, está riendo y tú te estás pasando un buen rato, pues da igual, tú estás simplemente We are bailando. enjoying the flow of spontaneous expression. Estamos disfrutando el flujo de expresión espontánea. We're not trying to do something. No estamos intentando hacer nada. I'm not judging you, and I'm not worried if you're judging me. Yo no te estoy juzgando a ti y yo no estoy preocupado de si tú me estás juzgando a mí. All kind of things arise as you shift and move with the music, and the same for me. Todo tipo de cosas surgen como tú, cuando tú cambias con la música, te mueves con la música. It's Y lo all mismo pasa dance. conmigo. Todo es baile. So there is no wavering from it. Así que no hay vacilación de él. De ese Someone flujo might espontáneo. slow down and then just be gently moving from side to side. Algunas personas puede que reduzcan el movimiento y simplemente se muevan de Someone lado a else is lado. jumping up and down. Alguna otra persona está saltando de arriba abajo. Why not? ¿Por qué no? There is no choreography. No hay coreografía. It is as it is. Es como es. So this is the freedom which comes from stepping out of judgment. Esta es la libertad, la liberación que surge al abandonar el juicio. The wonderful thing about this is that if you stay relaxed, fresh, and spontaneous, y lo maravilloso de todo esto es que si tú permaneces relajado, fresco y espontáneo, then the field of spontaneity is whatever is occurring. Entonces el campo de espontaneidad es cualquier cosa que sucede. It's not centered in you. No está centrado en ti. Not that you are doing dancing. No es que tú estés haciendo baile. You and the mood and the music and the other bodies, this is dancing. The field is dancing. Tú y el ánimo y el cuerpo y los otros y el baile es bailar. Y todos bailando, esto es el baile. So the less sense of individual agency of I am the doer of the deed. Y entonces cuanto menos haya una sensación de agencialidad, de decir que yo soy el hacedor del hecho, then you start to experience co-emergence. Empiezas a experimentar la coemergencia. In Sanskrit they say sahaj, means
subject and object arise together, ground and manifestation arise together. Y en sánscrito se dice sahash, es decir, sujeto y objeto surgen juntos, la base y la manifestación surgen juntos. And you can't get out of it. Y no puedes salir de ella. Because this is it. This is Porque how it is. eso es todo, así es como es. But of course, we know when we sit in the meditation practice, we lose the non-dual, spontaneous, intuitive freshness. Pero por supuesto, nosotros sabemos cuando estamos en la práctica de meditación que perdemos la presencia intuitiva And espontánea. then we get wrapped in thoughts about thoughts. Y entonces nosotros nos envolvemos en pensamientos sobre pensamientos. And the key thing then is not to struggle. Don't try to make it better. Y la cuestión clave ahí es no luchar, no intentar mejorarlo. Everything is self-liberating. Todo se libera por sí mismo. So that's what we have to practice until that's directly clear for us. Y eso es lo que tenemos que practicar hasta que quede claramente, sea directamente claro para nosotros. Okay, so that's our time for today. We continue with the text 10 o'clock tomorrow morning. Vale, pues ese es nuestro tiempo de hoy. Continuamos con el texto mañana a las 10 horas de Londres, 11 horas de España. I hope you have a good evening. Yo espero que hayáis pasado, o sea, que tengáis una buena noche. See you in the morning. Y os veo por la mañana. Bye. Thank you, James. Bye-bye. Pleasure. Thank Bye-bye. you, James. Bye-bye. Gracias. Adiós. Bye. Obrigada, amigo. Obrigada, João. Obrigado. Oba. Não, gente. Obrigada. Yeah, here we have now. Abierto el canal español. Okay, so we can begin with the brief Guru Yoga of the White A. Bueno, pues podemos empezar con un Guru Yoga breve de la A blanca. Okay. Oh, for many people, there is a lot of agitation because of the war that is going on in Eastern Europe. Para mucha gente hay un montón de agitación por la guerra que tiene lugar ahora en Of course, it Europa depends Oriental. where you live in the world, but we can guarantee there will be some kind of war near you, whatever continent you live on. Desde luego depende de dónde vivas, pero podemos garantizar que en algún momento va a haber una guerra cerca de ti, da igual el continente donde vivas. So if we want to practice the Dharma, it's very important to see that intensity is not a marker of existence. Si queremos practicar el Dharma, tenemos que ver que la intensidad no es el marcador de la existencia. For example, fire is hot. If you're outside on a summer's day and you make a fire to cook on, Por ejemplo, el fuego es caliente. Si tú estás en el exterior en un día de verano y te pones haces un fuego para cocinar, the strong sunlight can make the flames difficult to see. la
La luz fuerte del sol puede hacer difícil ver las And so you llamas can burn your fingers. y por eso puedes terminar quemándote los dedos. This happened to me many times in India. Eso me pasó a mí muchas veces en la India. I say, ow, I don't like my fingers burning. Y yo digo, no me gusta quemarme los dedos. This bad fire has burned me. Este fuego malo me ha quemado, But the flame that burned me has already gone. pero la llama que me quedó, ya se fue, que me quemó, ya se fue. The fire is not a thing, El fuego no es una cosa, but the heat has an impact. pero el calor tiene un impacto. So it's the same with wars, with cruelty, with sexual abuse, and so on. Es lo mismo con la guerra, con el abuso sexual, con la crueldad y demás. These are events, these are movements in time, movements of energy. Todo esto son acontecimientos, son movimientos en el tiempo, son movimientos de energía. On an outer level, we have to find the middle way. Entonces, en un nivel externo tenemos que encontrar el camino medio. It's not strongly real. It's an appearance which is empty. No es fuertemente real, es una apariencia que es vacía. If you say, well, because it's empty, it doesn't matter, then compassion vanishes. Y si tú dices, bueno, pues como es vacía, no importa, pues con eso se desvanece la compasión. If you say, this is terrible, this is awful, and it becomes very, very real for you, then wisdom vanishes. Si tú dices, eso es terrible, esto es fatal, y se convierte en algo muy real, pues entonces se desvanece la sabiduría. This color and emptiness, shape and emptiness, sensation and emptiness, all of these occur as patterns, as movements of energy, but without any real essence to them. Color y vacuidad, forma y vacuidad, sensación y vacuidad, todo esto son movimientos, patrones de energía que giran y cambian, pero sin ninguna esencia intrínseca. Therefore, on the subject side, we develop equanimity. Y por tanto, en el lado del sujeto desarrollamos ecuanimidad. If you do something that upsets me, that doesn't make you bad. Si tú haces algo que me enfada, eso no te convierte en alguien malo. Because there is no enduring substantial essence to you on which these qualities of bad or selfish or cruel could be applied. Porque al no tener ninguna sustancia interna definitoria, no hay nada sobre lo que colocar todas estas capas de malo, crueldad y encima. Finding the middle way and sticking to it under pressure is hard. Y encontrar el camino medio y quedarse con él cuando estás bajo presión es algo duro, es difícil. We get pulled into judgment very easily. Nos vemos arrastrados a emitir juicios de manera muy fácil. This shouldn't happen. We have to stop this. Esto no debería suceder, tenemos que pararlo. However, from the point of view of Dharma, everything which arises is arising due to causes. Pero, sin embargo, desde el punto de vista del Dharma, todo lo que surge debido a causas. And simply to act on the event will not remove the causal forces. Y actuar simplemente sobre el acontecimiento no va a eliminar las fuerzas causales. That's why in the text we read it again and again, we must cut the root. The root is ignorance. The root is the belief that there are real substantial entities. Por eso es por lo que en los textos leemos una y otra vez que tenemos que cortar la raíz, y la raíz es la creencia en entidades reales, en la existencia separada inherente. The root of war is unawareness. La raíz de la guerra es la ausencia de presencia. Killing one dictator
will shift the pattern of war, but it won't end war because the root is not in the person. Matar un dictador va a parar momentáneamente la guerra, pero no va a arrancar la raíz, porque la raíz I no está en was la saying persona. that killing a dictator will not bring about the end of war as an activity. It will shift the pattern of forces, but war is rooted in unawareness. Es decir, matar un dictador no va a cortar definitivamente las guerras, lo que va a hacer es girar los patrones de energía que ponen en movimiento, pero la raíz de la guerra no in es the la general Buddhist tradition, la ignorancia. Theravada tradition, they talk of the fact that human beings, in particular, have no essence to them. They manifest from the 5 skandhas or the 5 heaps. En la tradición Theravada en particular, pues se dice que los seres humanos pues no tienen ninguna esencia, sino esencia interna definitoria, sino que se manifiestan a partir de los 5 skandhas, de los 5 montones. There is an absence of self in people. Hay una ausencia de yo en la gente. When the factors of form, feeling, perception, associations, and consciousness operate together, this generates the illusion of an enduring self. Cuando los factores de forma, conciencia, percepción y demás funcionan juntos, eso genera la sensación de que hay un yo duradero. Associations or compounding. Uno de ellos es la asociación, la compilación. So, when we apply names like Mr. Putin, entonces cuando nosotros aplicamos nombres como señor Putin, we are applying a name to a conceptual construction. Estamos aplicando el nombre a una construcción conceptual. He doesn't exist. Él no existe. All the texts say there is an absence of inherent existence. Todos los textos dicen hay ausencia de existencia inherente. The illusion of truly existent phenomena arises when appearance is highlighted, privileged, biased, and its twin, emptiness, is ignored. La ilusión de existencia inherente se produce cuando la apariencia se subraya, se privilegia y su gemela, la vacuidad, se ignora, no se tiene en cuenta. Clearly, the name Putin is applied to a patterning of appearance. Claramente, el nombre Putin se aplica a un patrón de apariencia. And if he does things we don't like, that doesn't give him existence as a bad person. Y si él hace cosas que no nos gusta, eso no le da existencia como persona. And in Russia, he has many supporters, and their belief that he is a good person doesn't give him any true existence. Y en Rusia él tiene muchas personas que le apoyan y su creencia en que es una buena persona, eso no le convierte en una persona que exista. If you want to make a judgment about something, you have to have a something. Si tú quieres emitir un juicio sobre algo, pues tienes que tener un algo. Somethingness, seeming isolated or separate existence, arises from unawareness of the ground. Y la algosidad, es decir, el hecho de que algo sea algo, surge de falta de presencia de la base. So it's not in this text it's not set out in great detail in this text, but generally we have the sense that
the first stage of unawareness is like falling unconscious. Y aquí no está explícitamente, en este texto, no está explícitamente explicado, pero la primera etapa de la falta de presencia, de ausencia de presencia, es caer inconsciente, es como caer inconsciente. It's not that someone has gone unconscious, Y no es que alguien se ha vuelto inconsciente, but there's a kind of a blackness or lostness in which Rigpa awareness of the ground, is momentarily non-functioning. Sino que hay una especie de negritud o de olvido en el que Rigpa, la presencia, pues no está como olvidada, como no From this, funcionando. as knowing, the potential of knowing arises, or the potential of being aware of something arises. Y a partir de ahí, el potencial de conocer, el potencial de darse cuenta de algo surge. The confusion of the black oblivion La confusión. is a retractive thing, like with fear, you shrink back. La confusión de ese olvido negro es una retracción, tú te encoges hacia atrás. On a relative level, we all have the experience that if we get anxious, we become smaller. En un nivel relativo, todos tenemos la experiencia de que si nosotros nos volvemos ansiosos, nos da ansiedad, nos volvemos más This pequeños. retraction manifests as the sense of someone. Y esta retracción se manifiesta con el sentido de ser alguien, con la sensación de ser alguien. This someoneness is simply an arising. It's a pattern in the space of the potential of patterning. Y esa sensación de ser alguien es simplemente algo que surge, una emergencia, es decir, un patrón de manifestación de energía que cambia. But if it is grasped at and identified with, then it is as if there is something there, someone there. Pero si nos aferramos a ella, nos identificamos con esa sensación, es como si ahí hubiese alguien de verdad. You can see my hand moving around. Bueno, podéis ver mi mano que se está moviendo. Now, if I tense the muscles so that they pull on the tendon, I have a fist. Pero si yo tenso los tendones de manera que This se fist junten, has a much clearer and more defined shape than the fingers. tengo un puño y el puño tiene una figura mucho más definida que los dedos. Tiene una You see forma. my fist? ¿Veis mi puño? Watch out, I might punch you. Así que tened cuidado, podría golpearte. Now you think, oh my God, what is this he has? Y entonces tú piensas, oh Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que tiene? But if I relax the muscle and the tendon, Pero si yo relajo my los fingers are músculos y los back. tendones, vuelven mis dedos. You don't know what the fingers are going to do. Y no sabes lo que van a hacer los dedos. The fingers are potential. Los dedos son potencial. The fist is a fixed formation of the potential. El puño es una formación fija del potencial. So this is what happens with ignorance. The openness, the indeterminacy of potential is collapsed into the predictability of the fist, which we call I, self. Y eso es lo que sucede con la ignorancia. El potencial se derrumba y se colapsa en un puño, en una forma fija. Y esa forma fija, cuando uno se identifica, es lo que se llama el yo. It's very difficult to describe this in language because language starts from
the assumption that there is subject, verb, and object. Es muy difícil describir esto en lenguaje porque el lenguaje comienza con la suposición de que existe sujeto, objeto y verbo que los conecta. There is agency, there is the one who does, who talks, or who cooks, or who walks. Hay agencialidad, es decir, existe aquel que habla o que anda o que cocina. But this ignorance is not done by anyone. It's not done by God or the devil. Pero esta ignorancia no la hace nadie, no la hace Dios, no la hace el diablo. It's a potential of the ground. Es un potencial de la base. That is to say, the ground, the openness of the possibility manifests many stories. Es decir, el potencial de la base manifiesta muchas historias. The fact that these are stories doesn't make them true. El hecho de que sean historias no las convierte en verdad. Now, if the storyline is invested with attachment, Bueno, pues si la and it narrativa becomes a reference point I return to again and again, it becomes a site of accumulation. Entonces, si la narrativa se convierte en un punto de referencia y es contada una y otra vez, entonces es algo acumulativo y So this is once I'm able to, or once factors arise which generate the illusion of myself, entonces which was not there before, but it is generated by the interaction of these factors. Entonces, una vez que surgen los factores y generan la ilusión de yo, de mí mismo, que no estaba ahí antes, entonces, una vez que surgen todos estos factores, Then with this reference point, everything I do is a kind of caress or consolidation of the sense of myself as an agent. entonces todo lo que yo hago se convierte en un masaje o en una caricia que confirma que ese yo es el agente de todo lo que hago. So, with the development of the capacity of manipulating signs and interpretations, I attribute real separate existence to the many, many things I see in the world and to the aspects of myself. Entonces, con la capacidad de atribuir signos a todo lo que yo veo en el mundo, pues se genera esa capacidad de generar cosas que existen separadas tanto en el mundo como dentro de mí. And although there is no actual existing self, Y aunque no hay ningún yo real it que exista, becomes the site of an accumulated repertoire. aunque no hay ningún yo real que exista, se convierte en el lugar de un repertorio acumulado. Like an old actor who has been in play after play after play can still remember the lines of comedies and tragedies and historical dramas. Como un viejo actor que ha repetido las obras una y otra vez, pues puede recordar todavía las líneas de la tragedia o de la comedia o de una obra de teatro histórica. So the traces of activities in previous formations, what we take to be our lives, these karmic accumulations, and karma simply means activity. These are the traces of activities, of performances, hover around as an experienced set of performativities. Entonces todos los rastros
de nuestras anteriores actividades, porque karma al fin y al cabo solo significa actividad, pues reverberan a nuestro alrededor y se convierten en un repertorio de actividad, de desempeño, de cosas que hacemos. And as we looked yesterday, according to the circumstances we encounter, Y como vimos ayer, particular patternings of this, as it were, personal potential become activated. Y como vimos ayer, de acuerdo con el entorno, determinados factores del potencial se activan, de ese potencial, de ese repertorio que tenemos, pues se activan de acuerdo con las circunstancias. So wandering in samsara, it feels inherently true to believe I exist, I do this, I like this, I don't like that. It just seems true. Entonces, vagando en el samsara, parece verdad que yo existo, que yo hago esto, que a mí me gusta esto, que no me gusta lo otro. Parece auténticamente verdad. And the fact that you don't like what I like Y el hecho de que a ti no te gusta lo que a mí sí me gusta, is taken by me as proof that, yeah, well, that's me. I exist, I'm not you. y se toma como la prueba de que yo existo, de que yo soy yo y de que yo no soy tú. So when we come into Dharma, we start to examine in a different way. Pero cuando entramos en el Dharma, empezamos a examinar todo esto de una manera distinta. I like this is good, A mí me gusta esto es bueno, but you don't like this. pero a ti no te gusta esto. So for you, it's not good, Entonces, para ti no es bueno, but it's good for me. pero es bueno para mí. So although the goodness of this item seems inherent for me, it is not inherent because it's relative. If it was truly good, you would also like it. Entonces, la bondad de este ítem, aunque parece inherente, es inherente para mí, puesto que a mí me gusta, pero me doy cuenta de que no es inherente, porque si fuese inherente sería bueno para todo el mundo y a ti no te gusta. Con lo que no es inherente, es una verdad relativa, depende. La bondad de este So it's not ítem depende. truly good, Entonces, no es verdaderamente but in bueno, my opinion, it's good. sino que en mi opinión es bueno. And then when I look at my life and my tendencies, I see, oh, according to the arising of these events and reactions, I come to be the person who says vanilla ice cream is the best. Y entonces cuando yo miro a mi vida y miro a mis tendencias, yo me doy cuenta de que debido a las circunstancias y a todos los condicionamientos, pues yo me he convertido en la persona que termina diciendo el helado de It's vainilla obvious. es el mejor. Es obvio. So most of us have to examine again and again to see this blind spot. La mayoría de nosotros tenemos que examinar una y otra vez para ver este punto ciego. So we start to see that what seems true is only an opinion, a mental construct and interpretation. Cuando empezamos a ver que lo que nosotros pensamos que es verdad es solo una opinión, es una construcción mental. If we really see that, it should make us much lighter in how we move through the world. Si de verdad vemos eso nos debe convertir o sea, debe volvernos mucho más ligeros en cómo nosotros nos movemos por el mundo. We should not be so certain in making comments about samsara, which arises as an incredibly complex matrix of dependent origination. No deberíamos ya hacer afirmaciones muy seguras sobre el samsara, que es
una matriz extremadamente compleja de It's interacciones. always the view from here, Es siempre la visión desde aquí, from me. desde mí. But of course, I am not fixed and reliable. Pero por supuesto yo no soy fijo y fiable. I have moods and variable capacities which arise due to circumstances. Yo tengo estados de ánimos y capacidades variables que surgen debido a las circunstancias. When I see how I manifest with circumstances, Cuando yo veo cómo yo me manifiesto con las circunstancias, I cannot say for certain how I will be tomorrow. no puedo decir con seguridad cómo seré mañana. It depends. Depende. I am not an autonomous agent. Yo no soy un agente autónomo. I am not the root of the activity. I'm not pushing it out and making it happen. Yo no soy la raíz de la actividad. Yo no estoy empujándola y haciendo que suceda. I am participating in this moving field of factors. Yo estoy participando en este campo de movimiento, de factores, This is how it is este now. campo dinámico. Y así es como es ahora. So excuse me, for meditators, this is very, very important. Entonces, para los meditadores, esto es muy, muy importante. What I say about the future, what I say about the past, what I say about my opinion is all conceptually mediated interpretation. Lo que yo digo sobre el futuro, lo que yo digo sobre el pasado, lo que yo digo sobre lo que sucede es siempre está mediado a través de una interpretación conceptual. That is to say, I am telling the world what it is for me. Es decir, yo estoy contándole al mundo cómo es para mí. So, if I relax this egoic energy, this will to power, this fantasy of mastery, Entonces, si yo relajo esta necesidad de controlar, este poder de actuación, esa necesidad de ser el amo de lo que sucede, then I start to receive what is emerging. entonces yo empiezo a recibir lo que surge. What emerges is self and other arising together as patternings of experience within the openness of awareness. Y lo que sucede son patrones de energía que se mueven en el campo de la presencia. Then we become present in this moment, in each moment, always. Y entonces nos volvemos presentes en este momento, en cada momento, siempre. If we enter into judgment, Si empezamos a emitir juicios, we have already reified the item that we judge. We've made it into an entity which has its own internal defining essence. ya hemos cosificado aquello sobre lo que emitimos un juicio. Hemos convertido en algo que tiene una esencia interna definitiva. This is not an accurate perception. Y eso no es una percepción ajustada, This precisa. is a deluded projection. Es una proyección engañada. We are imagining something and Estam- believing our own imagining to be true. Estamos imaginando algo y imaginando que esa imaginación es verdad. So, in our practice, when we do this Guru Yoga of the White A, Entonces, en la práctica, cuando hacemos el Guru Yoga de la A blanca, we are relaxing into the sound, relaxing the muscular tension in the body, and so on, releasing the throat through the open sound of A. estamos relajándonos en el sonido, relajando la tensión en el cuerpo, abriendo la garganta y liberando la energía en ese sonido de la A.
all the tension is released and we relax. Se suelta, se libera toda la tensión y nosotros nos relajamos. We start with a fist. I am going to do my practice. Empezamos con un puño, yo voy a hacer mi práctica. And we relax. Y luego nos relajamos. And then these fingers, like seaweed moving on the rocks in the sea as the waves come and go. Y luego, These fingers are moving. Y luego los dedos se mueven como las algas en el mar con el empuje de la marea aquí y allá, las algas entre las Feelings, rocas. sensations, memories, all sorts of things come and go. Pensamientos, sentimientos, sensaciones, todo tipo de cosas van y vienen. There is if you like, a shape or an appearance, but you can't catch it because it's self-vanishing. Y hay una forma o una apariencia, se podría decir, pero no puedes atraparla porque se desvanece y cambia This is inmediatamente. how we gradually settle into the unborn openness of awareness. Y así es como nos establecemos gradualmente en la apertura no nacida de la presencia. So, when we are relaxed, Entonces, this is fine. cuando estamos relajados, eso está bien. There is neither lack nor excess. No hay ni carencia ni exceso. I don't need anything to make it better, and I don't need to get rid of anything which might make it worse. No necesito nada para mejorarlo y no necesito librarme de nada que podría perjudicarlo. This moment is intrinsically complete. Este momento es intrínsecamente completo. It is beyond compare. Está más allá de la comparación. Comparing and contrasting is how the ego self generates meaning. Comparando y contrastando es como el ego, el yo ego, genera significado. And the ego meaning is an obscuration to the inherent clarity of awareness. Y el significado que genera el yo ego es un oscurecimiento para la presencia. Texts talk about the inherent light of the mind. Los textos hablan de la luz inherente de la mente. There's an image of a lamp or a candle burning inside a big clay pot. Hay la imagen de una lámpara o una vela que arde dentro de un The lamp is cuenco burning, de barro. there is illumination, but because of the pot, you can't see it. La vela está encendida, la lámpara está encendida, hay iluminación, pero puesto que está tapada por la vasija And de because barro, you no la don't ves. have the light from the lamp, you're moving around in the dark, imagining what something is, like the 6 blind men and the elephant. Y puesto que no ves la luz, tú vagas por ahí intentando averiguar qué es lo que hay, como los 6 hombres ciegos y el elefante. So we have to break open the pot. Y entonces tenemos que abrir un agujero en el cuenco. How do we break the pot? ¿Cómo rompemos el cuenco? By relaxing the tension. Al relajar la tensión. The pot is like the fist. El cuenco es como el puño. Relax, let be, it comes as it comes. Relaja, deja estar y llega como llega. So recently we put up this short item on the website for repelling obstacles. Bueno, recientemente hemos colocado en la página web este ítem corto para repeler obstáculos. It's a practice called Dogpa, which means to send back. Es una práctica que se llama Dogpa, que significa mandar de vuelta. We are not attacking the other. No We're not retaliating. No estamos atacando al otro, no estamos devolviendo el daño.
but it's as if the postman puts the wrong letter through our letterbox, and when we see this, we say, hey, Mr. Postman, take this away, it's not for me. Es como si el cartero nos da la carta equivocada y entonces nosotros llamamos y le decimos, oye, perdón, cartero, llévate porque esto no es para mí. I have nothing to do with this. No tengo nada que ver con esto. I don't need to be hooked into reactivity. No necesito engancharme en la reactividad. The one who reacts is the ego self. Quien reacciona es el yo ego. By react, I mean something impacts me and immediately something seems to come out of me. Al reaccionar, algo parece que me impacta y entonces sale algo de mí hacia el objeto. The site of my reaction is the felt sense I have been impacted. It is the nexus of the ego self. El lugar de mi reacción es a mí, yo he sido impactado. Hay un yo ego que reacciona. If we don't do that, it doesn't mean that we are kind of paralyzed and pathetic. Si no hacemos eso, no significa que de algún modo estemos paralizados y seamos patéticos. We can respond to what arises in the world. Podemos responder a lo que surge en el mundo. The issue is, how is the event received and how does the response arise? La cuestión es cómo se recibe el acontecimiento y cómo surge la respuesta a ese acontecimiento. The event is an empty movement within the space of empty movement. El acontecimiento es un movimiento vacío en el espacio de movimiento The vacío. response arises out of that same spaciousness. La respuesta surge de la misma espaciosidad. That is to say, I am not the one responding. Es decir, yo no soy quien está respondiendo. In conventional terms, I have to say, yes, I am responding. En términos convencionales, pues sí se podría decir, sí, yo That's estoy the respondiendo. structure of language, Esa es la estructura del lenguaje. but the ground of the response can be the clarity of awareness. Pero la base de la respuesta puede ser la claridad de la presencia. Or it can be this tightness of the ego. O puede ser esta firmeza, esta rigidez del ego. In the language of the three bodies of the Buddha, or three aspects of the Buddha, the Nirmanakaya manifests from the Sambhogakaya, which manifests from the Dharmakaya. En el lenguaje del Buda, de los tres cuerpos del Buda, se podría decir que el Nirmanakaya surge del Sambhogakaya, que surge a su vez del el Dharmakaya del Sambhogakaya, que a su vez surge del Nirmanakaya. The Dharmakaya is the clarity of the mind, the openness of the mind, which is not a thing, it never manifests. El Dharmakaya es la claridad de la mente, es la espaciosidad de la mente que nunca se manifiesta. It is Rigpa, it is awareness. Es Rigpa, es la presencia. Awareness illuminates. What it illuminates is this patterning of light and sound which arises as the field of display. This is the Sambhogakaya. Y la presencia ilumina aquello que se despliega. Es este lugar donde se despliega la luz y el movimiento, y eso es el Sambhogakaya. And within this Sambhogakaya field, we are moving. Y dentro de este campo de Sambhogakaya nosotros nos movemos. In Tibetan language, Nirmanakaya is Trulpe Ku.
En el lenguaje tibetano, Nirmanakaya es trupeku. Trupa is a verb which has links to illusion, Ah, to delusion, to magic. Trupa es un verbo que está ligado a ilusión, a delusión o engaño, a magia. That is to say, we as the Nirmanakaya are unborn. Es decir, nosotros, como Nirmanakaya, somos no We are nacidos. like a rainbow in the sky, or a mirage, or a character in a dream. Somos como un arcoíris en el cielo o un espejismo o un personaje en un sueño. So we have the inseparability of these three aspects: awareness and emptiness, the Dharmakaya; clarity and emptiness, the Sambhogakaya; and appearance and emptiness, the Nirmanakaya. Y tenemos la inseparabilidad de estos tres aspectos: presencia y vacuidad, que es el Dharmakaya; claridad y vacuidad, que es el Sambhogakaya; y apariencia y vacuidad, que es el Nirmanakaya. So every aspect of our existence is dynamic and changing. Entonces, cada aspecto de nuestra existencia es dinámico y The body cambiante. is not a thing. El cuerpo no es una cosa. Blood is flowing, breath is coming in and out, chemical reactions are everywhere. La sangre fluye, hay reacciones químicas por todos lados, hay cambio permanente. Body is a system of communication. El cuerpo es un sistema de comunicación. Elements come into the body and our immune system tries to fight them off. That's a kind of communication. It welcomes some and doesn't welcome others. It's as if without having a mind, it's enacting desire and aversion. Hay determinados elementos, los elementos entran en nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunitario rechaza algunos de ellos y le da la bienvenida a otros. Y eso es un sistema de comunicación. Sin tener una mente, nuestro cuerpo funciona con apego y con aversión a los determinados elementos que van llegando. So I am not a thing. Entonces, yo no soy una cosa. What happens for me is also not composed of things. Y lo que sucede para mí también es ausente, está compuesto, no está compuesto por If you're cosas. interested, if you're thinking about the war or any kind of difficult situation, you can read this text for repelling obstacles and do the dog park. By clapping your hand, you simply say, not for me, not for me. Entonces, si estáis interesados y hay preocupación con la guerra, podéis hacer esta práctica para repeler obstáculos y con la palmada, al chocar las manos, se repele y se dice, no es para mí, no es para mí. And it's very important to do this from a position of equanimity. Y es muy importante hacer esto desde una posición de ecuanimidad. Simply, oh, it's not for me. Y es simplemente decir, pues no es para mí. When you have balance and the line of gravity runs through you, your muscles can relax because the skeleton is carrying the weight. Cuando tienes equilibrio, pues en la línea que soporta tu cuerpo, pues puedes relajarte, porque entonces tus huesos están As soportando soon as you tu lose the peso. vertical, you can feel your muscles tensing because they're having to stop you falling over. En el momento en que pierdes la vertical, tú puedes sentir como tus músculos se están tensionando porque ya tienen que sujetarte. Oh, it's exactly the same with our mental phenomena. When you lose your balance, you're pulled one way or the other into desire for more or the wish to get rid of the things you don't like. Y es lo mismo con los fenómenos mentales. En el momento en que pierdes el equilibrio, pues entras en el deseo de tener más o en la aversión de querer liberarte de otras cosas. The ego self
doesn't exist, but exists in its belief that it exists. El yo ego no existe, pero existe en la creencia de que existe. And the more we believe in our isolated existence as a fixed entity, the more we misunderstand what is going on. Y cuanto más creamos en la existencia, en nuestra existencia como una entidad aislada, menos nos daremos cuenta de qué es lo que está pasando. This new book we have, Me First, shows in an illustrated form what happens when the Dharma is misunderstood. Y este libro nuevo que tenemos, Yo Primero, Me First, muestra qué es lo que pasa cuando no se entiende bien el Dharma, cuando el Dharma se malinterpreta. The teacher says the mind is like the sky. You don't need to control things. Just open like the sky. La enseñanza dice el cielo, la mente es como el cielo, no necesitas controlarle, simplemente abrirte como el cielo. In his story, two young men have received this teaching at the same time. Y en la historia, dos hombres jóvenes han recibido esta enseñanza a la vez. One of them takes the teaching and sits, allowing whatever to come to move like clouds in the sky. Uno de ellos recibe la enseñanza, se sienta y permite entonces que se sienta con la mente como el cielo y permite que todo lo que venga llegue exactamente igual que si the sky, the winds blow this way and that. Se moviera por el cielo y al no controlar el cielo, pues los vientos mueven las cosas de acá para allá. Not controlling the mind, many thoughts and feelings arise on the meditation cushion and don't cause any trouble because you gradually become able to avoid reactivity. Y al no controlar la mente, todos los fenómenos que surgen en la mente, pues gradualmente no causan ningún problema, porque gradualmente se permite que vayan y vengan sin necesidad de reaccionar a ellos. But the other young man heard the instruction as, oh, my mind is like the sky, energy is going here and there, I can do what I like. Y el otro joven escucha la enseñanza, mi mente es como el cielo, y entonces dice, pues mi mente es todo energía que puede ir de acá para allá, yo puedo hacer lo que yo quiera. And due to this, he had more and more sense of his individual agency, and this eventually gave birth to him as a demon. Y debido a esto, fue creciendo su sensación de agencialidad, de estar a cargo, y gradualmente se fue convirtiendo en un demonio. And this gave rise to the tantric pantheon of wrathful deities and to the practices of sex and killing, or union of the falsely dualized and killing of the ego delusion. Y esto dio lugar al panteón de las deidades airadas y dio lugar a la práctica del sexo y del asesinato y de matar So the vital point is not to confuse awareness and consciousness. Y entonces el punto vital es no confundir presencia y consciencia. Consciousness always takes an object. La consciencia siempre adopta un objeto. We are conscious of something. Somos conscientes de algo. So consciousness is the open clarity of awareness misunderstood as having its site of emergence as me. I am conscious of this. La consciencia es el lugar abierto de la presencia que se malinterpreta
y se reduce a ver el yo, es decir, yo soy el lugar que entiende, que es consciente. Awareness is not a thing, La presencia no es una cosa, but the way consciousness functions, it is as if there is an affirmation of a knower as a someone, as a something. pero como de la manera en la que funciona la consciencia es como una afirmación de que hay un conocedor, de que hay un alguien que conoce. So if we take the sense consciousnesses, there are the objects of my visual sense, all the things I can see. Si tomamos, por ejemplo, las consciencias sensoriales, pues están los objetos que mi consciencia visual puede ver, todos los objetos que yo veo. And my eyeballs, the medium through which the seeing or the function through which I see, which allows seeing to occur. Y mis globos oculares, es decir, el medio a través del cual yo veo, es decir, el órgano que permite que yo vea. And then there is my eye consciousness, my visual consciousness, which organizes the input coming in through the eyeball into a formulation, which is then passed to mental consciousness for further consolidation. Y luego está la conciencia visual que organiza aquello que recibe del globo ocular en un paquete de información que luego es procesado más profundamente por la conciencia mental. This happens so quickly that it's like a seamless wave. Y esto sucede tan rápidamente que es como una ola sin costuras. I see something. Yo veo algo. And the fact of there being something that I see both unites me with the object I see and highlights that I am not the object that I see. Y el hecho de que hay algo que yo veo a la vez, pues me une con ese algo que yo estoy viendo y me separa, subraya el hecho de que yo no soy ese objeto que yo estoy viendo. In our mental consciousness, which is like the central point that receives the information from the five senses. Y nuestra conciencia mental, que es como el punto central que recibe información de las 5 conciencias sensoriales, is always pulsating with what they call the 7th consciousness, which is the consciousness of the 5 poisons, so that these flavors of jealousy, pride, aversion, and so on become like a coloration or a texturing of a moment of consciousness. Y siempre está funcionando con lo que se llama, con lo que se podría decir la 7ª conciencia, que es la conciencia de los 5 venenos, y es esa coloración que hace que se integre el orgullo, los celos y todo lo demás en la conciencia. In all this activity of these 7 aspects of consciousness, which generate all our experiences of samsara, are resting on the 8th consciousness, which is the consciousness which is the root of all. Y toda esta actividad de estas 7 conciencias que generan todas las experiencias del samsara están enraizadas en una 8ª conciencia, que es la conciencia que lo genera todo. La conciencia raíz de todo. And this consciousness, the 8th consciousness, is the basic side of reification. It is the active side of unawareness. Y esta 8ª conciencia es el lugar activo de cosificación, es el lugar de la ausencia de presencia, de la falta de presencia. Like you might have in a children's play park a seesaw where you have a piece of wood that's going up and down and 2 children can have it going up and down. Como si estuvieses en un parque infantil
y tienes un balancín y hay en una tabla de madera, hay dos extremos y hay un niño en cada extremo y cada vez que uno sube el otro baja y, y así. Awareness is aware of the open, empty ground. Entonces, la presencia es el lugar de la base abierta Everything is vacía. included in that Todo está as incluido en eso. unborn radiance. Todo está incluido eso como un resplandor no nacido. And not so far from that is, if you like, this linked other aspect on the seesaw, which is the alaya vijnana, or the ground of all consciousness. Y no muy lejos de eso está este balancín, se podría decir, o la conciencia que es la base de todo. And because it is the site of not knowing openness, Y what puesto it que, does know is closure onto entities, which gives rise to all the other consciousnesses. y puesto que es el lugar de la ausencia de presencia, la ausencia de darse cuenta, es el lugar de donde surge la conciencia que da el lugar a todas las otras conciencias. So all of this explanation I'm giving as a way of replying to a question which came in. Toda esta explicación es una manera de dar respuesta a una pregunta que me entró. And it responds to the last sentence in the third paragraph of the text. Y es una respuesta a la última frase del tercer párrafo del texto, where it says, whatever occurs, it remains, it being the mind itself, as the mind is, it remains happily in the state of unchanging original clarity, and thus is self-liberating in its own place. y dice, ocurra lo que ocurra, eso, la mente en sí, la base primordial, permanece feliz en el estado de claridad original inmutable y por lo tanto se autolibera sin esfuerzo. So Marcin wrote in saying, how can it remain happily, you know, when there are situations like war and a lot of suffering is arising? How could you be happy then? Y la pregunta, lo que venía a decir es, ¿cómo se puede permanecer feliz, puesto que hay mucho sufrimiento que sucede? ¿Cómo se puede permanecer delante de tanto sufrimiento? This is quite a reasonable question. Y esta es una pregunta bastante razonable. But what I have been attempting to set out is the importance of not conflating, not merging the quality of unborn awareness with the qualities of dualistic consciousness. Y lo que he estado intentando señalar es que es muy importante no confundir las cualidades de la presencia no nacida con las cualidades de la consciencia dualista. They reveal different worlds, although nothing is changed. Revelan mundos diferentes, aunque nada ha cambiado. Aunque no se cambia nada, perdón. So when I was at school, I used to go down to the bus stop to get the bus into town to go to school. Bueno, cuando yo iba a la escuela, yo solía bajar a la parada de autobús para coger el And there were some autobús girls and y ir a la women escuela. at the bus stop. Y había algunas chicas y algunas mujeres en la parada de autobús. And when I was 8 or 9, I wasn't interested in girls. I just looked, oh, people are there. Y cuando yo tenía 8 o 9 años, a mí no me interesaban las chicas, y yo miraba y decía, pues ahí hay gente. Their main significance for me was that they might get on the bus in front of me and take the seat that I want. Su significado principal para mí era que bueno, que se podían subir al autobús antes que yo y ocupar el asiento que yo quería. But after some years, due to the blessing of the flourishing of testosterone, the girls looked very different.
Pero después de varios años, debido al florecimiento de la testosterona, pues las chicas empezaron a parecer completamente diferentes. These were girls. Eran chicas. But as I observed them through the mist of testosterone, certain factors in the shape of their body became very, very important. Pero como yo las miraba a través de las lentes de la testosterona, pues de determinadas características de sus cuerpos, pues se convirtieron en muy, muy importantes. When puberty arises and these hormonal changes occur, our perception is altered. Cuando surge la pubertad y surge, cuando llega la pubertad y surge toda esta So testosterona, I say, with puberty, when these hormonal changes occur, our perception is altered. y suceden todos estos cambios hormonales, pues nuestra percepción se altera. So this is like on that seesaw. When ignorance arises or when unawareness gives us a particular perception, Y eso es como ese balancín, cuando surge la ignorancia, cuando la falta de presencia nos then we proporciona, are encapsulated inside that as our experience. o nos proporciona una percepción en concreto, particular, pues nosotros nos encapsulamos, nos metemos dentro de esa It's not experiencia that we're standing particular. at a crossroads with a choice to go one way or another. Y no es como si estuviésemos en un cruce de caminos y tenemos la opción de ir por un lado o por un camino o por otro. We find ourselves imbued with this way of perceiving. We are this way of perceiving. Nos encontramos a nosotros insertos en esta manera de percibir, somos esta manera de percibir. So, under the power of duality, I am real, you are real, Entonces, bajo el poder de la dualidad, yo soy real, tú eres real, I have hopes and fears, likes and dislikes. yo tengo esperanzas y temores, gustos y aversiones. The ego is reactive, El ego es reactivo and its reaction is mediated through the function of these 8 consciousnesses. y su reactividad funciona a través de estas 8 consciencias. But as Ayokandra was showing yesterday, awareness is pristine purity, pure from the very beginning. Pero como Ayukandro mostraba ayer, la presencia es pureza primordial, es decir, prístina desde el mismo principio. It has never been touched or contaminated by any dualistic formation. Nunca ha sido manchada, ni tocada, ni contaminada por ninguna conceptualización dualista. So when she is saying here that awareness or the mind as it is happily in this state of unchanging original clarity, it doesn't mean happily as in, haha, this is wonderful. Entonces, cuando aquí dice que la presencia o permanece feliz en ese estado, o sea, permanece feliz no significa jaja que todo es maravilloso. So it's more like contented or at ease or untroubled. Es más bien que está contenta en el sentido de que está relajada, que está Like on a summer's day, sin lying out in the perturbación. field, you're just at ease. Es como en un día de verano que estás ahí en el campo y entonces tú estás relajado, estás tranquilo. Awareness is aware. La presencia se da cuenta, está presente. What it's aware of is that everything arises as in a dream. ¿Y de qué se da cuenta? De que todo surge como en un sueño. Compassion manifests as dreamlike responsivity. Y la compasión se manifiesta como capacidad de respuesta
como en un sueño. This is challenging for us. This is not at all our ordinary way of seeing the world. Y esto es un reto para nosotros porque en absoluto tiene que ver con nuestra manera habitual de conceptualizar, de ver el mundo. So that's why I always say, read the Heart Sutra again and again. Y por eso es por lo que yo siempre digo, lee el Sutra del Corazón una y otra vez. Until emptiness is clear as a concept through reflection and becomes alive in you through your meditation practice, it's difficult to see what she is saying. Hasta que la vacuidad se convierta clara como concepto para ti y luego sea experimentada a través de tu práctica de meditación, es difícil entender qué es lo que ella nos quiere explicar. You say, form is emptiness, emptiness is form. Se dice, forma es vacuidad, vacuidad es forma. Consciousness is empty, emptiness is consciousness. La consciencia está vacía, el vacío es consciencia. War is emptiness, emptiness is war. La guerra es vacuidad, vacuidad es guerra. That's very challenging. Eso es un reto. From the point of view of duality, of being a person, seeing other people suffer, we say, no, this should not happen. This is terrible. Look at these dead bodies. Look at the tears. Desde el punto desde el punto de vista de la dualidad, de ser una persona, pues se dice, no, esto no debería suceder, esto es terrible, mira estos cuerpos, mira estos cadáveres, mira estas lágrimas, hay gente sufriendo. Something must be done. Debemos hacer algo, se debe hacer algo. Let's kill the enemy. Vamos a matar al enemigo. Many people now are standing in Kiev ready to die for their country. Mucha gente ahora está ahí en Kiev, dispuestos a morir por su país. That means to die for a concept. Es decir, morir por un concepto. From the point of view of Buddhist Dharma, dying for concepts is understandable, but it is grounded in a delusion that these concepts represent something of inherent value. Desde el punto de vista del Dharma, el estar dispuesto a morir por conceptos es entendible, pero está enraizado en un engaño, en que existe algo de manera inherente. As long as we identify fully as a subject in a world with objects and other subjects, reactivity is likely to happen very, very quickly. Mientras nos identifiquemos con un sujeto que está en un mundo lleno de objetos y de otros sujetos con los que nos relacionamos, pues entonces es muy fácil que se produzca la reactividad. So that's why the Buddha said, you don't see clearly. Y por eso es por lo que el Buda dijo, tú no ves claramente. You don't have the wisdom eye. No tienes el ojo de la sabiduría. You have a duality eye. Tienes el ojo de la dualidad. You imagine things and believe that you see them. Tú y te imaginas cosas y te crees que las ves. Try to see without imagining. Y intenta ver sin imaginar. Friend and enemy are imaginings. Amigo y enemigo son imaginaciones. So this is the teaching of Dharma. It's Bueno, difficult. esta es la enseñanza del Dharma, es difícil. But it can free us from the reactivity that leads to judging and blaming and counterattack and revenge. Pero puede liberarnos de la reactividad que conduce a culpabilizar, a devolver el golpe, a la revancha. Okay, so we take a break now till 10:02. Vale, So pues, about just over 25 minutes. pues nos tomamos ahora un descanso hasta las menos 10, es decir, un poquito más de 25 minutos. See you then. Os veo Bye. entonces. Adiós. Hello, people.
Okay, ¿Vale? so we can continue with the text. Pues podemos continuar con el texto. And she says, having confidence in this ally, when mistakes and confusions occur, you will not go looking for other allies. Y entonces dice, teniendo confianza en este aliado, cuando se produzcan errores y confusiones, no irás a buscar otros aliados. Well, this in our book, Simply Being, there are a couple of chapters on dealing with meditation problems, and they both describe very clearly that what she says is true. En nuestro libro Simplemente Ser hay algunos capítulos, algunos textos dedicados a cómo lidiar con los problemas de la meditación y podemos ver que lo que ella está diciendo pues es verdad. Because if you apply the approach of antidotes, Porque si tú aplicas el enfoque de los... then you are doing antídotos, something about something. el enfoque de los antídotos, entonces tú estás haciendo algo sobre algo. There is a problem. Hay un problema. I need to do something different to change it. Yo necesito hacer algo diferente para cambiarlo. When we experience ourselves feeling the pull to do this, Cuando nosotros nos experimentamos a nosotros mismos sintiendo el and impulso de it's hacer so esto, important to remember what she's been describing so far. y entonces es importante recordar lo que ella ha estado describiendo hasta aquí. The path of antidotes is grounded in duality. El camino de los antídotos está enraizado en la dualidad. So if I have many obstacles and I decide I should say some prayers, Entonces, si yo me encuentro con un montón de obstáculos y yo decido que debo recitar algunas oraciones, I am attempting to change the content of my mind. yo estoy intentando cambiar el contenido de mi mente. But since I'm not in control of the configuration of the items which come and go in my mind, Pero puesto que yo no estoy a cargo, yo no tengo el control de la configuración de los ítems que surge en mi mente, there is always something more that could be done. siempre hay algo más que se podría hacer. And so our life is spent in adjustment. Y entonces nos pasamos la vida haciendo ajustes. So what she's saying is the mind itself is the heart of everything. Y ella lo que está diciendo es que la mente en sí es el corazón de todo. Thoughts, feelings, sensations, disappointments, rage, all of these events are passing through. Pensamientos, sentimientos, sensaciones, la rabia, todo esto son acontecimientos que surgen y pasan. They are the weather. Son el tiempo meteorológico. The weather is moving in the sky. El tiempo meteorológico cambia en el cielo. In relation to the duality of the farmer wanting to have rain so the crops grow, en relación con el granjero que quiere que llueva para que crezca la cosecha, then sending up a plane to drop some crystals to form clouds is very useful. entonces enviar un avión que suelte algunos cristales que forman nubes, pues es muy útil. Farmers want to grow food and take it to the market. Los granjeros quieren hacer crecer la comida para llevarla al mercado. In some styles of meditation, we are also cultivating the mind. En algunos estilos de meditación también estamos cultivando la mente. Trying to get more good thoughts and fewer bad thoughts. Intentando obtener más buenos pensamientos y menos pensamientos malos. What we call good thoughts are better than
what we call bad thoughts. Lo que llamamos pensamientos buenos son mejores que lo que llamamos pensamientos malos. The decision that this thought is bad is another thought. La decisión de que este pensamiento es malo es otro pensamiento. Thoughts define thoughts. Los pensamientos definen los pensamientos. Thoughts elaborate thoughts, try to suppress thoughts. Los pensamientos intentan elaborar pensamientos o intentan reprimir otros pensamientos. So, in this very short text, she has already pointed so clearly to the fact that from the dualistic perception of being a person wandering in samsara, the quality of thoughts is very important. Y en este texto tan corto, ella ha señalado ya claramente al hecho de que observar los pensamientos es realmente importante. But in terms of awareness, thoughts come and go. Pero en términos de la presencia, los pensamientos van y vienen. Thoughts and the activities arising from them provide a patterning by which we can judge other people. Los pensamientos y los patrones de actividad que surgen a partir de ellos nos proporcionan la base sobre la que emitir juicios sobre los demás. So at this moment, the thoughts and actions of some people are creating refugees. Y entonces los pensamientos y las acciones de algunas personas pues están creando refugiados. And the thoughts and actions of other people are providing support and refuge to refugees. Y los pensamientos y las acciones de otras personas están proporcionando apoyo y refugio a The estos first refugiados. group of people, we can say, are bad. The second group are good. Y podríamos decir el primer grupo de personas son malos y el segundo grupo de personas pues This is the morality of duality. esta es la moralidad de la dualidad. But this is a text concerned with non-duality. Pero este es un texto en el que se ocupa de la no dualidad. Because according to this text, the poison of war doesn't arise from bad people, it arises from unawareness. Porque de acuerdo con el texto, el veneno de la guerra no surge de las personas malas, sino que surge de la ausencia de presencia. So, it's the image which is used in many, many texts, that if you want to get rid of a tree, you have to cut the root. Y la imagen que se utiliza en un montón de textos es que si tú quieres liberarte de un árbol, tú tienes que cortar la raíz. If you just try to pull off the leaves or break the small branches, the tree may well not die. Si tú simplemente quitas las hojas o quitas las ramas pequeñas, muy probablemente el árbol no morirá. Having identified the bad people, if we then set out to kill the bad people, these bad people will cease to exist, but we will have become the killers of people. Si nosotros hemos identificado a las personas malas y nos determinamos a matar a esas personas malas, pues puede que esas personas malas cesen de existir, pero nosotros nos hemos convertido en alguien que mata personas. Ethical dilemma, to kill or not kill. Y entonces esto es un dilema ético, matar o no matar. There's a lot of writing on whether you can have a good war, an ethical basis for defending or attacking other people. Y hay un montón de debate ético sobre si hay una buena guerra o hay una base para atacar y matar a otras personas. A just war. Una guerra justa. But whose notion of justice Pero, is there? Pero la noción de justicia de quién se utiliza ahí. So there is no end to thinking, because thinking is what drives samsara, and because of that there is no end to samsara. As long as we are inside duality, these
conflicted, complex situations will arise. Entonces no hay, no hay final para el pensamiento. Y el pensamiento es lo que produce el samsara, con lo cual no hay final para el samsara. Mientras nosotros estemos en el samsara, van a continuar todos estos movimientos y toda esta agitación provocada por el pensamiento. But samsara is unborn. It is not constituted out of real self-existing entities. Pero el samsara es no nacido, es decir, no está constituido a partir de entidades reales que existan por sí mismas. It only appears that way according to our perception. Solo se nos aparece de esa manera, lo vemos de esa manera de acuerdo a nuestra percepción. So what is the status of these judgments and thoughts that arise in the mind? Entonces, ¿cuál es el estatus de estos pensamientos, de estos juicios que surgen en la mente? They depend on interaction with other thoughts. Dependen de la interacción con otros pensamientos. That's why we talk of relative truth. Y por eso es por lo que hablamos de verdad relativa. This is better than that. Esto es mejor que aquello. And yet neither this nor that is truly existing. Y sin embargo, ni esto ni aquello existe verdaderamente. Absolute truth or unchanging truth or the truth of how it is looks to the ground, looks to the root of ignorance and doesn't plant it and sees the open ground. La verdad absoluta, la verdad inmutable, busca la base y no planta las raíces, no planta las semillas en la base. So in Dzogchen we use this term, the ground or the base, a lot. En Dzogchen se utiliza este término, la base, un montón. The ground is ungraspable. It doesn't exist as something. La base es inaprehensible, no se puede atrapar, no existe como algo. And yet it gives rise to everything. Y sin embargo da lugar a todo. It's not that something comes out of nothing. No es que algo surja de la nada, de nada, But nothing shows a ceaseless display of illusory forms. sino que en el nada, la nada muestra un despliegue incesante de formas ilusorias. When we look at the teaching on karma, they describe 4 stages. Cuando miramos las enseñanzas del karma, se describen 4 etapas. The first is also called the ground or the basis. La primera también se llama la base. And the ground or basis of karma is duality, is the belief I am fundamentally, essentially different from you. Y la base del karma es la dualidad, es el considerar que yo existo por mí mismo y soy fundamentalmente diferente de ti. On the basis of this ground, a thought, an intention arises from subject towards object. Y sobre esta base surge el pensamiento del sujeto y el pensamiento de un sujeto que actúa sobre el objeto. Generally, it means I want to help my friends and I don't want to help my enemies. Y en términos generales eso significa yo quiero ayudar a mis amigos y no quiero ayudar a mis enemigos. When I activate this intention and bring myself into contact, maybe I give some money to a charity to help refugees, or I go to the Russian embassy in London and wave a flag saying Putin is great. Either way, some activity is occurring. Cuando yo activo esta intención y me identifico con ella, pues entonces o bien pues quizá le dé dinero a alguna organización para que ayude a los refugiados,
o bien tomo una bandera y me voy a la embajada de Rusia y digo, Putin es magnífico, es un gran líder. Y en cualquier caso, se está produciendo actividad. And then I reflect on what I have done and I think it's good, or I may have some doubts. Y entonces yo reflexiono sobre lo que yo he hecho y entonces yo o bien pienso, pues está bien, o puede que tenga algo de duda. If I think it's good, then there is a full alignment of my energy all the way through, and that increases the karmic impact. Si That yo, is to say that there will be more consequence in future. si yo pienso que es verdad, pues eso va a alinear toda mi energía durante todo el tiempo y eso va a crear pues más consecuencias, que las consecuencias sean más contundentes en el futuro. Now, in our life, it is very, very rare to meet anyone who challenges the ground of our intention. Entonces, en nuestra vida es muy, muy raro encontrarse a alguien que cuestione, que plantee un reto a nuestra intención, They may a esa challenge base. the nature of our intention, that you want to help this group and not that group. Puede que cuestionen la naturaleza de nuestra intención, en el sentido de que tú quieras ayudar a este grupo y no a aquel otro grupo. But probably when you were at school, no one said to you, oh, you are operating according to duality. Pero probablemente en la escuela nadie te dijo, pues tú estás funcionando de acuerdo a la dualidad. That ground or foundation is implicit in this whole structure of our cultures. Esta base de intención está completamente enraizada en nuestra cultura. We take it for granted, and so it remains unexamined. La damos por sentado y por tanto permanece sin examinar. It is an assumption arising from an awareness of the true ground. Es una suposición que surge de la falta de presencia, del no darse cuenta de la verdadera base. So, if we see that everything which arises is non-dual with emptiness, then we are freed of this kind of limitation. Entonces, si nosotros vemos que todo lo que surge es no dual con la vacuidad, nos liberamos de este tipo de limitación. So, for example, the text will say, Riktong, that is to say, awareness and emptiness are inseparable. Por ejemplo, los textos dicen Richtung, es decir, la presencia y la vacuidad son inseparables. Which means I don't have awareness. Lo que significa es que yo no tengo presencia. It's not a thing I can have. No es una cosa que yo pueda tener. It is empty of hooks for graspability. Es vacía de ganchos a los que aferrarse. In the traditional example, they say it's like a ball. En el ejemplo tradicional se dice que es como una bola. A ball has no corners. Una bola que no tiene esquinas. If the ball is made of the same thing, say a glass ball, it has no marking to show top or bottom or how it should be. It's just the same in all directions. Si la bola está hecha toda del mismo material, no tiene parte de arriba o parte de abajo, no tiene marcas que sitúen una parte u otra. Es la misma en todas las direcciones. It's not an object I can have. No es un objeto que yo pueda tener. Our awareness has never been touched by or contaminated by duality. Nuestra presencia nunca ha sido tocada, contaminada por la dualidad. If in ordinary conversation I'm talking about my mind, si en la conversación corriente yo hablo de mi mente, then I'm talking about these contents which arise and seem to be
mental entities, I can talk about my anxiety. Entonces yo estoy hablando de estos contenidos de la mente y yo puedo, por ejemplo, hablar de mi ansiedad. So then anxiety I take as a quality which is in my mind and can manifest or recede, but somehow it's a potential that's always there. Y entonces la ansiedad se toma como un contenido que está ahí, pero que de alguna manera es un potencial que siempre está ahí. And maybe I have a conflicted relationship with people in authority. Y quizá yo tenga una relación conflictiva con las personas que están en posición de autoridad. And I might have come to see, oh, my own father was very controlling. Y entonces yo puedo llegar a ver, pues mi propio padre era muy controlador. So I understand a little bit how this pattern arose for me, but it seems to operate in many situations. Y entonces yo puedo llegar a entender cómo este patrón surgió en mí, No. pero bueno, en muchas Okay, situaciones se so manifiesta. in I see this quality in authority figures, and I know that my own father was quite controlling. So I see there is some link between my difficulty with authority figures and my own history. Entonces yo, por ejemplo, pues veo si yo tengo, yo puedo ver este nexo entre mi padre, que era muy controlador, y este problema que yo tengo con las figuras de autoridad. Yo veo que eso está ligado. And this is me. This is how I am. I know something about me. Y ese soy yo, así es como yo soy. Yo ya sé algo sobre mí. This is how my mind is. Así es como es mi mente. All of these kind of interpretations or beliefs or identifications have nothing to do with awareness. They don't tell us about awareness. Our preoccupation with them hides awareness from us. Ninguna de estas interpretaciones tiene que ver nada con la presencia. En realidad, todas estas interpretaciones ocultan la presencia. So it's very important to see that if you are adjusting the content of your mind, Entonces es muy importante darse cuenta que si tú estás ajustando el contenido de tu mente, your preoccupation with this content will not reveal anything about the mind itself to you. tu preocupación con el contenido no va a revelar nada esencial de ti. For example, you could go into the bathroom and you might have a mirror. Por ejemplo, puede que entres al cuarto de baño y que tengas ahí un espejo. And you look in the mirror and you might move your gums around to see what they look like. Y tú puede que te mires al espejo y que muevas la boca para mostrar las Then you think, oh, encías I need to get a new toothbrush. y para ver cómo están las encías. Y entonces pienses, pues necesito comprar un nuevo cepillo de dientes. Oh, I need to wash my hair. O necesito lavarme el pelo. All kind of thoughts can arise, maybe practically quite useful thoughts. Pueden surgir todo tipo de pensamientos, probablemente pensamientos bastante prácticos. But it doesn't show you anything about the mirror. Pero no te muestran nada sobre el espejo. What you take the reflection in the mirror to be a true object that you as the subject relate to. Tomas el reflejo del espejo como un objeto verdadero con el que tú como sujeto te relacionas. You can look in the mirror 10,000 times and have not one single thought, oh, how is the mirror? Puedes mirar al espejo 10.000 veces y no tener ni un solo pensamiento del tipo de, pero In the same ¿cómo es el way, you espejo? can
think, oh, I should try to be kinder, or I must learn to control my anger, or I have to not drink so much, so I need to watch my tendency to pour another glass of wine. Y del mismo modo tú puedes tener el pensamiento de, bueno, pues igual no debería, yo debería ser más tierno, yo debería dejar de beber tanto, o yo no debería abrirme otra botella de vino. This is all about your relation with the reflection. Todo esto tiene que ver con tu relación con el reflejo. It doesn't help to reveal the mirror. No te ayuda a revelar el espejo. So Ayokandro has been saying, dear brothers and sisters, please look at your mind itself. Y Ayukandro nos ha estado diciendo, queridos hermanos y hermanas, mirad a vuestra mente en sí, a vuestra When we mente do misma. this the white R practice, Cuando hacemos esta práctica de las 3A blanca, we sit with the mind. nos sentamos con la mente. Thoughts and feelings and so on are arising. Surgen pensamientos, sentimientos, sensaciones. We don't need to try to change them or block them. No necesitamos intentar cambiarlos o bloquearlos. There is a flow of experience. Hay un flujo de experiencia. The experience is revealed through the clarity of the mind. La experiencia se revela a través de la claridad de la mente. What is that clarity? ¿Qué es esa claridad? Of course, we might think, I am the thinker of my thought. Por supuesto, podemos pensar, pues yo soy el pensador de mis pensamientos. I'm sitting here meditating and suddenly remembering what I did last summer. Y yo estoy aquí sentado, meditando, y de pronto he recordado qué es lo que hice el verano pasado. The thought is confirming my existence as the thinker of the thought. El pensamiento confirma mi existencia como el pensador de ese pensamiento. Now, if I'm going to cook something, I need to know what ingredients I have in the kitchen. Ahora, si yo quiero cocinar algo, necesito conocer qué ingredientes tengo en la cocina. What I can cook depends on what ingredients are available. Lo que yo puedo cocinar depende de qué ingredientes hay disponibles. But if I look at myself, what are my ingredients? Pero si yo miro a mí mismo, ¿cuáles son mis ingredientes? If I am the thinker of my thoughts, how is it that I don't know what thought I'm going to think? Si yo soy el pensador de mis pensamientos, ¿cómo es que yo no sé qué pensamiento voy a pensar? Actually, I'm not the cook. En realidad, yo no soy el cocinero. I'm in a restaurant. Yo estoy en un restaurante And there isn't a clear menu. y no hay un menú claro. There's just the plat du jour, the dish of the day. Simplemente está el plato del día. And not even the dish of the day, but the dish of the minute, the dish of the second. Pero y no solo el plato del día, sino el plato del minuto o el plato del segundo. But because I'm always hungry, I'm ready to eat it. Y puesto que yo siempre tengo hambre, estoy dispuesto a comerlo. This is the ego. Este es el ego. So you have to struggle again and again just to see, oh, I'm lost. Y entonces tienes que luchar una y otra vez simplemente para ver, vaya, estoy perdido. So one simple practice you can do is you just sit with your eyes open. Y entonces una práctica simple que puedes hacer es sentarte con tus ojos abiertos And look at something in front of you. y mirar a algo que está delante de ti. And then relax your gaze so that it's going out the periphery. Y luego relajar tu mirada de manera que vaya a algo que está en la And periferia. then bring it into focus on something again. Y luego volver a focalizarte en algo de nuevo. When I open to everything,
this one thing is not so significant. Cuando yo me abro a todo, esta única cosa ya no es tan significativa. When this one thing is significant, is holding my attention, the periphery vanishes. Cuando yo abro mi mirada, esta única cosa ya no es tan importante. So that's just a way of getting some sense of when you open to everything, because the projected importance of specifics is diminished, Y entonces then you don't get caught so much. Entonces con esto lo que estamos intentando es tener un sentido de que cuando tú disminuyes tu fijación en algo en concreto, pues entonces ya no te atrapas tanto. Cuando tu mirada no se queda fija en algo en concreto, pues ya no te atrapas tanto. Is the vehicle for investing value and importance in specific objects. Nuestra atención es el vehículo que introduce importancia específica en los objetos. Somehow, something catches my attention. De alguna manera, algo atrapa mi atención. It seems to be important. Parece que es importante. I might believe, oh, it's important in itself. Yo puedo creer, bueno, pues es importante por sí mismo. It is because the object is inherently important that it's caught my attention. Es precisamente porque el objeto es importante por sí mismo que ha atrapado mi atención. That's how it feels. Así es como se siente. But other people are not giving that much attention to what is a focus for me. Pero otra gente no le da tanto atención a aquello que para mí es un foco. So if I reflect, that would indicate the power is not in this particular object. Y reflexionar sobre eso nos puede indicar que el poder no está en el objeto. The power is in the mind. El poder está en la mente. My own mind is bringing this particular item into focus. It becomes the figure and everything else goes into the background. Es mi propia mente la que lleva al objeto al foco y es mi propia mente la que hace que todo lo demás se quede en el fondo. So that's one way of thinking about distraction in the meditation. Y esa es una manera de pensar sobre la distracción en la meditación. Due to your own karmic habit formations, certain items which arise and pass in your mind seem to catch you and you go into a little bit of a swirl around them. Debido a tus formaciones habituales y kármicas, pues determinada formación ha surgido y entonces tú te has quedado atrapado en ella y se ha constituido una especie de torbellino, de remolino alrededor de ella. So we think of the three basic poisons, stupidity or opacity or mental dullness. Entonces pensamos sobre los tres venenos mentales. Hasta el primero que es estupidez o opacidad This o gives sopor rise mental. to attraction and aversion, Y esto da lugar a atracción y aversión. or desire and anger. O deseo y enfado. So when you focus your gaze, Entonces there cuando, appears to be a somethingness that you're looking at. entonces cuando tú centras tu mirada, cuando tú focalizas tu mirada, parece que hay una algosidad, una realidad de un algo que está ahí. That is to say, the intensity of your attention generates the experience of the density of the object. Es decir, la intensidad de tu atención genera la experiencia de la intensidad del objeto.
Other people don't see that density in the object. La intensidad de la densidad del objeto, porque otra gente no ve la densidad, esa intensidad de densidad del objeto. What came in my mind just now was remembering when I was in university deciding to go to the cinema with some friends. Lo que vino ahora en mi mente es cuando yo estaba en la universidad y yo estaba decidiendo ir al cine con algunos amigos. And trying to work out what film we would all like was very difficult. Y intentar averiguar qué película nos gustaría a todos era algo muy difícil. Someone would say, "This is really good." Other people say, "No, not possible." Alguien decía, esta es muy buena, y otra persona decía, no, eso no es posible. There we see they can't flow into what I flow into. Y de esa manera podemos ver que ellos no pueden fluir adentro hacia aquello a lo que yo puedo fluir. Significant, important, and real for me, but not for them. Esto es significante, esto es importante, es real para mí, pero no para ellos. So if you see this in yourself, you can use this to deconstruct your tendency to duality. Si tú puedes ver esto por ti mismo, tú puedes deconstruir tu tendencia a la dualidad. The power is not in the object. El poder no está en el objeto. It is the energy of your mind, Es la energía de tu mente, which is investing this specific object at this moment with this significance. es la que está invirtiendo a este objeto en este momento con importancia, la que está insertando la importancia en este objeto. The clear illuminating light of your mind was hitting the cracked crystal of your karmic formation and refracting in patterns which then highlight some features and ignore others. Entonces es la luz de tu mente la que llega a la grieta del cristal de tu formación kármica, y entonces se refracta la luz de manera que subraya e ilumina determinados aspectos de la experiencia. So she's saying, if you have the truth of your own mind as your ally, you will be safe in all situations. Y ella está diciendo que si tú tienes a la verdad de la mente como tu aliada, entonces tú vas a estar bien en todas las situaciones. If you don't attend to your own presence as unborn awareness, pero si tú no atiendes a tu propia presencia como esa presencia no nacida, by relaxing into it, como ese darse cuenta no nacido al relajarte en ella, if instead you mobilize your energy towards selecting what you think is good and avoiding what is bad, si en vez de eso tú movilizas tu energía para seleccionar aquello que es bueno y para rechazar aquello que es malo, then when mistakes and confusion occur, you will find yourself running here and there to do different practices. Y entonces cuando se produzcan errores y confusiones, pues no irás a buscar otras prácticas. So if we do one thing with the practice, it's to open to the openness of our own mind. Y entonces es esta práctica única, es decir, abrirte a la apertura de tu propia mente. As she said earlier in the text, your own mind is the Buddha nature or Deshekimbo. Como ella dijo antes en el texto, tu propia mente es la naturaleza búdica.
You don't need to find this someplace. You don't need to go on pilgrimage. No necesitas encontrarla en ningún lugar, no necesitas ir de peregrinaje. No one can give it to you. Nadie puede proporcionártela. You don't need to go and get an initiation. No necesitas ir y conseguir una iniciación. When the Lama gives an initiation, he is a window cleaner. Cuando el lama da una iniciación, es un He limpiador comes with de his bucket and ventanas. sponge and wipes the dirt off the window. Es un limpiador de ventanas. Él llega con su cubeta y limpia la suciedad que está en la ventana. Then the glass is shining. Y entonces el cristal brilla. Did he make the glass shine? ¿Hizo que el cristal brillase? He took away the dirt. Él retiró The la dirt was suciedad. on the window. It was not in the window. La suciedad estaba sobre la ventana, no estaba dentro de la The ventana. extrinsic is removed, Lo extrínseco se eliminó and the quality of the intrinsic shines forth. y la cualidad de lo intrínseco pues salió brillando. But whether there is dirt on the window or not, the glass is clear. Pero tanto si hay suciedad o no en la ventana, el cristal es This is the claro. difference between Dzogchen and all the other paths. Y esta es la diferencia entre el Dzogchen y todos los otros caminos. I need the dirt to go before I know it's clean. Yo necesito conocer la suciedad antes de que esté limpio. But this glass window or Vajra, indestructible Vajra mind, is not like a paper tissue you blow your nose on. Pero este Vajra no es como un pañuelo de papel con el que tú te suenan los mocos. It does not absorb. No absorbe. It is primordial purity. Es pureza primordial. The ego is absorbent, awareness is not. El ego es absorbente, la presencia no. So she says, have confidence in this. Y entonces ella dice, ten confianza en esto. It's a little bit like a crossroads now. Es un poco como un cruce de caminos ahora. Something is happening. Algo- Something is arising in the mind. Algo sucede, algo surge en la mente. Relax, mobilize. Relaja, moviliza. If you relax, whatever is occurring will go free with no trace. Si tú te relajas, cualquier cosa que suceda se va a liberar sin dejar rastro. If you mobilize, you can shift the pattern of what is arising in your mind, but the shadow side of this is you have been involved in a dualistic activity. Si tú te movilizas, tú vas a cambiar los patrones que se producen en tu mente, pero tú el aspecto oscuro de todo esto es que tú te has involucrado en actividad dualista. For example, say you are sitting in your practice and suddenly a memory arises of a situation where you behave very badly. Por ejemplo, digamos que tú estás sentado en la práctica y surge el recuerdo de una situación en la que te comportaste muy mal. You were selfish and you hurt someone else. Fuiste egoísta y dañaste a alguien. Maybe you feel something in your body, there's a sense of shame. Quizás sientes algo en tu cuerpo, hay una sensación de vergüenza, de If culpa. you remember, if you stay close to what Ayokandro is saying, Si tú te acuerdas y quedas cerca de lo que está diciendo Ayukandro, you just stay with that. tú simplemente te quedas con eso, It's there está and ahí it goes. y se va. If you like,
what has arisen tells you about yourself, Lo que ha surgido te cuenta cosas sobre ti mismo, but you are not yourself. pero tú no eres tú mismo. You are awareness, and the self-formation is a particular whirlpool, a particular swirl of the energy of potential. Tú eres presencia y tú mismo ese tú mismo es un remolino, es un pequeño torbellino que se ha configurado de una manera en concreto So you might en ese think, oh, momento. I need to contact that person and apologize. Y entonces tú puedes pensar, bueno, pues necesito contactar con esa persona y pedir disculpas. That will make it more real. Y eso va a convertirlo en más real. But I have to, it's important. Pero yo tengo que hacerlo, es importante. And when great teachers like Namkhai Norbu say, it's like a dream, Y entonces cuando grandes maestros como Namkhai Norbu dicen, es como un sueño, would that encourage us to phone someone and apologize because you hit them in a dream? se nos anima a llamar a alguien y pedirle disculpas si le golpeamos en un sueño. We have to massage the Dharma view into us again and again, if we wish. Necesitamos masajear la visión del Dharma en nosotros una y otra vez si The queremos. Dharma view and worldly view are not the same. La visión del Dharma y la visión mundana no son iguales. So then she says, and when good or bad thoughts of whatever kind arise, without artificiality or adulteration, remain shining in your own place. Y entonces ella continúa y dice, y cuando surjan pensamientos buenos o malos de cualquier tipo, sin artificialidad ni adulteración, permanece brillando sin esfuerzo. Many years ago, a new soap opera started on British television called EastEnders. Hace muchos años se empezó una telenovela en la televisión británica llamada EastEnders. It was centered around a pub. Y estaba organizada, el centro era And the pub. landlord was called Dirty Den. Y el amo del pub se llamaba Dirty Den. And he was not a very nice man. Y él no era un hombre muy agradable. And an actor played him for about, I think, 2 years. Y un actor pues desempeñó ese papel creo que durante 2 años. And in the popular newspapers, they were always writing things about him and what he was doing. Y en los periódicos así populares siempre se escribía sobre él y sobre las cosas que él hacía. Then he gave up that role. Y entonces él abandonó ese papel. But he found it very difficult to get any other work. Pero encontró muy difícil que le diesen otro tipo de trabajo. Because his face was so associated with his character, people couldn't believe that he would be somebody else. Porque su cara estaba tan asociada a este personaje, la gente no podía creer que él podía ser una persona diferente. I remember reading that he said, my success in that role ruined my life as an actor. Y yo recuerdo leer que él decía, mi éxito en ese papel arruinó mi carrera como actor. Actors can take on many different roles. Los actores pueden adoptar muchos papeles diferentes. So it's the same. Neurosis is like some clothing which is too tight and which compresses you into an over-determined identity. Y es así, una neurosis es como un traje muy estrecho que te configura hacia una identidad determinada. So when your real ally is unborn awareness,
Entonces, cuando tu aliado real es la presencia no nacida, then you know samsara is a theater. y entonces tú sabes que el samsara es un teatro. There is the drama of the 6 realms, the drama of the 5 poisons, and so on. Está la obra del teatro de los 6 reinos, la obra de teatro de los 5 venenos y demás. They are performative, but not true. Son representaciones, So she's pero no saying, son verdad. when there is an invitation arising in your mind to enter into a role of shame or anger or pride, Y ella lo que nos dice es que cuando hay una invitación que surge en tu mente para adoptar el papel de enfado, de celos, de orgullo, de culpa, stay shining in your own place. mantente brillando, mantente Don't put on mostrándote, the clothing, the costume of involvement in these invitations. mantente mostrándote de forma luminosa sin esfuerzo. No adoptes el traje, no adoptes el vestuario que te ofrece esta invitación. He said, without artificiality or adulteration. Y dice, sin artificialidad ni adulteración. That is to say, when you get up from your meditation practice, Es decir, cuando tú te levantas de tu práctica de meditación, you find yourself behaving in different ways. tú te encuentras a ti comportándote de maneras diferentes. Allow this to flow through. Permite que esto fluya a través de ti. In meditation, or put it this way, our function of sitting in meditation is to be very present with the flow of self-arising and self-liberation of all phenomena. Vamos a ponerlo de esta manera, en la meditación, nuestra función es estar presentes en el despliegue de la presentación, en el despliegue de lo que surge por sí mismo y se libera por sí mismo. That is to say, any kind of behavior is available for manifesting according to circumstances. Es decir, cualquier tipo de comportamiento se permite que se produzca de acuerdo con las circunstancias. It is as if it is me. Es como si eso fuese yo. But it is not me. Pero no soy yo. To believe that that pattern is truly you is artificial. Creer que ese patrón es verdaderamente tú, eso es artificial. So, if you are selfish, entonces, si tú eres egoísta, then there was a moment of selfishness. Entonces, pues hubo un momento de egoísmo. But that selfishness is arising in the mind and passing through. Pero ese egoísmo surge en la mente y pasa. So if someone saw my selfish behavior, entonces, si alguien vio mi comportamiento egoísta, they might say, "Oh, James, you really are selfish." Yo podría decir, vaya, James, tú de verdad eres egoísta. That is a very big hook. Y eso es un gancho enorme. I feel bad. Me siento muy mal. I don't want them to think this about me. No quiero que piensen esto sobre mí. Maybe I try to cover it up. Quizá intente ocultarlo. Or I apologize. O pido disculpas. Now I am a self. I am an ego self definable by a moment of activity. Y ahora ya soy un yo ego definible por un momento de actividad. Awareness is beyond definition. La presencia está más allá de la definición. Activity arises in dependent origination. La actividad
surge en originación o en cooriginación interdependiente, en la manera de un sueño. To imagine that you are the doer of the deed is artificial. It's artifice. You are creating something. Imaginar que tú eres el hacedor del hecho es artificial, es una creación, es artificio. If you remain relaxed, open, and shining in your own place, which means here and now, Si here and now, si tú permaneces abierto y relajado en tu propio lugar, y en then tu propio that lugar quiere moment of decir aquí y ahora, selfishness is gone. entonces ese momento de And this is egoísmo se arising. fue y esto está surgiendo. You have this interaction to attend to. Tienes esta interacción a que atender. Namkhai Norbu, this great teacher of Dzogchen, said so many times in his life, senza limita, without limitation. Nanke Norbu, este gran maestro de Dzogchen, decía muchas veces en su vida senza limita, es decir, sin límite. So you're mean or selfish or exploitative. These are activities. These Entonces, are movements of energy in relation to the environment. Entonces, tú eres malvado, egoísta, explotador, todo esto son actividades, son modos de participación con el entorno. So again, the middle way, without merging into that and saying, oh my God, this is an X-ray of my soul, I'm a really fucked up person. Entonces, de nuevo, el camino medio, sin fundirte con eso y decir, bueno, pues yo soy una persona jodida, yo soy una persona mala. And without trying to justify it or explain it away and saying, well, it's not really my fault, they behaved that way to me. Y tampoco intentando justificarlo y construir una narrativa diciendo, pues eso no es mi culpa, es culpa de ellos, hicieron que me comportara Both de of esa these manera. reactions are artificial. Estas dos reacciones son artificiales. If you simply stay present, this occurs, Si tú but it simplemente, doesn't limit me. It doesn't, me here being awareness, not ego self. Awareness is not contaminated. la presencia no está contaminada de estas dos situaciones, ninguna me contaminan, ninguna me tocan y permanecen. Now, this raises an important ethical issue. Bueno, pues esto plantea una cuestión ética importante. Because you might say, oh, but James, you're just trying to avoid responsibility for the consequences of your actions. Porque tú podrías decir, James, tú lo que estás haciendo es evitar la responsabilidad de las consecuencias de tus acciones. And that might sound like a reasonable challenge. Y eso podría sonar como un reto bastante razonable, But it has many hooks in it. pero tiene un montón de ganchos ahí. Says, James, you did this. Es decir, James, tú hiciste esto. You exist as a person and you have agency and you did this. Tú existes como persona, tú tienes agencialidad, tú hiciste esto. And what you did is not good. Y lo que tú hiciste no es bueno. Look at the consequence for other people. Mira las consecuencias para otras personas. You need to do something. Necesitas hacer algo. This is the description according to duality. Esta es una descripción de acuerdo a la dualidad. From the point of view of the practice, yes. If you like, I did this and it's gone. Desde el punto de vista de la práctica, se podría decir, sí, yo hice eso y ya se fue. Because I am practicing awareness or because I'm easing myself into awareness. Y puesto que yo estoy practicando la presencia, que yo estoy relajándome dentro de la presencia. And awareness is not blind. Y la presencia no es ciega. I'm very aware.
I did this. Yo me di mucha cuenta de que yo hice esto. Or rather, the energy of the ground manifesting in this field, in this illusory formation, did this. O mejor dicho, la energía de la base manifestándose de esta manera, de esta forma energética, hizo esto. The formation of the activity, yes, that is what occurred. La formación de la actividad, sí, eso es lo que sucedió. But if you want to find some essential existent identity in me as the doer of the deed, this is a wrong understanding. Pero si tú quieres encontrar una identidad esencial, permanente como el hacedor del hecho, pues esto es un entendimiento equivocado. So this is why she's pointing out that the mind can remain shining as it is. Y por eso es por lo que señala que la mente puede permanecer brillando tal cual es. Samsara is a misinterpretation. El samsara es una malinterpretación. Duality is a deceit, a delusion, a lie. La dualidad es un engaño, es una delusión, es una mentira. This is the teaching. Esta es la enseñanza. If we follow the teaching, then we have to see the falsity of our own ego self-construction. Y si seguimos la enseñanza, nosotros podemos ver la falsedad de la construcción de nuestro yo ego. Because we talk about the three times, past, present, and future. Porque nosotros hablamos de los tres tiempos, pasado, presente, futuro. But in the text, when it talks about primordial, it means the unchanging now. Pero en el texto, cuando se habla de primordial, se habla de el yo inmutable. It is always here and now. De la hora inmutable, es decir, del siempre aquí y ahora. Es decir, que no hay nada separado, no hay nada aparte. Of the past and the future only are present here and now. No hay nada aparte del ahora, aquí y ahora. Los conceptos del pasado y del futuro en realidad están presentes aquí y ahora. From the Christian desert fathers. Bueno, hay una historia de los padres del desierto, los padres cristianos del These desierto. were monks who lived very, very simple life out in the desert, living in little straw huts where they would weave little baskets from the palm trees and sell them in the market because they didn't want to be dependent on other people. Ellos eran unos monjes que vivían en el desierto de manera muy simple, en cabañas de paja y tejían allí tejían cestas con las hojas de las palmas que vendían en el mercado porque no querían depender de otras personas. Y como monjes no querían depender de otras personas y como monjes pues que evitaban... story, one day two monks walking together, traveling, and they came to a river. Evitaban el contacto con las mujeres y en la historia dos monjes pues una vez llegaron a un río. One of the monks recognizes, oh, this old woman at the river, this is my mother. Y uno de los monjes se dio cuenta, esta mujer en el río, esta mujer es mi madre. And she says, son, can you carry me across? Y ella le dijo, hijo, ¿puedes llevarme y cruzar para cruzarme? Carries her across the river and then says, bye, mom. Y entonces él la coge, la lleva por el río, la hace cruzar el río y le dice, adiós, mamá. Then he walks on with his colleague, the other monk. Y entonces continúa andando con su colega, este otro monje. After a couple of hours, the other monk turns to him and says, oh, brother, I have to speak. Y después de un par de horas de ir caminando, el otro monje le dice, oh, hermano, tengo que hablar. You picked up a woman, you carried a woman in your arms
Why did you do that? Tú cogiste a una mujer, llevaste a una mujer en tus brazos. ¿Por qué hiciste eso? And the first monk says, yes, I carried her across the river that took 2 minutes. You have been carrying her in your mind for 2 hours. Y el monje le responde, sí, yo cogí y llevé a una mujer en el río durante 2 minutos y tú has llevado a esa mujer en tu mente durante 2 horas. So this is when we enter into limitation, when we enter into judgment, we build up these solidifying stories. Y es cuando emitimos juicios, cuando entramos en limitación, cuando construimos todas estas historias. The clarity of the mind is not a means of avoiding responsibility. La claridad de la mente no es el medio para evitar responsabilidad. Activities occur. Sucede en las actividades. This is undeniable. Esto es innegable. And if something difficult arises in that moment, we need to respond. Y si surge algo difícil en ese momento, nosotros necesitamos responder. The issue is to avoid conceptual elaboration. La cuestión es evitar elaboración conceptual. The actual moment has arisen, self-arising, and then it vanishes, self-liberating. El momento real ha surgido por sí mismo y se ha ido por sí mismo. Es auto. But if we enter into the frame of polarities, it gives us a means of moving the event around and massaging into it value judgments. Pero si empezamos a emitir juicios, nos permite moverlo por ahí y masajear el valor en el fenómeno. The key thing here is you yourself put the value and meaning into the event. Y aquí la cuestión clave es que tú mismo es quien introduce el valor en el acontecimiento. The event, like carrying your mother across the river, is neither good nor bad. El acontecimiento como el llevar a tu madre por el río. She's an old woman, she can't swim, she'll be carried away by the river. This is a kindness. No es ni bueno ni malo. Tú podrías decir es bueno porque ella es mayor, no puede nadar y va a ser arrastrada por la corriente, no puede cruzar el río. Or you say she is a woman, you are a monk, you mustn't have any physical contact with women, this is a very bad action. O podrías decir, ella es una mujer, tú eres un monje, tú no puedes tener ningún tipo de contacto físico con ella, esto es una acción muy mala. Oh, he simply did an action and it was over. Él simplemente hizo una acción y terminó. To say it's good or it's bad is simply to create a headache. Si tú dices, el pensar si es buena o si es mala es simplemente algo que crea un dolor de cabeza. Because his action arose or was co-emergent with the sight of this old woman stuck at the side of a river. Porque su acción surgió al ver a esta mujer mayor parada y atrapada en el borde del río sin poder cruzarlo. It's very simple. Algo muy simple. So this is an encouragement to stay fresh in the moment, allowing what we looked at yesterday, the intuitive, spontaneous co-emergence, rather than the applying of an interpretive schema. Y entonces se nos anima con todo esto a permanecer presentes en cualquier momento, en el momento, en vez de involucrarnos en construir todo un esquema interpretativo.
Okay, so we take a break now for 55 minutes until the next hour. Vale, pues tomamos ahora un descanso de 55 minutos hasta la siguiente hora. So, pleasure to see you. Vale, placer veros And have a good break. y os Bye for deseo now. un buen descanso. Adiós por ahora. Okay. Vale. So when Ayokandra was talking about avoiding artifice, Entonces, cuando Ayukandro estaba hablando de he's evitar el following the artificio, lineage from the Buddha, who pointed so many times to the fact that all compounded things are impermanent. seguía el linaje del Buda, que señaló muchas veces que todas las cosas compuestas son transitorias. We all have a body, Todos tenemos un cuerpo and the body can age in different ways. y el cuerpo puede envejecer de maneras diferentes. Some people's sight weakens, some people's hearing weakens, some people develop diabetes. La visión de algunas personas se debilita o el oído de otras personas se debilita, otra gente desarrolla diabetes. The many factors which go to function as our body collaborate well for a while, and then they start to not collaborate so easily. Las diversas funciones que colaboran en nuestro cuerpo, pues al principio colaboran bien y luego con el tiempo dejan de colaborar tan fácilmente. And it's the same with the projects we take on in life, whether it's raising children or developing a career. Y es We lo put mismo. our energy into trying to make things go the way we think is good, but very often other currents come and transform them. Y es lo mismo con otras cosas en la vida, tanto con criar hijos o con desarrollar una carrera profesional. Nosotros ponemos energía y queremos que las cosas vayan en una determinada manera, en un determinado camino, y sin embargo luego hay fuerzas que hacen que termine desarrollándose en otro sentido. So this might give us some pause for thinking about why we put so much of our life energy into making things. Y esto pues nos puede dar que pensar en por qué ponemos tanta energía de nuestra vida en conseguir hacer cosas. Empires rise and fall, nations expand and contract. Los imperios surgen y caen. Todos los países se expanden y se contraen. Industry shifts and certain modes of production get out of date. La industria cambia y determinadas maneras de producción pues se convierten en anticuadas y ya pues, On no that level, funcionan. nothing is reliable. Y en ese nivel nada es fiable. And yet we spend our life busily doing this and doing that. Y sin embargo pasamos nuestra vida muy ocupados haciendo esto y haciendo aquello. It's not that the activity in itself is wrong necessarily. No es que la actividad en sí misma esté equivocada necesariamente, It's how we conceptualize what we do. sino que tiene que ver con cómo conceptualizamos aquello que hacemos. Having been born with a body, our body is ceaselessly interacting with the environment. Habiendo nacido con este cuerpo, pues nuestro cuerpo está interaccionando incesantemente con el entorno. So from our practice, the wish is to maintain the presence of open awareness at all times. Entonces, desde nuestra práctica, el deseo es mantener la presencia abierta en todo momento, so that we can experience non-dual, co-emergent spontaneity.
de manera que podamos experimentar la espontaneidad no dual coemergente. This is the middle way or the midpoint between being overdetermined, premeditated, too much planning, Y este es el camino medio entre estar predeterminado, sobredeterminado o muy and meditado sobre hot cómo tiene que ser impulsivity. y una impulsividad caliente. When the formation of our embodied responsivity is arising with the environment, in the environment, as part of the environment, Cuando la formación de nuestra capacidad de respuesta surge con el entorno, en el entorno, como el entorno, then by being settled here and now, entonces al estar establecido aquí y ahora, we're not behind the event and we're not ahead of the event. no estamos detrás del acontecimiento, pero tampoco vamos por delante del acontecimiento. The field of experience manifests in this moment like this with my participation, with my being part of it. El campo de experiencia se manifiesta con mi participación, siendo parte de él. That is to say, we're not thinking about something or someone. Es decir, no estamos pensando sobre alguien o sobre We're algo, not reifying the appearance no estamos, or seeing it as a truly existing object out there apart from us. no estamos cosificando la experiencia, no viéndola como algo que existe por sí mismo, ahí fuera, separada de nosotros, But we're manifesting with. sino que nos manifestamos con. So again, this relates to the term we get a lot in the Mahamudra text, sahaj. Así que esto se relaciona con este término que utilizamos un montón en los textos Mahamudras, con este término que es sahaj, Arising with. es decir, surgir con. I'm not acting on the other, No estoy actuando sobre el otro, nor am I reacting to the impact of the other on me, tampoco estoy reaccionando al impacto del otro sobre mí, but this point, this moment itself is connective. sino que este punto, este momento en sí es de conexión, es conectivo. Self and other arise together. El yo y el otro surgen juntos, llegan juntos. It is only conceptually that they become separated by the imputation of inherent existence in the different forms which arise. Es solo conceptualmente que se separan al imputarle el concepto de que son separados. So in some kinds of meditation, you have something you're going to focus attention on. Bueno, pues en algunos tipos de meditación tú tienes algún objeto sobre el que vas a colocar tu atención. In Tibetan, it's called a migyul, means like the object of your mobilizing intention. En tibetano se llama migyur, es decir, el objeto de tu intención movilizada. You identify something which is there. Identificas algo que está ahí. So, for example, you might be going to visualize Aryatara, and then is it white Tara or green Tara? And you read the text, and it gives a clear description of this is how Tara appears in this sadhana, in this particular practice. Y, por ejemplo, tú vas a hacer la práctica de Aryatara y tanto si la visualizas con Tara blanca o Tara verde, pues tú tienes la sadhana que te da una estructura y entonces pues unas indicaciones de cómo tienes que visualizarla de esta manera y de esta otra.
So then you're trying to visualize or imagine her in a particular way. Y entonces estás intentando visualizarla y de una manera en particular. So in that kind of tantric practice, you're using the structure of duality to deconstruct duality. Y en ese tipo de práctica tántrica tú estás utilizando la dualidad para deconstruir la visión dualista. So you're applying the same skills that you might have in a work situation to organize some task. Entonces estás utilizando las mismas habilidades que podrías utilizar en una situación laboral para organizar determinadas tareas. So you're applying these same skills that you would use in relation to the sadhana. Y entonces utilizas las mismas habilidades que utilizas en relación con la sadhana. And then with that, you have the dissolving of the visualization into emptiness. Y entonces con eso tú tienes la disolución de la visualización en la vacuidad. So that's a slightly elaborated practice. Entonces esa es una práctica Our ligeramente practice is elaborada. not elaborated Pues nuestra práctica no es elaborada. because we're not commencing with an activity which we have to do. Porque no estamos comenzando con una actividad que tenemos que hacer. We're simply being present with whatever is occurring, with how it is. Simplemente estamos presentes con cualquier cosa que sucede, sea como sea. So there's no planning or preparation to be done. Así que no hay ninguna planificación, ninguna preparación que haya que hacer. We're neither planning ahead nor reacting to what has occurred. No estamos ni planificando con antelación ni reaccionando a lo que ha sucedido. We're just here with whatever is occurring. Simplemente estamos aquí con cualquier cosa que sucede. And if we are in our sitting practice, we're focusing on non-involvement, non-reactivity. Entonces, y si estamos en nuestra práctica sentados, nos focalizamos en la no implicación, en la no reactividad. And we're doing this in order to have the clarity, I don't have to. Lo hacemos para desarrollar la claridad de yo no tengo por qué hacerlo. I'm not at the mercy of an impulse arising subject to object. No estoy a merced del impulso que surge de sujeto a objeto. Nor am I reacting to the force field of the current shaping of the object dimension for me so that I feel obliged to respond in some way. Ni tampoco estoy reaccionando al campo de fuerza del objeto que está establecido de una manera y que me obliga a reaccionar de una manera en concreto. I don't have to. No tengo por qué. I stay relaxed. Things are occurring. Si permaneces relajado, las cosas I suceden. could, Yo podría, because I have the capacity to respond, porque tengo la capacidad para responder, but I don't have to. It's pero no. not determined. It's not driven by a dualistic necessity. Pero no tengo por qué hacerlo. No está determinado, no está impulsado por una necesidad. So whether one responds or doesn't respond Entonces, tanto si uno will be responde como according to how one is with the environment. entonces tanto si uno responde como uno no responde será de acuerdo con cómo está el entorno, cómo es el entorno. Some lamas do a lot of teaching, others do very little teaching. Algunos lamas dan muchas enseñanzas, otros dan muy pocas That is enseñanzas. how it is for them. Así es como es para ellos. If they are embedded, if a lama was embedded in a large monastic structure and they had the title of Kempo, like a scholar,
Si un there lama would be much more regulation of what they should do. si un lama está en una estructura monástica y tiene un título como un kempo, pues entonces hay un montón de regulación sobre qué es lo que debería hacer. Well, they would be more like, in a sense, I don't mean this in any demeaning way, but they would be more like a school teacher who has a syllabus and has to get the students through that. Y no quiero decir esto en un sentido peyorativo en absoluto, pero sería un poco como un maestro de escuela que tiene un syllabus, un currículum, y entonces tiene una serie de cuestiones que ver, una serie de cuestiones que enseñar. And the top lama would be more like a professor in a traditional university. Y un lama más elevado, el lama más elevado, pues sería como un profesor en una universidad. They might mainly do research and produce a book every 15 years. Principalmente, pues haría investigación y produciría un libro Would go cada, to endless conferences, cada 15 años o ir a or interminables teach a lot, conferencias o enseñar un montón. but they would be free to express their own ripening. Pero estarían libres para expresar su propia maduración. So this is the way we are practicing in Dzogchen. Y esa es la manera en la que practicamos en el Dzogchen. We start with how it is, Empezamos con cómo es, tal cual es. not objectifying, not analyzing, but being open and available to the flow of how it isness. Sin objetivizar, sin analizar, sino estando disponible a cómo surge, tal cual como surge. And so the ethical corrective or the ethical balancing doesn't lie in the imposition of rules and regulations, but in the indestructible non-duality of the field of arising. Y entonces la corrección ética no descansa en cómo las cosas deberían ser, sino en la conexión no dual con el campo de experiencia. So if every time I meet you, you insult me, Entonces, si cada vez que yo me encuentro contigo tú me insultas, I may not want to spend a lot of time with you. puede que yo no quiera pasar mucho tiempo contigo. That would be a kind of movement of we are connected, but a bit more space in the middle would be a good idea. Entonces, pues puede que estemos de alguna manera conectados, pero un poco de espacio pues I sería don't muy need buena idea. to decide you are horrible. No necesito decidir que tú eres horrible. I don't need to challenge you and say, why are you always behaving this way with me? No necesito tampoco retarte y decirte por qué te comportas de esta manera conmigo. It's trusting the self-patterning of co-emergence. Es confiar el patrón de coemergencia. The issue is collaboration. La cuestión es la colaboración. Some things collaborate very easily, others don't. Algunas cosas colaboran muy fácilmente y otras no. It's difficult to get wet wood to burn. Es muy difícil conseguir que la madera húmeda, la madera mojada, se queme. Especially if you just have one box of matches. Especialmente si solo tienes una caja de cerillas. So you have your capacity as it manifests Entonces tú tienes tu capacidad tal como se manifiesta in the quality of what's around you. y la cualidad de lo que te rodea. And in the language of, again, of Namkhai Norbu, if you work with circumstances, Y en el lenguaje, de nuevo, de Namkhai Norbu, si tú trabajas con las circunstancias, by opening yourself to your most simple or uncooked sense of how it is emerging,
Al abrirte a tu sensación no cocinada de lo que surge, de lo que está surgiendo, then you see what is possible. y entonces tú ves qué es lo que es posible. We're not trying to make it happen. No estamos intentando que suceda, That is to say, the potential reveals itself in the emergence. es decir, el potencial se manifiesta a sí mismo en el surgimiento, But I want lo it que to emerge. work. Pero yo quería que funcionase. Maybe it won't. No, pues quizá no lo haga. But it's really important that it works. Pero es realmente importante que funcione. That's a judgment. Pues eso es un juicio. Things ripen or don't ripen. Las cosas maduran o no maduran. But why don't they do this? Pero ¿por qué no hacen esto? So why doesn't that Lama teach more regularly? ¿Por qué ese lama no da más enseñanzas de The manera very regular? question manifests a set of assumptions about what another person should do. La misma pregunta lo que manifiesta es una serie de suposiciones de qué es lo que la otra persona debería hacer. This is their title, this is their job, so why don't they do that? Ese es su título, ese es su trabajo, así que ¿por qué no hacen eso? This is very solid. You've Eso- reified the situation Eso and es, you want to tell other people what they should do. eso es muy sólido. Tú has cosificado la situación y entonces le dices a las personas qué es lo que deberían hacer. So Ayokandro is saying, find your own mind first. Y Ayukandro lo que nos dice es encuentra tu propia mente antes, tu mente misma primero. Don't busy yourself with thinking about what other people do. No te ocupes ni te preocupes sobre qué es lo que If dice la you gente. settle yourself in your own unborn awareness, that itself will show you how it is. Si tú te estableces a ti mismo en tu presencia no nacida, eso ya te va a mostrar cómo es, tal cual es. So she says, by continuously keeping to just that state of clarity and awareness, you will experience the self-liberation of whatever occurs. Y entonces ella dice, al mantenerte continuamente en ese estado de claridad y presencia, experimentarás la autoliberación de lo que ocurra. Oh, you see, you're in a situation, there are patterns arising. It's like this. Entonces tú estás en cualquier situación, tú ves que es un patrón de surgimiento y ves, esto es así. What is arising is the instant presence or the effortlessly arising patterning, the Hlundrup, inseparable from primordial purity. Lo que surge es surgimiento instantáneo, es el Flundrup, la manifestación inmediata, inseparable de la pureza primordial. So if you stay in that situation, it's just like this. Entonces, si tú permaneces en esta situación, pues es simplemente So así. if a question arises, but why? Entonces, si surge la pregunta de ¿por qué?, Let that question self-liberate. tú permites que esa pregunta se autolibere. We don't need to know No necesitamos conocer, because we can't know. porque no podemos If saber. somebody asks us, why did you do that? Si alguien nos pregunta ¿por qué hiciste eso?, We probably can say something. probablemente podamos decir algo. Is it the truth? ¿Es la verdad? Why did you go and get yourself a glass of water? ¿Y por qué fuiste y te pusiste un vaso de agua? I was thirsty. Yo tenía sed. Why were you thirsty? ¿Pero por qué estabas I put too much sediento? salt on my lunch. Bueno, pues puse demasiada sal en mi almuerzo. Why did you do that? ¿Y por qué hiciste eso? I was distracted. Yo estaba distraído. Why were you distracted? ¿Y por qué estabas distraído?
There's no end to such investigation. Ese tipo de investigación no tiene final. Why am I interested in why someone went to get water? ¿Y por qué estoy interesado en por qué alguien fue a ponerse un vaso de agua? I'm annoyed they didn't get me a glass of water. Bueno, yo estaba molesto porque no me trajeron a mí un vaso de agua. I have an expectation about how a polite person should behave. Yo tenía una expectativa de cómo una persona educada debería comportarse. The jungle of conceptual interpretation can be thick very quickly. La jungla de interpretación conceptual puede espesarse muy rápidamente. So the self-liberation of whatever occurs means stay with the freshness of this moment. Entonces, la autoliberación de lo que ocurra significa quédate con la frescura de este momento. Whatever story is constructed on the basis of concepts Cualquier historia will que never be definitive. Cualquier historia que se construya sobre la base de los conceptos nunca será definitiva. There are thousands of books on the Second World War. Hay miles de libros sobre la Segunda Guerra Mundial. There will be scholars and journalists at the moment preparing to write their books on the war in Ukraine. Hay eruditos, ahora hay multitud de eruditos y periodistas que están empezando a preparar sus libros sobre la guerra en Ucrania. Why it happened, how it happened. ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? These are interpretations. Todo esto son interpretaciones. There is no definitive truth of these things. No hay ninguna verdad definitiva de estas cosas. You join your seeming facts into a pattern and then you're sure that it's the truth. Tú uniste unos aparentes hechos en un patrón y entonces But someone else disagrees. te aferraste a ellos como si fuesen la verdad, pero alguna otra persona There estará is en no desacuerdo. true account of anything. No hay ningún relato verdadero de nada, Because the account is a story about something. porque el relato es una historia sobre algo. But the immediacy is not a thing to have an idea about. It just is. Pero la inmediatez no es una cosa sobre la que tener una idea, simplemente es. The more you come into accounts of something, opinions about something, the more you prepare the way for conflict. Cuanto más construyas relatos sobre algo, más pienses sobre algo, más te acercas al conflicto. So she says, by developing the continuous practice of the non-meditation of thusness, the afflictions will gradually diminish. Y entonces ella dice, al desarrollar la práctica continua de la no meditación en la talidad, las aflicciones disminuirán gradualmente. The non-meditation of thusness means, as it is, as this is arising, don't take up any position with regard to it, don't add or subtract, just open to how it is. La no meditación en la talidad lo que significa es, tal como está surgiendo, no adoptes ninguna posición. Permite que las cosas, que lo que surge sea tal cual es. So the continuous practice of this is not something you do, it's more like just staying on the point. Y la práctica continua no es algo que tú hagas, sino simplemente permanecer en el punto, permanecer en... Like learning to ride a horse. At first, you're not very comfortable on the horse, and the horse feels you're not very comfortable, so they also start to shuffle about. Es como aprender a montar a caballo. Al principio tú no estás cómodo en lo alto del caballo y el caballo nota que tú no estás cómodo y entonces empieza a agitarse un poco.
But gradually you trust that the horse won't throw you off, and so you relax. Pero gradualmente empiezas a confiar que el caballo no te va a tirar y empiezas a relajarte. When you relax, the horse relaxes. Y cuando tú te relajas, el caballo se relaja. And then you start to be in harmony. Y empiezas a estar en armonía. So then it's not that you're practicing doing something, you're more like practicing not interrupting the potential harmony between you and the horse. Y entonces no es que estés practicando hacer algo, sino que estás entrenándote en no interrumpir el potencial de armonía entre ti y el caballo, entre tú y el caballo. So by staying relaxed and open as it is, the afflictions will gradually diminish. Y entonces, al permanecer relajado y abierto con lo que es tal cual es, las aflicciones disminuirán gradualmente. The afflictions, the assumption of inherent existence, followed by aversion and desire, jealousy and pride, and so on. There are lists of many of them. Las aflicciones, es decir, la suposición de que algo existe verdaderamente y con ello el orgullo, los celos y todo lo demás, They will gradually diminish by themselves disminuirán gradualmente por sí mismas without the use of any antidote, sin el uso de ningún antídoto, because if you are settled, porque si tú estás establecido, you're balanced, so you're not tensing and you're not trying to correct yourself. tú estás equilibrado, tú no estás tensionado y tampoco estás intentando corregirte. There is neither lack nor excess, it's harmonious. No hay carencia, tampoco hay exceso, hay armonía. I don't need more of this or less of that. No necesito más de esto ni menos de aquello. This is fine as it is. Esto está bien, tal cual es. So the 5 poisons arise from being in duality and feeling the disjunction between self and environment. Y entonces necesitas encontrar el ajuste entre ti y el entorno. And so there is the activity of trying to make sure you get what you need. Y entonces está la actividad de intentar obtener lo que necesitas. That's arising from a lack. Y eso surge de una carencia. I am incomplete. Yo estoy incompleto, yo soy So if we go incompleto. back to Dzogchen means the great completion. Entonces volvemos a Sokpachempo, que es la gran completación. What we began with this morning was looking at the incompleteness of the positioning of consciousness. Y lo que vimos esta mañana es el que la posición de la conciencia no está completa, no Awareness es is completa. complete. The ego self is never complete. La presencia es completa y el yo ego nunca está completo. Because the ego self is composed of dynamic elements and it's connected with a field which is nothing but dynamic elements. So it's always being destabilized. Entonces el yo ego no es más que elementos dinámicos y está conectado con el campo, que no son más que elementos dinámicos, y entonces siempre está desestabilizado. So she's indicating that we shouldn't try to enter into the state of awareness. We shouldn't act to make it happen because awareness is intrinsic. It's there from the very beginning. Ella lo que nos está indicando es que no debemos luchar por entrar en el estado de presencia, que el estado de presencia es intrínseco, o que está desde el mismo principio.
in samsara, in our limited embodied world, activity is necessary. En el samsara, en nuestro mundo encarnado, en nuestro mundo corporizado, la This actividad body es will necesaria. vanish. We will die. This is not the end of the road. Y este cuerpo pues desaparecerá, morirá, pero eso no es But el final awareness del camino. itself doesn't grow bigger, it doesn't diminish. Pero la presencia en sí no crece, no se reduce. So you don't need to try to make it anything. It's already there. Entonces no necesitas convertirla en nada, ya está ahí. You, the doer, cannot make enlightenment. Tú, el hacedor, no puedes fabricar la iluminación. Enlightenment occurs when you open yourself to that which is already there, unchanging primordial awareness. La iluminación sucede cuando tú te abres, cuando tú te das cuenta de esa presencia primordial. But we are on the path. We haven't fully found where we want to be. Pero nosotros, So, yeah, on you go. pero nosotros estamos en el camino, nosotros no hemos encontrado plenamente dónde queremos estar. So she says, however, although we practice to always abide in thusness, just as a sweet sound requires the string to be just right, if you find you are tuned too tightly or too loosely, then you must maintain the state of undistracted recollection. Y ella continúa en el texto diciendo, sin embargo, aunque practiquemos para permanecer siempre en la talidad, igual que un sonido dulce requiere que la cuerda tenga la tensión adecuada, si encuentras que estás afinado, demasiado tirante o demasiado suelto, entonces debes mantener el estado de atención sin distracción. So this is a little bit of a complicated image she has. Y esta es una imagen un poco complicada que ella tiene. So normally if you had a guitar or something like that and you were tuning it, you might tighten the string a bit and then slacken it just to get exactly the right tension. Si tú tienes una guitarra y tienes una de las cuerdas y quieres afinarla, pues tú tienes que apretarla un poquito o soltarla para que tenga la tensión correcta. So she's saying you may find that you're a bit too tense and striving or a bit too laid back and not being quite here. Y entonces ella lo que está señalando es que quizá te encuentres que tú estás demasiado tenso o demasiado relajado, demasiado tirante o demasiado suelto. But what she importantly says is don't adjust it. Don't try to correct what is there. Don't apply any antidote. Y ella lo que dice es, no lo ajustes, no lo intentes corregir, no intentes aplicar ningún tipo de antídoto. But simply maintain the state of undistracted recollection. Simplemente mantén el estado de atención sin distracción. Mind is spacious, open, without shape or color. It doesn't come from anywhere or go anywhere. You can't establish it as a thing in any way. La mente, forma, color, que no viene de ningún lado, que no va a ningún lado, tú no puedes establecerlo de ninguna manera. So this recollection Entonces, is simply a reminder to settle into presence. Y entonces este recuerdo, esta atención es simplemente un recordatorio de estar sin distracción. When we get distracted, our energy goes into seemingly fragmented patterns. We disperse. Cuando nosotros estamos distraídos, aparentemente estamos dispersos, estamos separados. That is
how it feels for us. Así es como, como nosotros lo sentimos. So recollection is to collect yourself together, to gather yourself together. Y entonces esa atención, ese recuerdo es recogerte, el averiguarte, el dirigirte, So el if you atender. do that in a subtle dualistic way, you might do some yoga stretching and some breathing, loosen the diaphragm, and that would help you to, as it were, settle back into yourself. Y si lo haces de una manera sutilmente dualista, pues tú puedes que hagas algunos estiramientos de yoga o algo de respiración, y eso hace que tu cuerpo pues se vuelva a establecer y se relaje y vuelva a entrar en la But she's práctica. not talking about this. Pero ella no está hablando de esto. She's talking about open to the ground. Ella de lo que está hablando es de abrirse a la base. The ground is the ungraspable infinite openness within which clarity manifests. La base es la apertura inaprehensible, infinita, dentro de la que And se within that manifiesta clarity, la claridad. you are present. Y en esa claridad tú estás presente. You're present within the field of clarity as an aspect of the field of clarity. Tú estás dentro del campo de claridad como un aspecto de la claridad. There has never been any duality or fragmentation or development of truly separate entities. No ha habido nunca ninguna fragmentación, ninguna separación de entidades aparentemente separadas. So this shows us this statement you find in many different writers, including Milarepa. If you see this one point, everything is revealed. Y esto nos lleva a un montón de escrituras, a las enseñanzas de Milarepa, que revela este único punto. The awareness is the whole. La presencia es el The todo. whole is not fragmented. Y el todo no está fragmentado. The fragmentation arises when there is unawareness of the whole, and then, as we looked earlier, the effort to make sense of all that's going on by naming them and so on. La fragmentación surge con la falta, con la ausencia de la presencia, y entonces se conceptualiza, y como hemos visto antes, surgen todas las entidades. So at all times and in all circumstances, do not stray from the ground. Y entonces en todo momento y en todas circunstancias no te separes de la base. That is the one point that integrates everything. Ese es el único punto que lo integra todo. There is no other source. No hay ninguna otra fuente. So going here, looking there, trying to find a bit of this or that, it's not necessary. Yendo aquí, yendo allí, intentar encontrar un poquito de esto, de aquello, eso no es necesario. Now, Ayukandra wrote this text late in her life. Bueno, pues Ayukandro escribió este texto bastante tarde dentro de su vida. She had traveled around Tibet, meeting many teachers, getting many initiations, doing many different kinds of practice. Ella había viajado mucho por el Tíbet, obteniendo muchísimas iniciaciones, encontrándose con muchísimos maestros, obteniendo muchísimo tipo de enseñanzas. There are so many things you can do. Hay muchas cosas, hay tantas cosas que puedes hacer. But who are you? Pero ¿quién eres tú? You're here, you're alive, senses are working. Tú estás aquí, estás vivo, funcionan tus sentidos. Who is the one who is looking out my eyes? Who is the one who is hearing through my ears? ¿Quién es aquel que ve a través de mis ojos? ¿Quién es el que oye a través de mis oídos?
just to apply some concept to that will not help. No, pues simplemente aplicar conceptos a eso no va a ayudar. We have to sit and allow our truth to be revealed to us. Necesitamos sentarnos y permitir que nuestra verdad se nos revele a If you nosotros. stop telling yourself who you are, if you stop assuming that you know who you are, then Sí. there is at last some space for how it is to reveal itself. Si tú dejas de contarte a ti quién eres, si tú te permites que se muestre, al final puede que se produzca y que se te revele quién eres. And the thing about everything having the same source and being included within the great whole or the great completion. Y la cuestión es la de integrarse completamente con la fuente y es ser parte del todo, ser parte de la gran completación. Is that there are no mistakes. Es que no hay errores. There is patterning of manifestation. Hay patrones de manifestación. And that is how it is. Y así es como es. For example, there is the famous Lama Chogyam Trungpa. Por ejemplo, está este lama famoso, Chogyam Trungpa. I met him when he was in Scotland. Me encontré con él cuando él hace muchos años él estuvo en Escocia. And he was, if you like, the head lama of this small place that at that time was called Johnson House. Y él, pues, podría decir que era el lama principal de esta pequeña casa que había allí, una pequeña casa que se organizó allí. And his way of life was quite intense. Y su estilo de vida fue bastante intenso. And one night he was out in his vehicle with some other people and driving very fast, and they crashed the car. Y una noche él iba con otra gente conduciendo el coche muy rápido y chocó el coche. And according to the normal account, they crashed into a joke shop. Y de Joke means acuerdo, like where you buy plastic nose or. y de acuerdo con el relato común, pues la chocó con una tienda de artículos de broma. And then he was in hospital with quite severe damage to his body. Y él pues tuvo que ir al hospital con un daño bastante severo en el cuerpo. And when we invited him to the University Buddhist Society, he could hardly walk. Y cuando lo invitamos a la sociedad budista en la universidad, él apenas podía andar. And then he inhabited that existence. Y él habitaba entonces esa existencia. He seemed to be quite at home in his existence. Y él pues parecía que se sentía muy a gusto en su existencia, la habitaba plenamente. Learning many new things about Japanese art and so on. He was very productive, very connected to many people. Eso no le impedía aprender muchas cosas, por ejemplo, sobre el arte japonés y estar conectado con mucha gente, aprender muchísimas cosas. So he was very good example of not limiting oneself. Así que él era un ejemplo muy bueno de cómo no limitarse a If your uno body mismo. starts to operate in a different way, if you lose flexibility or you can't do what you did before, then you can do what you do now. Si tu cuerpo empieza a funcionar de manera diferente, pierdes flexibilidad y estás limitado, ya no puedes hacer cosas que hacías ahora, pues entonces ahora haces lo que puedes hacer. It's not so much the state of the body that is limiting us, but more our idea of how we should be, how we would like to be. No es tanto el cuerpo que nos limita, el estado del cuerpo quien nos limita, sino nuestra idea de cómo nosotros deberíamos ser.
So in any situation, always try to stay with the simplicity of it. Entonces, en cualquier situación, siempre intenta quedarte con la simplicidad de ella. If you're sad, be sad in emptiness. Si tú estás triste, estate triste en la vacuidad. If you feel lonely, be lonely in emptiness. Si tú te sientes solitario, siéntete solitario en la vacuidad. Don't try to change the form of the arising, or you will be simply reinforcing your sense of duality. No intentes cambiar lo que sucede, porque si no vas a estar simplemente reforzando tu sentido de la dualidad. This is it. Eso es todo. So, if you're here with this, you have a very close connection with everything else, because you are part of the field of emergence. Si tú estás con ello, pues tú tienes una conexión muy cercana con el campo, porque tienes una conexión con todo lo que surge, tal como surge. So actually, even if we have many problems, these are not a sign of being off balance. Entonces, en realidad, aunque puede que tengamos muchos problemas, no son el signo de estar desequilibrados. We simply have to learn how to ride this horse. Simplemente tenemos que aprender a cómo montar este caballo. To take our seat on the horse of problems, difficulties, confusions, upsets. Aprender a montar el caballo, aprender a establecerte en la montura del caballo, de los problemas, de la enfermedad, de las situaciones difíciles. Because if we're going to work with circumstances, this is only really possible if we and circumstances are co-emergent as the movement of the field of clarity within emptiness. Porque si vamos a cooperar con las circunstancias, el solo es posible si tanto en nosotros como el campo somos convergentes dentro del campo de claridad en la vacuidad. Okay, so let's do a little more sitting. Vale, pues vamos a hacer un poco de más práctica. Oh, have the skeleton supporting your weight. Entonces, permite que tu esqueleto soporte tu peso. Our gaze is open, but we're not staring at anything. Nuestra mirada está abierta, pero no estamos mirando a nada. Remember what she's been saying to us. Whatever you see, that's your interpretation. Y recuerda lo que ella nos ha estado diciendo. Cualquier cosa que veas, eso es tu interpretación. If you think, oh, I'm looking at the wall and there's a painting on the wall. Si tú piensas, pues estoy mirando a la pared y hay un cuadro en la pared. That's a concept. Eso es un concepto. You see light. You see these patterns of color. Tú ves luz, tú ves estos patrones de color. This is what is coming to you through your eyes. Y esto es lo que llega a ti a través de tus ojos. You are adding a conceptual interpretation. Tú estás añadiendo una interpretación conceptual. So when we visualize the white R, the R represents the ground or the source of everything. Entonces, cuando nosotros visualizamos esta A blanca, la A representa la fuente o la base de todo. This light of the five colors, white, red, blue, yellow, and green, moving around, represents the potential of the five elements, the five wisdoms, the five poisons, and so on, everything in samsara and nirvana. Y la luz de arco iris que lo rodea, este azul, amarillo, rojo, blanco y verde, representa los cinco sabidurías, los cinco elementos, los cinco venenos, todo lo que es posible, todo el potencial que es posible dentro del samsara, dentro del nirvana. This is the radiance of our mind. Esto es el resplandor de nuestra mente. Arising in and as emptiness. Que surge como y en la vacuidad. So then we make the sound of ah 3 times, slowly just releasing
the tension from our bodies. Y luego hacemos el sonido de la A 3 veces, liberando las tensiones en nuestros cuerpos. We open up the space, our space, and that allows us to see the space. Entonces abrimos el espacio. Nuestro espacio nos permite ver el espacio. So then we're simply sky to sky. The sky of awareness and the sky of phenomena are inseparable. Y entonces eso nos permite estar cielo a cielo, el cielo de la presencia y el cielo de los fenómenos inseparables ambos cielos. And then whatever comes, just let it come. Whatever goes, it's going. Just relaxed, open. Y entonces cualquier cosa que venga, déjala que venga, y cualquier cosa que se va, déjala que se vaya, simplemente relajado, abierto. Okay. Vale. Okay. Okay. Vale. So we have a break now. Bueno, vamos a tomar ahora un descanso. And when you get up and move around, just try to stay with the sense that your body is moving with the shape of the world around you. Y así que cuando te levantes y te muevas, intenta tener esa sensación de que tu cuerpo se mueve de acuerdo con las formas del mundo a tu alrededor. If commentaries and intentions arise in your mind, try to just stay relaxed and open and let them pass, and stay with the immediacy of perception. Y si surgen en tu mente intenciones, motivaciones, pues intenta relajarte y abrirte y quedarte en la crudeza de tus percepciones. And then we meet together in half an hour at 1:45. Y nos encontramos dentro de media hora a las menos cuarto. Good. Bien. Pipa, pipa. Okay, let's continue. Vale, vamos a continuar. As many of you will know, there are many, many different Dharma paths. Como muchos de vosotros conocéis, hay muchos caminos del Dharma. And all of these paths are good. Y todos estos caminos son buenos. But we are going to die. Pero vamos a morir. And we are usually quite busy people already. Y ya normalmente somos gente bastante ocupada. So a Dharma path which is quick is useful. Así que un camino del Dharma que sea rápido es muy útil. The central point is the mind. El punto central es la mente. As it says in the first text that this, in the book that this text is from. Así, y como dice en el libro del que sale este texto, The mind is chief. la mente es el jefe. That is the Dhammapada, a general Theravada text. Ese es el Dhammapada, un texto general Theravada. So finding your own mind is the most important. Entonces, encontrar tu propia mente es lo más importante. So then she says, it is not useful to hold to any kind of analytic contemplation. Y entonces, Therefore, let awareness be naked and uncovered.
Y entonces ella dice, no es útil aferrarse a ningún tipo de contemplación analítica, por lo tanto, deja que la presencia sea desnuda y descubierta. This refers both to Mahayana analytic contemplation, like following a Prasangika critique of inherent existence to show the emptiness of all phenomena. Y esto se refiere al camino Mahayana de análisis, como seguir una crítica prasangika de la ausencia para llegar a la conclusión de la ausencia de existencia inherente de todos los fenómenos. But it also refers to tantric use of symbols of transformation. Pero también se refiere al uso tántrico que se le da a los símbolos de transformación. Practices in which we become a particular deity. Prácticas en las que nos convertimos en una deidad en particular. Or the different constituents of our existence become different deities. O las diferentes maneras de existencia convertirse en diferentes deidades. In the mandalas of the peaceful and wrathful deities. Y los mandalas con las deidades pacíficas y airadas. There is an explanation of the correspondence between each of the constituents of our samsaric identity and the particular deities constituting the mandala. Están las diferentes deidades que constituyen nuestra, o sea, la diferente constelación que constituye nuestra identidad en el samsara y las diferentes deidades que constituyen el mandala. When you have the 8 consciousnesses, you know that they are actually the 8 bodhisattvas. Y así que cuando tú tienes las 8 consciencias, luego ya sabes que en realidad son los 8 bodhisattvas. Different systems make sometimes different correlations. Así que diferentes sistemas a veces pues producen correlaciones diferentes. This is not this, it is that. Esto no es eso, es aquello. When you see it as this, when you see the world as full of substantial things, this is a misapprehension. Actually, this is the mandala of the diverse Buddhas, and therefore everything you see is an aspect of the mandala. Y tú cuando ves el mundo lleno de cosas sustantivas, cosas que existen inherentemente, esto es el mandala del Buda y entonces eso es ver las cosas dentro utilizas el mandala para deconstruirlas. However, this path of transformation involves a lot of remembering of the details of the different deities and of the factors of samsara and how they function. Sin embargo, es un camino que implica un gran recuerdo, una gran atención a los diferentes detalles de las deidades en el mandala y las diferentes formas de su participación. And this then involves us in linking, remembering, seeing correspondences, that is to say, being attentive to the patterning of mental activity. Y eso implica el estar muy pendiente a la unión, al nexo entre todo eso y las circunstancias de la vida, con lo cual implica prestar mucha atención a la actividad mental. So she says, therefore let your awareness be naked and uncovered. Y por eso ella dice, por lo tanto, deja que la presencia sea desnuda y descubierta. If you enter into the state of the mirror, si tú entras en el estado del espejo, the reflections will come and go by themselves. Los reflejos van y vienen por sí mismos. But if you try to arrange the reflections in particular patterns so that they have particular functions, it's likely that you will forget the open, naked mirror itself.
Pero si tú intentas arreglar los reflejos para que se organicen adoptando determinados patrones, es muy probable que te olvides el estado del espejo que les da lugar. No, the fact is that the mirror is always naked. Y el hecho es que el espejo siempre está desnudo. Even when the reflection arises in the mirror, it doesn't cover the mirror because the mirror cannot be covered. Incluso cuando el reflejo tapa el espejo, pues realmente no lo tapa porque el espejo no puede ser tapado. There's nothing hidden inside the mirror that gets hidden by the reflection. No hay nada oculto dentro del espejo que sea interno dentro o oculto dentro del espejo que sea tapado por el reflejo. So relax, open to your mind, be aware of how these various veils and distractions and interpretations and so on arise, and see, oh, they are in my mind. Así que relájate y permite ver cómo todos estos velos o interpretaciones o distracciones pues surgen y darte cuenta, están en mi mente. Everything has the same source, which is the open, empty mind. Todo tiene la misma fuente, que es la mente abierta vacía. These patterns of arising, whether they seem happy or sad, dull or bright, are the showing of the potential of the open, empty mind. Precisamente preciso momento que se muestra, tanto si es feliz o triste, luminoso o opaco, es una manifestación del potencial de la mente vacía. So just as if you look in a mirror, you see something there, Exactamente igual que si tú miras a un espejo, tú ves que hay algo you ahí, can start to identify what it seems to represent, tú puedes empezar a identificar qué es lo que puede representar, or you can immediately see, oh, it's a reflection. o tú puedes inmediatamente ver, pues es un reflejo. So in the same way, with our mind is open. Del mismo modo, con nuestra mente está abierta. In this space, there is the immediacy of of arising, the clarity of the potential, all that could occur. Y en el momento, en la inmediatez, está la claridad del potencial, la claridad de todo lo que puede suceder. If you see, oh, this is the clarity of the mind. Si tú ves, pues esta es la claridad de la mente, That's like seeing it's a reflection. es como ver que es un reflejo. But if you slip into trying to work out what does it mean, what does it represent, how is it, then you fall into duality because samsara and nirvana are very close together. Pero si tú te deslizas a pensar qué es lo que representa, qué es lo que quiere decir y todo eso, pues entonces tú ya has entrado en la dualidad porque el samsara y el nirvana están muy cerca. So she says the very state or the precise presence of the original knowing Y entonces of that instant actualization is to be experienced in its fullness. Y entonces dice, es necesario experimentar en su plenitud el estado mismo del conocimiento original de ese instante que se hace real, que The se instant manifiesta. actualizing is the clarity which is always immediately here, day, night, always, there's this. De ese instante que se manifiesta es eso que se presenta en cada momento, que cada momento es esto, es esto. It is not a compound, it's not built up, it's immediately this. No es algo que se construye, no es algo que se junta, es inmediatamente esto. Now, when your awareness sees this immediacy
without analyzing or interpreting or adding or subtracting. This is the quality of the original knowing. Entonces, si tú te das cuenta, tu presencia ve que este momento sin añadir ni restar, sino presente directamente, ese es el conocimiento original. Oh. I'm using this term original knowing to translate ye-she. Estoy utilizando conocimiento original para traducir el término ye-she. Ye means like from the beginning, or the original, and shepa means to know. Ye significa desde el principio original y shepa significa conocer. The original is that which has never become artificial. Es decir, lo original que nunca se ha convertido en artificial. It hasn't been repaired, it hasn't gone wrong, it hasn't been improved. It's just how it is. No ha sido reparado, no se ha estropeado, nunca ha sido mejorado, es tal cual es. How it is always the same. ¿Cómo es? Siempre es igual. Awareness and emptiness, clarity and emptiness, appearance and emptiness. Presencia y vacuidad, claridad y vacuidad, manifestación o apariencia y vacuidad. This is all there ever has been, all there is, all there ever will be. Y eso es todo lo que siempre ha sido, todo lo que es y todo lo que siempre será. This is not a dogma. You just have to look for yourself and you see. Esto no es un dogma, tú tienes que mirar por ti mismo y ver. And she's saying, you need to experience this in its fullness. Y necesita, lo que ella nos dice es necesario experimentar esto en su plenitud. This is the whole. Esto es el todo, It is complete. es completo. Nothing is imported from anywhere else because there is no anywhere else. It is the whole shebang, the Dharma Dhatu. Nada ha sido importado de ningún otro lugar porque no hay ningún otro lugar. Esto es el todo, es el Dharma Dhatu, es todo. Then you had the confidence, everything which occurs is the mind. Y entonces tiene la confianza de que todo lo que sucede es la mente. And as we've looked, this mind is my mind and not my mind. Y como hemos visto, esta mente es mi mente y no es mi mente. It's undeniably my mind because I'm here present. Es innegablemente mi mente porque yo estoy aquí presente, But it's not my mind as something I can possess. pero no es mi mente en el sentido de que algo que yo pueda poseer. So it's not something which can be represented by or pointed through with language. Así que no es algo que pueda ser representado o señalado a través del lenguaje. So if you were out in the country on a hot day and you came to a little waterfall, you might want to bathe in the water. Bueno, pues si por ejemplo vas estás en el campo en un día caluroso y te encuentras con una catarata, una cascada, pues igual tú quieres bañarte en el agua. So you might sit down and think, oh, I wonder where the water comes from high on the mountain. Y tú puedes sentarte y preguntarte, bueno, ¿de dónde viene este agua de lo alto de las I montañas? wonder if it will be very cold and then I will get a chill and then I'll get sick. Y te preguntas, igual está muy fría y entonces me You can resfrío y think me many things enfermo. about the waterfall. Y puedes pensar muchas cosas sobre la cascada. Or you simply take your clothes off and walk into it. O simplemente te quitas la ropa y entras en ella. The waterfall, when your body encounters it, has a direct immediacy free of any conceptualization. La cascada, a medida que tu cuerpo se la encuentra, tiene un impacto directo, libre de estar mediado por la conceptualización. So this is the fullness you have to open to your own mind. Y esa es la plenitud, tienes que abrirte a tu propia mente. When you think
about your mind, cuando tú piensas sobre tu mente, you're kind of hedging your bets. tú estás separando tus apuestas. You're putting some money on awareness and some money on concepts. Estás colocando algo de dinero sobre la presencia y algo de dinero sobre los conceptos. She's saying, don't do this. Y ella nos dice, no, no hagas eso. Give yourself fully to the opening. Date plenamente a la apertura. Entrégate. But how will I know what is happening? Pero ¿cómo voy a saber lo que está sucediendo? You don't need to know what is happening. No necesitas saber qué está sucediendo. You will be present in the happening, as the happening, as a participant of the happening. Tú estarás presente en lo que está sucediendo, con lo que está sucediendo, como lo que está sucediendo. Then she says, this is the lifeblood of practice. Y entonces ella nos dice, esta es la sangre vital de la práctica. Now, we do well if our blood gets to go every part of our body. A nosotros desde luego nos va bien si la sangre llega a cada parte de nuestro cuerpo. So it's the same, the lifeblood of the practice should permeate every aspect of our experience. Y es de esa manera, la sangre vital de la práctica debería permear cada aspecto de nuestra experiencia. And not to be misled by ideas about maybe it's this and maybe it's that. Y no ser mal conducido, no ser desviado, pensando pues quizá vaya So aquí. this is quizá vaya very allá. like the teaching of Garab Dorji in the three statements. Y esto entonces es muy parecido a la enseñanza de Garab Dorje con las tres afirmaciones. He says, firstly, open to your mind as it is. Y él dijo, en primer lugar, ábrete a tu mente tal cual es. It's described with the term ngotro, which means to be introduced to your mind. Describe el término modro, es decir, a ser introducido a tu propia mente. To be introduced into the waterfall is not to say, in English we call this a waterfall. El ser introducido a la cascada no significa que en español le coloques la palabra cascada. You step in and immediately, whoa, Tú, yes. tú entras e inmediatamente dices, sí. So to be introduced to your mind is to release yourself from thoughts about the mind so that the revelation of the mind is you, as you. Tú te introduces a la mente de manera que tú entras en la mente como tú, en ti, como siendo tú, no pensando sobre la mente. So the second statement is to abide in the confidence of this. Y la segunda afirmación es permanecer en la confianza de esto, morar en la Or, confianza de as esto. Namkhai Norbu prefers, not remaining in doubt about this. O como prefería Namkhai Norbu, no permanecer en la duda sobre esto. That is to say, if you stay in this moment, Es this decir, moment is always filling, always filling. Es decir, si tú te quedas en este momento siempre está lleno, siempre está lleno. And that will be the flow of life through you, Y ese será el flujo de la vida a través de ti. with you as part of the environment. So you have the non-dual co-emergence of just this. Y contigo como parte del entorno. Y entonces tú tienes la coemergencia de simplemente esto, simplemente esto. But if the residual wisps, the little fine aspects of ego identity get caught and catch you, then you think, but is this right? Is this really the Buddha?
Pero los pequeños rastros del ego, si se atrapan y entonces, o te atrapan, y entonces empiezas a cuestionarte, ¿esto es correcto? ¿Así? ¿Esto es el Buda? Because I've read in the text that when you become a Buddha, you get this bump on the top of your head, Ushnisha, and you get a little dot, urna, between your eyes, and your fingers become webbed, and I don't have any of that. Puesto que yo he leído en el texto que cuando tú te conviertes en un Buda, pues te sale este pequeño protuberancia en lo alto de la cabeza y te sale esta señal en el entrecejo y tus dedos pues se convierten en una red. Pues yo no tengo ninguno de todos estos signos. I don't think I'm a proper Buddha. Yo no creo que yo sea un verdadero Buda, So now we have Buda de the verdad. idea of what a real Buddha would be like and an idea about how we are. So they don't fit. Y ahora tenemos una idea de cómo un Buda real debería ser y una idea de cómo nosotros estamos siendo, y esas dos ideas no encajan. So Gaurav Dorji is saying, you cannot be present as awareness if you are thinking about awareness. Y García lo que nos dice es, tú no puedes estar en el estado de presencia si tú te pones a One pensar is to sobre la open presencia. to the always open awareness, and the other is to think about it. Uno es estar abierto al estado abierto, siempre abierto de la presencia, y otro es pensar sobre ella. Now, in ordinary life, we develop confidence because we trust that we will be able to perform well. En la vida corriente nosotros podemos desarrollar la confianza porque tenemos porque nosotros creemos que vamos a ser I capaces know de what hacer las I'm cosas bien. doing, I've done it before, I practiced it. Yeah, it'll be okay. Yo sé lo que estoy haciendo, lo he hecho antes, lo he practicado y sí, sé que va a ir bien. This is the confidence of the ego. Esa es la confianza del ego. But the confidence of awareness is simply its presence. Pero la confianza de la presencia es simplemente es la presencia, es It's not an darse cuenta. artificial construct. No es una construcción mental artificial, no es un constructo artificial. So, not to remain in doubt means to keep entering the waterfall till you're completely wet. Así que no permanecer en la duda significa entrar en la cascada hasta que estás completamente mojado. This is the stream of life. Esta es la corriente de la vida. In the Tibetan text, it talks of rangbap, self-falling or self-flowing, exactly like a waterfall tumbling down the mountain. En el término tibetano se utiliza rangbang, es decir, que cae por sí mismo, exactamente igual que una cascada que cae por la montaña. Certainly, if you're in a country like Scotland where the wind is blowing, the water in the waterfall will be moving around. Desde luego, en sitios como Escocia, donde sopla tanto el viento, el viento y el agua van a estar moviéndose. El agua de la cascada va a estar We are moviéndose con in el the viento. stream of experience, thoughts, feelings, memories, colors, shapes, sounds. Nosotros estamos en la corriente de la experiencia, formas, colores, sonidos, sensaciones, But it's not fixed. pero no es algo fijo. We haven't arrived someplace. No hemos llegado a ningún sitio. What we have is to be present however it is. Lo que tenemos es estar presentes, sea como sea. So sometimes this is called the castle of Vajradhara, of the highest Buddha. A veces esto se llama el castillo de Vajradhara, del Buda más elevado. You'll be safe inside this. Tú vas a estar a salvo dentro de esto. It's a symbol.
it's not any place, it is the non-duality of awareness and emptiness, clarity and emptiness, appearance and emptiness. Es un símbolo, no es ningún lugar en concreto. Es el lugar de presencia y vacuidad, claridad, vacuidad, apariencia y vacuidad. Then the third point of Garabdorji is to continue in this way. Y el tercer punto de Garabdorje es continuar de esta manera. Whatever occurs is within the river of unborn experience. Cualquier cosa que suceda está dentro del río de la experiencia no nacida. Frozen. Ay, ¿se ha congelado? Okay, so whatever occurs is within this unborn river of experience. Cualquier cosa que suceda está dentro de este río de la presencia, de la experiencia no nacida. Whatever it is. Sea cual sea. Car crashes. Choque, un accidente de Appearance and coche. emptiness. Apariencia y vacuidad. War, crying children, appearance and emptiness. Guerra, niños que lloran, apariencia y vacuidad. This is what it is. Eso es lo que How- es, tal como es. We can add our opinions and our emotions and our thoughts, Puedes añadir nuestras opiniones, nuestras emociones, nuestros pensamientos. we can say it shouldn't happen. Podríamos decir eso no debería suceder, What has happened? pero ¿qué ha sucedido? Patterns have shifted. Que los patrones han cambiado. Some shifts of pattern make us more happy. Some shifts of patterning make us less happy. Un cambio en los patrones hace que nos sintamos más felices, un cambio en los patrones hace que nos sintamos menos felices. The mirror is not touched by the reflection. El espejo, o sea, el reflejo no toca el The espejo. door to samsara is unawareness of the mirror. Y la puerta al samsara es la falta de presencia del espejo. When you see the Al espejo. reflection without knowing that it is a reflection, you take it as something real. Cuando tú ves el reflejo sin saber que es un reflejo, tú te lo tomas como algo real. The crying child is a reflection. El niño que llora es un reflejo. This is not a cruel or a heartless statement. Y este no es una afirmación cruel o sin corazón. The child will cry for a while and then something will happen. They will die or they will recover and circumstances will change and then they'll be doing something else. El niño llorará durante un tiempo, un rato, y luego algo cambiará. O bien morirá, o bien se recuperará, y las circunstancias irán This cambiando. is how life has been going for a very long time. Y así es como ha sucedido la vida durante muchísimo tiempo. Nobody can stop it. Nadie puede pararlo. Wars occur, selfishness occurs, rape occurs, wife beating occurs, torture of children occurs. Pasan, las guerras pasan, o sea, las guerras tienen lugar, el golpear a los niños tiene lugar, el que violen a mujeres If I say, I don't agree with this is very bad, we will stop it. si yo digo, yo no estoy de acuerdo con esto, esto es muy malo, yo voy a pararlo. We can't stop it. No podemos pararlo. This is the meaning of samsara. Ese es el significado del samsara. When I was a teenager, I became very involved with the pacifist point of view and was selling pacifist and anarchist newspapers. Cuando yo era un adolescente me involucré mucho con el punto de vista pacifista y entonces me dediqué a vender periódicos y manifiestos pacifistas, anarquistas. And I remember I used to say to my mother, why didn't all the mothers stop the men the young boys going to fight in the war? If the women had spoken, the men couldn't have gone. Y yo recuerdo que le decía a mi madre, ¿por qué las madres no han convencido a los hombres para que no envíen a sus hijos a la guerra?
si las mujeres hubieran hablado, no hubiesen ido tantas personas, tantos hijos a la guerra. And she looked at me just kind of a little bit sad, as if to say, oh, yes, you are a young boy. Y ella me miraba con un aspecto un poco triste y me decía, oh, si tú eres un Because shortly jovencito. after that, the Vietnam War began in big time. Porque un poco después de eso empezó la guerra de And Vietnam again, terrible things happened. y de nuevo sucedieron cosas muy terribles. Napalm, Agent Orange, and so on. Con el napalm, con matar a los naranjas, didn't todo stop. eso. No paró. Wars arise not because of a few bad people, but because of the very nature of unawareness and the five poisons. La guerra surge no porque hay un grupo de personas malas, sino por la falta de presencia y por los 5 venenos. So, in terms of Garab Dorji's third point and what she is describing now, if you get too shocked by the events in the world and they reverberate with you, this reverberation, this vibration will separate you from the integrity of non-duality and you will become a lonely, impotent person. Entonces, en términos del tercer afirmación de Garab Dorje y lo que ella está diciendo ahora es que si los acontecimientos del mundo te impactan muchísimo y eso hace que te estés muy agitado, toda esa reverberación, toda esa agitación va a separarte de la no dualidad y entonces tú te vas a convertir en una persona solitaria e Garab Dorje impotente. says, continue in this way. Y Garab Dorje nos dice, continúa de esta manera. Remain settled in ever open awareness. Permanece establecido en la presencia siempre abierta. You don't have to block out what is occurring. It's occurring right with you, but it is ungraspable. No tienes que bloquear aquello que está sucediendo, lo que sucede a través de ti, pero es inaprehensible. Our compassion or kindness is not a theory. It is to work with circumstances according to circumstances, which includes our capacity and the variety of factors in the situation. La compasión o la amabilidad no es una teoría, es trabajar con las circunstancias de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo con tu capacidad y a la variedad del potencial del entorno que se manifiesta. And what we do with others is within the space of awareness. Y lo que hacemos con otros está dentro del espacio de la presencia. So then she says, there are many who accept and explain that all phenomena are empty. Y entonces ella dice, hay muchos que aceptan y explican que todos los fenómenos son vacíos. Means you, if you read Nagarjuna and all these writers after him, you see so many views of emptiness, so many explanations. Si tú lees a Nagarjuna y tanto detrás de él, pues ves tantas visiones y tantas explicaciones sobre la vacuidad. But it says in some of the texts, such a conceptual understanding is like a patch which is sewn onto a tear on your coat. Y lo que dice es que ese tipo de entendimiento conceptual es como un parche, es decir, cuando tienes una rotura en tu abrigo y le colocas un parche. The patch is not woven into the texture of the cloth, and so the thread can break and it comes off. El parche no está tejido dentro de la tela del abrigo, con lo que llega un momento en que puede salirse y puede caerse, So puede coserse. you can be very clear about emptiness on a good day when you feel relaxed and happy, but on a difficult day when you have many problems, then everything seems very real. Y de esa manera tú puedes ver la vacuidad, aceptar la vacuidad en un día soleado y en el que todo sale bien y todo es agradable,
Pero cuando hay problemas y el día está problemático, pues entonces las cosas se convierten en muy reales So she's saying, this is not enough. y entonces ella lo que nos dice es, no, esto no es suficiente. Don't know about emptiness, be emptiness. No sepas cosas sobre la vacuidad, sé la So she vacuidad. says, but simultaneous awareness and emptiness that is shown at the time of initiation is your own current presence, which is beyond being judged as existing. Y entonces ella nos dice, pero la presencia y vacuidad simultáneas que se muestran en el momento de la iniciación es tu propia presencia actual, que está más allá de ser juzgada como existente. In the tantric initiation system, there are many classifications, but basically in the third initiation, you're introduced to the wisdom of the empty nature of the mind. En las iniciaciones tántricas tú eres introducido a la sabiduría de la vacuidad de la mente. Your mind is empty and aware. Tu mente es vacía y presente. Or to say it another way, the non-duality of awareness and emptiness is your mind. O por decirlo de otra manera, la no dualidad de presencia y vacuidad es tu mente. The clarity of this can arise from many different practices. You can gain it in a shock, in orgasm, in doing PET, in the Semzin. There are many ways of having, even just for an instant, the immediacy of being present as nothing at all. Y esta es una experiencia que se puede obtener de muchísimas maneras. Se puede obtener en un shock, en el orgasmo, con un PET, o de otras maneras, de forma que tú, con los sensings, de modo que tú llegues a la experiencia de no ser nada en absoluto y sin embargo estar presente, de estar y sin embargo no ser nada. So then we absolutely see, I am not a thing. Y entonces vemos absolutamente, yo no soy una cosa. My mind is like the open, empty sky. Mi mente es como el cielo abierto vacío. And inside that, a thought arises, I'm sitting here, or my back is sore, or I want to go for a walk. Y ahí surge un pensamiento como pues yo estoy sentado aquí, o me duele la espalda, o quiero darme un paseo. This is the wind blowing through the sky, carrying the scent of different flowers. Bueno, pues este es el viento que sopla por el cielo y lleva el olor de diferentes flores. These thoughts have no substance, like the wind. Estos They're not pensamientos establishing anything. estos pensamientos no tienen ninguna sustancia, como el viento, no establecen nada. I'm sitting here trying to meditate. Yo estoy sentado aquí intentando meditar. That's a thought. Eso es un pensamiento. My bum is sore. Me duele el trasero. I don't know how to meditate. No sé cómo meditar. Thought upon thought upon thought. Pensamiento sobre pensamiento sobre pensamiento. Catch a handful of wind. Atrapa un manojo de viento. Catch another handful of wind. Atrapa otro manojo de viento. And combine them together into a double wind. Y combínalos juntos para obtener un doble Now viento. this is a very strong wind. Ahora este es un viento muy fuerte. Whoa, this is the real thing. Sí, esto es lo verdadero, esto es lo real. If you see this, you know that you're a fucking idiot. Si tú ves esto, ya sabes que tú eres un jodido idiota. I spent my whole life catching the wind. He pasado toda mi vida atrapando el viento. The wind comes to you as a gift. Why you try to catch it? El viento viene a ti como un regalo. ¿Por qué intentas atraparlo? You think this little puff is the last bit of wind that will ever arrive?
¿Tú crees que esta última ráfaga es el último viento que va a llegar? Easy come, easy go. Viene fácilmente y se va fácilmente. Tal como va, como viene, se va. So this is beyond being judged as existing. Y entonces esto está más allá de juzgarse como existente, más allá de ser It is juzgado como here. existente. Something Está aquí, which is nothing. aquí un algo que es un nada. The impact doesn't mean inherent existence. El impacto no significa que haya existencia inherente. The understanding of emptiness doesn't dissolve the patterning of the world. El entendimiento de la vacuidad no disuelve los patrones del mundo. But now you can see that this is the patterning of emptiness arising as the world which can be light and free, self-dissolving, or taken as having true existence. Así que ya puedes ver que todos esos patrones los puedes tomar de una manera ligera, que se disuelven por sí mismos, o los puedes tomar como algo que tiene existencia propia. Your nature is instant naked liberation. Tu naturaleza es liberación instantánea, desnuda. So, your nature, this in Tibetan is rangshin. It means like what is showing. La naturaleza en tibetano, Rangshin, es lo que se está mostrando. So nature is linked with the word for birth in Latin, and so it means what is arising, what is manifesting. Y entonces naturaleza está ligada a la palabra nacimiento en latín y significa lo que surge, lo que nace. So although our mind is unborn, it is as if it's born freshly moment by moment as this particular patterning. Y entonces, aunque nuestra mente es no nacida, es como si estuviese naciendo momento a momento en cada uno de estos patrones específicos de cada momento. It's self-arising, it's just like this, nobody makes it, and it vanishes. Surge por sí misma, nadie la fabrica, es simplemente así y se disuelve por sí misma. There is nothing to build on and nothing to be built and no builder. No hay nada sobre lo que construir, nada que construir y no hay constructor. This is vanishing. This is vanishing. Esto desaparece, esto desaparece. Oh, there are many ways we are encouraged to see this. If you go out when it's raining a little, especially at just before the rain. Entonces hay muchas maneras de ver esto. Por ejemplo, si tú sales, tú vas al exterior cuando vaya a llover, especialmente cuando está justo antes de llover, está a punto de llover. You see a pond with calm water. Tú ves un estanque con agua en calma. And the drops are coming down now from the sky into the water. Y las gotas ahora caen del cielo al agua. And then little circles of waves spread out from the point of contact of the drop. Y entonces pequeñas ondas reverberan, salen a partir del punto de contacto de la gota con el agua. After it's raining a little bit, the whole surface of the pond is just ripple and ripple and ripple. Y después de que esté lloviendo un poco, pues toda la superficie del estanque está reverberando con diferentes ondas. Water is coming into water. El agua llega al agua. So in the same way, we arise like a wave from the ocean and vanish back into the ocean, moment by moment, by moment. Del mismo modo, surgimos como una ola en el océano y caemos de nuevo en el océano, momento a momento, ola tras ola. What can we say about the future? ¿Qué podemos decir sobre el futuro? Let's see. Vamos a ver. That's all. Eso es todo. We don't know how we'll be tomorrow. No sabemos cómo será mañana. Maybe you fell in love. Quizá tú te enamoraste. Well, if you fell in love, you can fall out of love. Bueno, pues si te enamoraste, puedes desenamorarte.
You got a job, you were so happy. Now you're bored stupid doing the same thing every day. Tú obtuviste un trabajo que te hizo muy feliz y ahora estás aburrido, te sientes estúpido haciendo lo mismo cada día. Everything is impermanent. Todo es transitorio. Happiness is impermanent. La, Suffering is impermanent. Love is impermanent. Hate is impermanent. la felicidad es transitoria, el odio es transitorio, la, la tristeza es transitoria, todo es transitorio. That's why they say, don't merge into what is occurring. Don't try to hold on to it. It will go. Por eso, por eso dice, no te fundas con lo que está sucediendo, no intentes atraparlo, déjalo ir. Stay open and available, and this will arise, and this will arise. Permanece abierto y disponible y esto va a surgir y esto va a surgir. The more you relax and open, the more the little circle of your personal potential will widen and become inseparable from the great circle of potential. Cuanto más permanezcas abierto y disponible, el pequeño círculo de tu potencial se irá ensanchando hasta abarcar todas las posibilidades del círculo de tu potencial. And then you will find yourself trusting your intuitive spontaneity to find a way to work with all the many circumstances which occur. Y entonces tú gradualmente vas a encontrarte con la confianza de trabajar con la espontaneidad que trata las diferentes situaciones en su propia manera. So she says, unartificial, instantly at ease, infinite completion, or Dzogchen, this is it. Y entonces ella dice, la completación infinita, Dzogchen, instantáneamente relajada, no artificial, es esto. Always open, relaxed, flowing. Siempre abierta, Not a relajada. construct, nothing you have to do. Therefore, you're at ease. Relajada, fluyendo, no hay nada que hacer, nada que construir, simplemente instantáneamente relajada. It is chatral, work is finished, free of work. Es chatral, el trabajo está terminado, ya se ha acabado lo que hay que hacer. When you no longer have to make yourself artificial, then you trust it'll be okay. Cuando tú sabes que no tienes que hacerte nada, no tienes que hacer nada artificial, pues entonces tienes confianza de que va a estar bien. So then she said, furthermore, there is no other way of opening with emptiness. Y entonces ella dice, además, no hay otra forma de abrirse con la vacuidad. That is to say, you can't make it happen. Es decir, no puedes hacer que suceda. You can learn all kinds of techniques, Tú puedes aprender todo tipo de técnicas, do all kinds of pranayama and kumbhaka and so on, todo tipo de pranayama, de kumbhaka y demás, but you can't make the natural be natural. pero no puedes hacer que lo natural sea innatural. You can continue to not see the natural by inventing the artificial. Tú puedes continuar, no ver lo natural al inventar lo artificial. Everything which has a beginning has an end. Todo lo que tiene un principio tiene un final. So if you use a method to make it happen, it will happen for a while, then it will stop. Así que si tú utilizas un método para hacer que suceda, va a suceder durante un tiempo y luego va a parar. So before she said instantly at ease. Antes ella dijo instantáneamente relajado. This is how it is from the very beginning. Así es como es desde el mismo principio. You can relax into your own original nature. Tú puedes relajarte en tu propia naturaleza original. So she says here, you can turn towards awareness of infinite hospitality or not. Y aquí dice, puedes volverte hacia la presencia de la hospitalidad infinita o no.
Infinite hospitality is one way of translating Dharmadhatu, the openness within which all phenomena, all the events of the past, the future, the present occur. Hospitalidad infinita se refiere al Dharmadhatu, el espacio infinito en el que todos los fenómenos suceden, tienen lugar. Awareness is inseparable from this infinite hospitality. La presencia es inseparable de esta hospitalidad infinita. That is to say, when you see that the mind is empty, Es and this decir, mind has no limit, this itself is the infinite expanse within which all phenomena manifest, including your own sense of an embodied self. es decir, tú puedes darte cuenta de lo que sucede con su propia expansión. This openness is always available because it's how it is. Esta apertura siempre está disponible porque simplemente es lo que es. And you can turn towards it or not. Y tú puedes volverte hacia ella o no. You can turn towards the waterfall and walk into it, or you can turn away and think about waterfalls. Write a book about waterfalls. Tú puedes volverte hacia la cascada y meterte en ella, o tú puedes alejarte de ella y pensar sobre ella, e incluso escribir un libro sobre ella. So she is saying it's up to you. Y ella dice, depende de ti. She can't do it for you. Ella no puede hacerlo por ti. Nobody can do it for you. Nadie puede hacerlo por ti. But there's not very much to do. Pero no hay mucho que hacer. The work of deconstruction is a lazy path. El trabajo de la deconstrucción es un trabajo de pereza. And although many lamas achieve many things, they always seem to have a lot of time to sit and hang out and chat. Y aunque los lamas hacen muchas cosas, siempre parece que tienen un montón de tiempo para sentarse y conversar y estar con la gente. Striving is not so useful. El luchar por conseguir no es tan útil. I have to work hard to make it happen. Yo tengo que trabajar duro para conseguir que eso suceda. You can make a cup of tea. Tú puedes hacer una taza de té, but you can't make awareness. Pero tú no puedes fabricar, no puedes hacer la presencia. Awareness is here. La presencia está aquí. You haven't lost it, so you can't find it. No la has perdido y por tanto no puedes encontrarla. It's not a thing. No es una cosa. You are already awareness. Tú ya eres presencia. The space of awareness fills and empties all the time. El espacio de la presencia se llena, se vacía todo el rato. Unfortunately, in the space of your awareness, on an old-fashioned record player, a broken record is going round and round. Pero desafortunadamente en el espacio de la presencia, un disco rayado en un tocadiscos anticuado, o un disco rayado da vueltas y da vueltas y da vueltas. I exist, I'm me. I exist, I'm me. Yo existo, soy yo. Yo existo, yo soy yo. So, you can turn towards infinite hospitality, and as you turn off the record player. Así que tú puedes volverte hacia la hospitalidad infinita y a medida que te vuelves hacia ella, apagar el tocadiscos. Then we have this last sentence, which is kind of her colophon, her statement about the teaching. Y ahora tenemos esta última afirmación que es como una especie de colofón, algo sobre la enseñanza. She says, at the time of enjoying everything in awareness, this instruction essence of all arose in my mind. Dice, en el momento de disfrutar de todo en presencia, surgió en mi mente esta instrucción
esencia de todo. Oh, she was relaxed, enjoying everything as the movement, the play of her awareness. Así que ella estaba relajada, disfrutando de todo, de como movimiento de la And this presencia. instruction, which points to the essence of all, of everything, arose in her mind. Y esta instrucción que señala la esencia de todo surgió en su mente. So I think this is a very beautiful practice. Entonces, yo pienso que es una práctica muy hermosa. She has laid out all the essential points very clearly. Ella ha expuesto todos los puntos esenciales muy claramente. There are nowadays many new translation of Dzogchen texts coming into, especially into English. Hoy día hay muchos textos nuevos del Dzogchen que se están produciendo y se están traduciendo especialmente al inglés. Many of them are full of technical terms and phrased in complex sentences. Pero muchos de ellos están expuestos con términos muy técnicos y utilizando frases muy complejas. But this text is more like going to see your old grandmother. Pero este texto es muy como ir a ver a tu abuelita. Now, Mary, she says, now, Mary, life, if you don't get it right, can be very hard. Y tu abuelita te dice, mira, María, si tú no ves bien la vida, puede convertirse en algo muy difícil. Don't try too hard to make it right, because maybe it's not wrong. No intentes con tanta perseverancia el que sea de manera correcta, porque quizá no está It's not equivocada. so complicated. No es tan complicado. We complicate it. Nosotros lo complicamos. We obscure ourselves from ourselves. Nosotros nos oscurecemos a nosotros mismos de nosotros mismos. We don't do this because we're bad. No hacemos esto porque seamos malos. We didn't cause ourselves to be wandering in samsara. No causamos nosotros que vagásemos en el samsara. We are not the original source. The ego is not some demonic anti-God. No somos la fuente original y el ego es un antidios, un demonio, un demoníaco. This is our experience. Esta es nuestra experiencia. How does it arise? ¿Y cómo surge? Not why does it arise or what is it? We're not looking for substances or theories. No mirando, analizando, porque no estamos buscando teorías o explicaciones complicadas. But if we focus on how this is available to us. Pero si nos centramos en cómo, en el cómo, esto está disponible para nosotros. You see how you enter into distraction and follow chains of thought. Y tú ves cómo tú entras y te distraes, cómo entras en la distracción y cómo te vas tras cadenas de pensamiento. I follow the thought because I think it has something for me. Yo sigo el pensamiento porque pienso que tiene algo para mí. I need something. Yo necesito algo. Then we look back, what did Granny say? Y si volvemos a mirar a qué es lo que nos dijo la abuelita, From the very beginning, your mind is complete. There is nothing lacking. Desde el mismo principio, tu mente está completa, no le falta nada. It's okay. Está bien. But in samsara, it's like we are a child that has got some itching problem on the skin. Pero en el samsara somos como un niño que tiene un problema de picor en la piel. And scratching. Y nos rascamos. Granny says, sweetie, don't scratch. It makes it worse. Y la abuelita nos dice, cariño, no te rasques, eso lo empeora. But I have to. Sí, pero tengo que hacerlo. I have to make it worse. Tengo que hacer, empeorarlo. I have to make it worse.
¿Tengo que empeorarlo? But I want to. Pero quiero. But I have to make it worse? Really? Pero tengo que empeorarlo, ¿de verdad? This is what each of us must see in ourselves. Que esto es lo que cada uno de nosotros tiene que ver en sí mismo. That what I think I need, what seems to be completely necessary, may not be true. Que quizá lo que yo siento que necesito, lo que siento que hay que realizar puede que no sea verdad. This is why devotion is very important for the path. Y por eso es por lo que la devoción es muy importante en el camino. We have to have enough devotion to believe that Iocandro knows more about how we are than we do. Tenemos que tener devoción y confianza en que Ayucandro conoce más sobre cómo nosotros somos de lo que nosotros conocemos. And she shares it with us very freely and generously. Y lo comparte con nosotros de manera muy libre y generosa. And it arose spontaneously in her mind. Y surgió espontáneamente en su mente. This is a drop of nectar. Esto es una gota de néctar. She is like a bee that traveled all over Tibet, going to see these lama flowers and collecting the nectar. Ella es como una abeja que fue por todo el Tíbet colectando todos estos lamas, flores y cogiendo su néctar, recolectando And she todo su brings néctar. us this drop, this tigli of Zopachimbo, and makes it freely available. Y nos trae esta gota, este tigle de Sopachempo y lo convierte en completamente disponible. This is the end of the text. Bueno, pues este es el final del texto. The end of our time today. El final de nuestro tiempo de hoy. So I'd like to thank Pedro for maintaining the Zoom connection and then, as he always does, making the recordings available afterwards. Quiero agradecer a Pedro por organizar todo el Zoom, mantener toda esta conexión disponible y luego, pues, como siempre hace, preparar las grabaciones para que estén disponibles. So fortunate to have our translators making these words of the Buddha available. Y somos muy afortunados de tener a estos traductores que hacen que las palabras del Buda pues sean disponibles, estén disponibles. These events arise as a demonstration of collaboration, of dependent origination, of working with circumstances. Este acontecimiento surge como una muestra de colaboración, de originación interdependiente, de trabajar con las circunstancias, de colaborar con las circunstancias. There's, in the explanation, there's a lot of words and examples, and to listen to all of this is no doubt quite tiring. En la explicación hay un montón de palabras, muchos ejemplos, y escuchar a todo esto sin duda es bastante cansado. So I thank you for your focused attention, and I hope it brings you some relief from the suffering of samsara, and you have a direct awakening to your own nature very soon. Yo os agradezco vuestra atención centrada y yo espero que os proporcione alivio del sufrimiento en el samsara y espero también que os pueda proporcionar un conocimiento directo de esta muestra tal cual es. We have a couple more weekends before the summertime and a few question and answer, and the dates are already, I think, on the website. Y tenemos un par de fin de semanas todavía antes del verano y unas cuantas sesiones de preguntas y respuestas. Las fechas yo creo que están ya puestas en la página web. So, good to see you all. Happiness to all. Así que magnífico veros Have a a nice todos. look at all your lovely faces. Y felicidad para todos y es magnífico ver Have a todas good time. Ho, ho, vuestras ho. caras Hoo, hoo, hoo. maravillosas y os deseo Bye bye.
o que os lo paséis muy bien y So, adiós. Bye for now. Thank you so much. Bye bye. Bye. Gracias, James. Bye, everyone. Thank you, Dzogchen. Goodbye, Thank everyone. you. Bye, everybody. Bye. Adiós. Bye. Adiós, adiós. Bye, James. Bye, everyone.